Hola, buenas, Cindas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya vi que le estás dando caña ahí al WoW. ¿Cómo va esa mano? Buen caldero de café. ¿Estamos preparados? ¿Estamos ready? Vamos para adentro a ver qué nos encontramos. ¿Qué nos encontraremos? Ah, amigo, te estás poniendo al día. Sí. Se puede jugar con una mano. Hay muchos juegos así de estrategia, cosas así que puedes jugar con una mano. Yo algún día volveré a jugar al WoW. Me gustó. Es un juego que me gustó. Pero sí que es cierto que requiere... ¿Cómo decirlo? Mucho tiempo. Engancha bastante. Claro. El WoW es un juegazo. A mí, ya te digo, a mí me gustó. Pasa que... No sé. Escapé a tiempo. La única vez que lo jugué fue en el modo hardcore ese. ¿Sabes? En el que si te mueres... Si te mueres palmas. De todo. Y me gustó. No llegué ni a hacer PvP ni nada, por el estilo. Solo misiones y levear. Levear. Claro. Algún día le daremos. Me rusheas ahí un poco. Primera calada del día, macho. Entra torcida siempre. Oh. Está. Parece que un poco mal, ¿no? Paranoia mía. Está allá. Más o menos. Ostras, llevo la camiseta de juego con el fondo. Sí, claro. Pero es mi cuerpo diciéndome, llevas todo el día sin fumar. ¿Para qué hostia fumas ahora? Soy un adicto a nicotina. Poco a poco voy reduciendo, pero... Ahora de todo es complicado. Ay, vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo no hay nadie aquí? Oh, se me ha caducado el granizado. ¡Mierda! ¿Qué pasa? gallego? ¿Cómo estás tú? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa? Estamos en la casa de empeños. Ah, Aló, ¿qué estáis aló. empeñando? Cuando Niño, ¿cómo vayas para estamos? barrio, ¿te quieres venir a plantar, gallego? Sí, claro. Preguntas son Pues esas. listo. Pues nada, pues ya está, Jesús, ¿tú te vas a venir al final? Sí, yo por mí sin problema. Pues listo. ¡Hombre! ¿Ya llegó? Hola, ¿qué tal? ¡Hostia! Hostia, por los niños. ¿Traías a alguien en el maletero o qué? Sí. Voy a preparar el coche, ¿viste? Dale, perfecto. Hola, ni hao. Ven. Voy a coger el mini. No, vamos a plantar. Ay, chico. Aquí no está.
Está aquí, ¿no? Sí. Hay que repararlo, macho. En la puta mierda. Vamos a ver. Y tengo que coger 16.000 pavos para ingresar mi banco. Que adelanté ayer para las bolsas. Las dos radios. Cierto. $120. Y le metemos como ayer, 30. Almacén, ya llegó. Sí. Voy para allá. Nada, ya estoy, ¿eh? Voy a sacar el coche y voy para ahí, por el barrio. Sí, pero voy a soltar algunas cosas ahí. Ok. Oh, Dale. Uy, perdón. No salgas, ¿oíste? No salgas, que está el helicóptero aquí encima. dale. Esperamos un momento que estábamos en Persecu, creo. Me pareció. Sí, sin problema. Que se aleje el helicóptero por lo menos y salimos. Pues te estaba soltando ahí cosas. No tenías nada en el coche, ¿no? No había nada. Vale, por si acaso. Buah, las calles me conocen ya como el sucesor del gallego, ¿eh? ¿Sí? Y 220 bolsas me vendió antes. Ah, bien, sí me gusta. Claro. Hay que darle caña, hay que darle caña. Entre todos podemos hacer mucha pasta si nos ponemos. Y no, me están pagando cada 20 bolsas 5.000 pavos por los niños. Está bien, está bien. A 250 de media, ¿no? Sí, más o menos. Está bien. Poco a Y poco, luego está el Didi, que es el dealer de la marihuana por los niños. Claro. Que 50 bolsas se saca más de 20.000 pavos, ¿sabes? Sí, ya me desbancó. Es normal. No, sí, es que Le da mucha todo el caña. día en Sí. las calles por los niños. Sí. Está bien, está bien. Hay que tener esa mentalidad, que así podemos llegar lejos. Claro, por los niños. Ya te digo que yo creo que va a hacer falta mucha más pasta. Mucha pasta. No, Veremos- sí, hace falta que más gente venda también y que no solo seamos los Claro. 4 o 5 solo que vendamos, Sí. ¿me entiendes? Porque Sí, al sí, final, si en algún momento no estamos esas 4 o 5 personas despiertas por los niños y estamos ahí en el bloque todo apalancado Ujú. y hay que sacar dinero, la gente no va a sacar el mismo dinero, ¿sabes? Y dirán, ¿para qué lo vendo yo si no me va a dar el mismo dinero que Claro. lo venda otro? Claro. Y ya no es solo eso, es el hecho de que tú piensas solo ver lo que valen las pipas ahora. ¿Cuánto van a valer las armas si vienen armas mejores? Que es mucha pasta. Sí, por los niños. La verdad que sí. Claro, hay que darle, hay que trabajar más. Bueno, a ver, que vamos bien, ¿eh? Los que estamos ahora trabajamos bien. Bueno. Que los que menos venden tienen que ponerse un poquito más las pilas. Porque yo entiendo, joder, que al principio frustra un poco, porque no te compran tanto, porque no te pagan tanto, pero bueno, ya ves que sube rápido, coño. Yo he empezado con 20 bolsas y he tardado 15 minutos la primera vez Claro. que salí por los niños. Claro. Y luego he vendido 100 en 15 minutos por los niños. Sí. Se nota mucho, coño. Yo estoy harto de decirlo, pero... No, Bueno, sí, lo que poco a pasa es poco. que es lo mismo de siempre. Yo
como siempre he dicho, como la marihuana no es algo que a mí me llame más la atención. Me gusta más Ya. plantarla que venderla. Mano Tú que imagínate. saluta, Sí, mano sí. que saluta, mano que saluta. Sí, pero bueno, hay que hacerlo. Igual que hay gente que no le gusta plantar y debería venir a plantar también más a menudo. Claro. Es lo que hay. Bueno, vamos para allá, venga, a ver, yo imagino que habrá marchado ya. ¿Tienes razón? Sí. Pues saco el coche y vamos. Dale. Vamos. Ok, voy a ver la pasta. Madre mía, debería reparar esta mierda, ¿eh? Por los niños. Si quieres nos acercamos antes de irnos. O a la vuelta, no sé. Hay medio millón en negro y 169.000 limpios. Sí, voy a coger ahora yo 22K de los 13 que puse ayer para las bolsas y de las 2 radios que compré el otro día. Y 5.500 para ahora, para plantar. ¿Ari dónde anda por los niños? Estoy yendo para barrio. Venga, que nos vamos a plantar, chulo. Sí, te voy. Sí. Sí, sí. No le Pero- ibas a cambiar las ruedas. Pero bueno, ya se las cambiaré. Jesús, por los niños. Vamos a reparar esto mientras no viene el Fario, ¿o qué? Estoy llegando ya, Ah, bueno, entonces esperamos. Aunque bueno, con el coche así todo estartalado, igual nos paran, ¿no? La verdad es que habría que pegarle un reparo. ¿Vas tú a pegarle una reparación allí? Un momento. Dale, sí. Me acerco ¿Tienes ahí. pasta? Sí, tranquilo. Perfecto. Al auto exotic, ¿no? Por los niños. Sí, mismo. O el Venice, o el que te pille más a mano. El mecánico es el que está aquí en Mirror, ¿Estáis? ¿no? Ese está en Mirror, sí. ¿Quién se va a hacer eso? Me acerca, entonces me Yo, acerco a él. gallego. Yo estoy aquí en el barrio. ¿Y por qué Didi está solo? Digo que sí, Vendiendo- que está venga, vendiendo, que si no venga. me equivoco. Vamos a ir a trabajar, ¿eh? Nosotros Pero a, bueno, a eso vamos. Si vais a hacer eso vosotros, nosotros vamos a lo otro. ¿A dónde? ¿A qué se refieren vender? ¿Qué dice el tío? Pues si no hay nada, ¿qué coño va a procesar? ¿Hola? ¿Qué pasa? Hostia, macho, no te conocía con toda esa... El mecánico. Estoy vendiendo, bro. ¿Te han Escucha, tapado? Mira cuánto saco, bro. Por 50 bolsas. Ole, vas volando, cabrón. ¿Cuánto? ¿Cuánto has sacado por 50 bolsas? 21.000. ¡Hostia! Hostia, pues hay que vender, muchacho. Es que literal, bro, no nos renta vender nada a los otros. A nadie, barrios, no, nada. no, es Porque si vender no- nosotros. Pero Ya, si ya. llevamos diciendo hace ¿Cuánto tiempo. vendiste hoy? Apúntamelo, porfa. Sí. Gallego. 50 ¿Cuánto bolsas, vendiste tú ¿vale? hoy? ¿A quién pregunta? ¿A mí? A ti, claro. Así está con Franco en evento de Marwin. Ah, bueno, pero ¿cuánto vendiste? Pues sí, es que va a dar tiempo. 600, más o menos. Pues macho, hay que vender.
No puede ser que este hombre haya vendido 600 y tú no hayas vendido nada, por ejemplo. Pero, bro, da igual. Encargarse ustedes si queréis de la plantación y eso, y yo sigo vendiendo, ¿saben? De hecho, ya es lo que le he dicho a esto, que si van a ir a procesar, que vayan y yo sigo Pero vendiendo. escucha, pero loco. ¿qué van a procesar? Si habrá como mucho para 40 No sé, bolsas. bro, es lo que ha dicho Casa. No sé, ni idea. Claro, lo que diga la Hablando jefa. entre ustedes, loco, y ya. Claro. Yo voy a seguir porque necesitamos hacer pasta, bro. Sí, sí, No, sí. claro, claro. Cualquier cosa, estoy en la radio de abajo. Vale. Hola, K, ¿estás por ahí? Dime. ¿Vienes por el barrio? ¿O qué estás haciendo? Sí, estoy aquí en la casa de empeños. Voy, ¿me necesitas? Ah, vale, vale, perfecto. No, era para hablar. No, pero no estoy haciendo mucho, dime. No, es por el tema de que, a ver, ahora mismo nos vamos a ir a plantar nosotros para hacer ramas para luego ir a Voy para procesar. allá y hablamos. Perfecto. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Bien, bro. Acaban de pedir uno de los rosas al gordito 1000 bolsas, hermano. Y yo le he dicho que sí porque es lo único que le vamos a vender una vez, ¿sabes? Ya que la voy a plantar y tal, pues yo qué sé, se las dejamos, hermano, a 90 y nos llevamos una pasta así rápida. Necesitamos procesar y fabricar mucho más. Sí, vamos Sinceramente. a procesar ahora. El Didi se vendió 600, lleva 650 bolsas vendidas. En, Joder. en 3 horas. Joder, nosotros que hemos estado ahí en un evento y todo, hermano, para un día que hemos salido una Claro. cosa y todo, mucho, A él le compran Pues- mucho. Pues, pero eso hay que darle para que te compre más. Sí, al principio cuesta, pero luego te va como la seda. Y es rápido, ¿eh? Al Jesús hoy ya le estaban pagando 2,50 y vendió 100 bolsas en 10 minutos. Eso hay que... una vez le damos caña, vaya. Hay que darle caña a eso. Yo le daría caña a eso. Ya mira a ver si las tenemos, ¿vale? Un momento las de este. Sí. Flaco. Gallego, ¿Qué? te va a llevar tu SNS, ¿no? ¿Eh? Tú vas a cenar, ¿no? Sí, yo voy a cenar rápido, en 15 minutos así, estoy disponible para proceso o lo que digas. Vale, perfecto. Vale, Para vender. no tengas Hay prisa, que vender. Venga, por ¿Cuánto? Tranquilo, no tenga prisa. ¿Cuánta queda? ¿Cuánto hierba queda? De rama, poca. De hierba, creo que 1500 por ahí. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Quieres que me acerque por ahí, por tu bloque y te las llevo? ¿Gallego? ¿Os habéis ido ya a plantar? Sí. No, estoy aquí en el barrio. Escucha, queda 60 bolsas. Hay que plantar y procesar. Sí. Claro. ¡Gallego! La vendo más barato, ¿no? Dígame, Es... ¿qué pasa? ¿Me oyes? Yo sí, te escucho. Vale, que estaba viendo el flaco allí. Sí, el flaco acaba de llegar aquí, sí. Dale. Le va a vender a los rosas. Lo sé. ¿Ha dicho cantidad? Sí, venir por aquí y hablamos, que a mí se me ocurrió algo. Y lo hablamos. A ver. Voy a decirle al flaco. Díselo tú, que a lo que se dedican los rosas, que es a robar en el procesado. Que lo hablemos con ellos y es que no nos roben a nosotros. Ya, bien. Vale. Hasta ahora. Condiciones esas, ¿sabes? Hermana, ¿Oíste? que dice que como ellos también pueden procesar y que se las consigue más barata, que después nos va a llamar. ¿Oíste? ¿Qué pasa? Checa. Habla- Porque os vais a otra Ay, frecuencia. Lupi. Yo no me fui a ninguna frecuencia, yo me metí en la 1. No sé si me movieron. No, estabas con Martín ahí en la 3. Sí, me acaba de decir que le digas a los... Porque los rosas se dedican a robar en el punto de procesado, la peña. Sí. Que si le vendemos, que no nos roben. Vale, de todas maneras no nos lo van a comprar ahora mismo. Me has dicho que como Vale. ellos pueden procesar y tal. Otra cosa, no sé, yo buscaría a la peña que venda 70 y le compraría toda la hierba. Hola. Te veo, hola. Acabamos con el stock de hierba 70 y quien quiera comprarla a más, que la pague más, macho. Hola, sí, ti fue la... Que sin que le te lo pillaron los pesos. Ya, yo los que venden... Claro, yo llevo diciendo un puñado de que hay que ir por los que venden las 70. Pero, Y nadie pero no... quiere. Pero no agresivo, a comprarle toda la hierba, me cago en Dios. Comprarle, claro. Nos lo quedamos nosotros. Si le vamos a sacar más beneficio que ellos. Dime. Pues... Si estás bien o los has pues sí, atropellado no y sé, no a se ver. pueden levantar. Mira, 10 kilos, Pues 10 levantar, menos mal que kilos, los estaban aquí, 10 kilos son 700.000. Dios mío. A 10 kilos nosotros le sacamos, 3 millones. 3 millones más o menos. Las buenas. Buah, Dios.
Pues nos ponemos y a mirarlo, hermano, entonces, yo qué sé, pero es que No no, lo sé sé. quién se lo puede comprar y seguro no nos lo van a decir, está claro. Bueno, por lo de pronto hay que vender la hierba que tenemos. Sí, no, Nosotros claro. vamos a ir a plantar y cuando terminemos de plantar tendremos ramas para ir a procesar. Vamos a procesar. Es A que ver, al final... Yo voy a ir ahora a procesar, que nos lo ha pedido el tío ese, que le ayudemos. Bueno, pero... ¿Quién? El Sound ese, hermano. Ah, el Mukin ha dicho que vaya a ayudarlo. Sí, que está el solo. Bueno. Pues ir a echarle una mano. Y de paso nosotros tenemos que procesar también algunas cosas, ¿no? ¿Viste ahí en el almacén? Hay Sí, alguna poca. hay 400 bolsas, eso son 15 minutos. Ah, pues le damos de mientras con él, yo qué sé. Hay 51 ramas para ser exacto, por lo menos. Bueno, pues yo que sé, darle caña. Si quedasteis con él así, darle caña. Pero Claro, que se sí, quede. se lo ha dicho K, Pero vaya, ha sido K. que no vayáis todos. Que se quede gente con Didi vendiendo, macho. Está el pobre chaval vendiendo ahí como un cabrón. Porque quiere, A A ver. yo le he avisado de que si viniera con nosotros al evento y ha dicho que no quería, hermano. O sea, Ya. yo ahí Pero otra cosa no voy a decir, él quiere solo vender en su vida, hermano, no. eso es cosa mía. Pero es porque hace falta pasta. Las cosas como son. Ya, obvio, pero yo que sé, tampoco es plan de matarse 4 horas vendiendo, hermano, porque yo tampoco voy a estar así 4 horas vendiendo todos los días, ¿sabes? Ya, pero yo si... venderé en mis bolsas, yo que sé, vendo 100 bolsas, hermano, y... Claro, pero si todos vendiésemos nuestra parte, pues igual no hacía falta que uno estuviese tanto tiempo, ¿sabes? No sé. A él le gusta, hermano, a él le gusta vender. Y da Sí, igual que sí, la lo gente sé, no sí, lo venda. sé. Sí, lo sé. Pero en parte también yo lo entiendo, ¿eh? Será porque hace falta pasta, tío. Porque el chino tiene 60k de multa, él tiene 60k de multa, Yo también. tú tienes tal... Entre todos al final es que no tenemos un puto duro, Y la única forma que tenemos de hacer pasta de verdad ahora mismo es vendiendo hierba. Bueno, y pegándole para la gente, yo que sé, también, hermano, también hay, yo que sé. Eso sale más caro de lo que beneficio que te da. Depende cómo lo hagamos, hermano, no sé. Bueno, si te vas a dar un palo muy grande, sí, pero para robar 20 bolsitas por ahí. ¿Qué pasa, tío? Estoy muy decepcionado contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tienes sin comer. Vale. Yo no tengo comida, ni de bebida. Vale. No nos saquéis. Que mientras trabajamos haciendo Pregunta por ahí, a ver. la bolsita, que no la robéis. ¿Cómo te puede tener alguien defraudado, Así Vinicius? es. Es la pregunta por los ¿El niños. qué? ¿Qué has dicho? Que ¿Cómo alguien te puede tener defraudado por los niños? Pues no lo sé, la verdad es que... Sí, claro. tenido que pero caer tú muy vas a bajo. procesarla y te robas. El Fari seguro que tiene comida. Durums de rata de Ah, ese. ¿qué va? Se la No, si la Martina me ha comprado comida, pero no me da. Eso está lleno. Ah, bueno, está bien. Dudo, ¿eh? Poco ha sido entonces. Bueno, vamos a ir a plantar, que si no se nos da las uvas. Bueno. Nada, ir diciendo lo que vais haciendo. Vamos a ir vamos para allá. Siempre que voy hay Vale, de una, brother. Yo, Venga, anda. eso, nos ha pedido que le ayudemos y... Así Pues- que ha dicho que... Sí, sí. que sí, ¿sabes? En plan, y vamos a ir con ella, pues procesamos nosotros también, yo qué sé. Pues mirarlo ahí, eso gestionarlo ahí vosotros. Nosotros en una horita y pico terminamos, así que avisamos cuando vayamos a terminar. De una, brother. ¿Yo qué hago? Venga. Bueno, nos vamos a plantar, señorita. Vale, chicos, ahora os digo una cosa. ¿Qué? ¿Has cogido dinero y SNS? Sí. SNS, ¿no? ¿Sabes? Por lo de los Pumas, ¿sabes? No por otra Pues cosa. coge tú una. ¿La cojo yo? Tengo que gestionen. Son dos jefes. Ellos sabrán. Yo no vendía un kilo a nadie. Yo no le vendía un kilo a nadie ahora mismo. Claro. A Martina no le gusta. Sacar 90.000 pavos. Y la ha solucionado la pobre. Venga, hay para procesar aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que estás ahí a ver quién cae. Entonces, pues a la pobre la has hecho. Has desviado el dinero. No, el dinero me lo llevo. Ah, el dinero del negro. Y tengo que apuntárselo.
Se hizo 300.000 pavos el solo. Flaco, ¿Qué pasa, hermano? ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Plantamos o lo otro lado? Nos queríamos acercar a procesar para ayudar al son este. ¿Cómo hablas? ¿Quieres venir? Sin más. Ahora te llamo, un momento. Si te quieres venir. Claro, Chicos, nos ha pedido el favor Sean, Una estoy aquí en ¿vale? el almacén. no salga, Vamos a ir para- no salga, que está la policía. Leme. Tengo tu comida, Vini. Nos No ha salga, llamado- flaco. Me ha llamado Sean para que le ayudemos. ¿Está la poli en el almacén? Pues está en el garaje este que hay aquí al lado. No sé si qué están Claro, haciendo. que Me se piro va con por tu la coche, Ahora te paso a recoger. Porque está solo él para procesar. Eh, Y nada, se lo he dicho a Flaco y me ha dicho que sí, que vamos a ir a ayudarle. Entonces, Claro. pues aprovechamos y llevamos las plantas, las pocas que tengamos y ya está. Sean ha dicho que sin drama, que si somos 8 no hay drama. Bueno, vale. Porque le he preguntado y me ha dicho que si somos 8 no hay ningún Vale, problema. vale. Perfecto. Vale. Y nada, pues eso. Pues nosotros también nos vamos a plantar. ¿Quién vais ¿Qué a nece- plantar? ¿Qué necesitamos? ¿Ayer? ¿Ramas? ¿Jesús y el Fari? Jesús y Fari. Vale, pues nada, nosotros los restantes vamos con él y ya está, no pasa nada. Vale. ¿Me puedes dar algo, bebida? Sí, toma. Vinicius, ¿Estás ¿dónde se ha preparada para metido? salir? Dame solo uno, creo que está con Flaco. A ver. Sí, bro, deja el carro ahí, si no van a entrar Vale. aquí, hermano. ¿Queréis bebida, comida vosotros? Mm, bueno, si me das Deja un el carro en la bocadillo. puerta, bro, que tengo que cargar de rama el carro. Tacos al pastor y horchata. Está en la puerta, estoy aquí. Pues vale, si me das uno de cada me sirve. Y... Bueno, pues nada, pues, eso mirar a vosotros, pero yo... Jesús. Lo que... Yo estoy bien, jefa, por los niños. Yo lo que creo es que, sea lo que sea, hagamos como hagamos, hay que hacer pasta, ¿eh? Y deberíamos vender todos mucho más. Sí, ayer no se hizo mucho, ¿eh? Claro. No, Ayer y, no hicimos mucho. y lo que estoy viendo yo por los pods que hay anotados por ahí, que parece que el Vendemos lo Didi... mismo siempre. Sí, Sí, lo sé. y hay que darle caña. Hay que darle caña porque sé que da pereza al principio cuando se empieza, porque no compran y porque pagan poco, pero es la confianza, hay que ganársela con la peña, es lo que hay. Hemos bajado ahí. Sí, hay que vender Entre Didi y yo hemos bajado de 2.400 Claro. que había a 1.800. Y después, ahora Dios. lo de venderles un kilo a estos, pues yo qué sé, no lo sé. A ver. ¿Qué quieres que te diga? Yo miraba Flaco. En plan, yo hacía así. Gallego, cuéntale tu idea, que a mí esa idea me ha gustado, ¿eh? Yo, comprar toda la hierba que haya 70. A todo Dios que venda 70 se la compramos nosotros toda. Ah, Sean. A quien sea. Si son 10 kilos, 10 kilos. Quien quiera pagarla más, que la pague más. Pero Es que no- acabamos con esto de 70. No, pero no, entonces pero la no, gente pero va a no, tocar. pero no van a querer. Porque tú le dices eso Obviamente. y va a decir no, porque son sus clientes y no quiere perderlos. No, pero Pero él no te lo va a vender todo. Él no te lo va a vender Claro. todo. Él te va a decir que tiene reservado X cantidad Claro. para la gente. Pero sí que le podemos decir que no vendrá 1, los kilos, 3 kilos. No, lo que podemos decir es que se la pagamos más cara. De 70. Entonces sus clientes que se van a tomar por el culo. Oh. Se supone que tiene que ver por el negocio, ¿no? Pero ¿y por qué le vamos a pagar más caro? Hombre, pues para que nos la venda a nosotros en vez de vendérsela a otros. Pero más caro a cuánto? 75, 80, yo qué sé. Te están dando de tiros, ¿no? Sí, Hermano, eso parece. pero esto qué es? Parece que es el patio del recreo esto, viene todo Dios aquí a liarla. Sí, sí. No sé, es complicado. Vamos a plantar, anda, que si no se nos hace tarde. En una horita o así terminamos. Os vamos avisando. Didi. Vale, sin que la anales. Didi está ahí enfrente. Por favor, ¿me podéis responder? Sin que la anales. Venía a procesar. Yo voy a procesar. Conduce, Jesús. ¿Tenemos ya todo? Sí, hay que parar un momento en el banco. A coger dinero, ¿no? No, a dejar dinero. Ah, Bueno, nos vamos a plantar nosotros. estamos nosotros ya en frecuencia solos, ¿eh? Ah, que estamos solos. Sí, subo para arriba. Súbeme si no, y lo digo yo. O sube tú y dilo tú. Flaco, escucha, nos vamos a plantar nosotros. Cualquier cosa avisad, ¿vale? Vamos en otra frecuencia.
Al avisado. Perfecto, por los niños. Hay un poquito de caos, por lo que veo yo. De que... no sé. ¡Ay, bajo! ¡Hostia! Uy, va, menos mal que... ¿Cuánto tengo para ingresar? 16.500, ¿no? Ahora es que no me da, ¿me entiendes? Al Sí, Mejamol. no, sí, por eso te digo. O sea, yo sé que hay que hacer Ammunition, pero es que, mira, hoy mírame, he vendido casi 300 bolsas, el Didi he vendido otras 400 bolsas, nadie más ha vendido. Claro. Ahora yo también voy a ir a plantar, luego tendré que ir a procesar. ¿Cuándo saco tiempo yo para una Ammunition? Tengo Ya, ese es necesito el también problema. tiempo para mí, ¿sabes? Claro, al acabar esto. Claro. Pero yo sí, lo que creo es que falta un poco de que... No, básicamente es que habría que haber, o sea, tendría que haber gente que venda y gente que esté hablando con el chivato, y si no hablas con el chivato, haces otra cosa. Claro. Planta, o estás yendo a hacer otro robo o cualquier cosa. Bueno, A robar casa, que es lo único que sale rentable, que sacamos Lo dinero limpio. lo importante es estar haciendo algo, ya está. Pero sí que la prioridad número 1 tiene que ser la hierba. Claro, yo por eso hoy he estado Lo que vendiendo. veo es Yo, que como he el dicho flaco mil veces, quiere a mí lavar no la me gusta banda por vender, un pero lado sé que hay y que se lo vender, capa por pues me otro pongo a lado. vender, ¿sabes? Un poco, sí. Pero bueno, eso está bien porque se compensan uno con el Pero otro. bueno, creo que hay que tener también eso en cuenta, que hay mucha gente, a lo mejor porque no está aportando y está dando su mano, ¿me entiendes? Sí, 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 lo sé. Y yo, por ejemplo, me he puesto a vender porque a mí me da cosa ya ver como Didi todos los días vende María, y es el sol el que vende durante todo un día. Pues claro. Entonces hoy tenía más tiempo, me he puesto a vender y me he conocido un poco más de ahí de clientes por los niños que tengo ahí fijos, y ya está. Siempre sí, Pero- eso y es lo que deberíamos hacer. Hay gente, uy, guau, Pues vámonos. hay 3 coches ahí por los niños. Nos vieron, ¿eh? Ya, bueno, eso está claro. Está en la entrada uno. Sí. Están dos en la entrada. ¿Qué haces, tío? Tengo que romper la ventana, Fari, tío. Yo no sé, me da espasmo. Y Van se para van. abajo, para arriba. No, van para el procesado. Chicos, ¿necesitáis ayuda o me pongo a vender? Hay tres coches yendo para arriba, no sé si van a procesar, ¿eh? Creemos que hemos Mira, en el procesado está Mukin con otros chicos, ¿vale? Que ha pillado a otros chicos. Y van a ir los family, o sea, se van a dar de tiros allí. Pues avíselos porque creo que acaban de pasar 3 coches para allí, no sé. Bueno, no sé. Yo avisé a Mukin ya. Que acaban de subir 3 coches en dirección al... Voy a dejar pasta ahí, comprar regaderas. Perfecto. Dejarme la regadera. Perfecto, me voy a vender entonces. Ok. K, ¿me escucha? Si no, hablar con el chivato a ver si podéis hacer algo más. Ok. Yeah. Hola, buenas. Buenas por los niños. Aquí estamos. ¿Qué dicen por los niños, mi gente? ¡Ah, madre mía! Hombre. Aquí estamos, chulo. ¿Tú qué tal estás por los niños?
Pues muy bien, aquí vamos a plantar unos geranios. Claro, Muy bien. Claro. Claro, hay que plantar comidita para los niños, hombre. Por las ramas. Claro. Qué cochazo por los niños. Hombre, hay que ganarse el pan por los niños. Efectivamente. La furgo tampoco está mal, ¿eh? Eso digo yo. La fragoneta de los malacatones está más guapa por los niños. Madre mía. Vamos aquí sin llamar. Por los niños. Madre mía. Dormitos ahí, ¿eh? Venga. Venga, hasta luego, Venga, hasta anda. luego, que tengan buen Que día. vaya bien. Nos vemos, Por los niños. Hasta luego por los niños. Hasta luego. Hasta luego por los niños. Hasta luego por los niños. Está Sí, en ¿qué otra pasó? frecuencia, creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenéis ahí en la guantera para comprar regaderas. Listo. ¿Qué pasa acá? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Digo que ¿dónde estáis plantando? Ahora mismo en ningún sitio, estamos comprando todavía. Ah, vale. ¿Vaya a pasar más por el barrio o no? ¿A robarme un coche? No, nosotros nos vamos directamente a plantar. Vale, ahora va a pasarme uno. Pero si no, que se quede abajo vendiendo hierba, hombre. Claro, si es que ¿para qué queremos otro más? Sí, y se lo va a decir, te va a decir, no me apetece. Ya me he gastado los 1000 pavos por los niños. Vamos, yo llamo acá y se lo digo. Llámala, díselo. Vale, pues yo ya he comprado tu regadera. Sí, yo también he comprado los 1000 pavos, eso que había ahí. Ahí condujo. Hermano, ¿sabéis que han cortado la calle Jefa. de los polis llena de vallas justo donde se Una cosita por los niños. Dile al Vini que se quede mejor vendiendo. Que aquí arriba con 3 vamos de sobra. Y así no nos... Claro, es que en plan es una tontería que venga. Y hay mucho para vender por los niños. Más que nada por eso. Perfecto, perfecto. Pues no era eso, jefa. Ahora nos vemos. Hasta ahora... Vini, estos no necesitan ayuda, ¿eh? Ponte a vender mejor. No vamos por allí, por el procesado, métete por aquí, por detrás. No, Mejor. sí, tranqui. Pasamos por aquí. ¿Ya estamos todos? Que yo he arrancado aquí sin preguntar. Sí, está todo. Listo. Es que lo de plantar es tontería, gastar más recursos en esto porque vamos a tardar lo mismo, vamos a tardar el mismo tiempo, ¿sabes? Vengamos 4 que vengamos 3. Literal. No, si me dices que si venimos 8 acabamos mucho antes, pues vale, entonces sí que tendría sentido, pero es que las plantas tardan en crecer lo que tardan en crecer. Lo que no me moló una mierda fue el pavo ese. ¿Qué cojones hace el pavo ese plantando? Joder, de verdad. Me está viendo así. Pues no sé, ese es el de... El de los tacos. El de los tacos, por los niños. A mí es que los tacos me conocen. Porque hay 2 gitanicos también y todo. Pero no tengo ni idea, la verdad.
cierto, la reparación de este coche es barata, Gallego. ¿Cuánto te salió? 700. Pues juraría que el otro día nos cobraron menos allá en el Exotic. Pues también puede ser que me haya timado la chiquilla. ¿A cuál fuiste? Al mecánico por los niños. Yo es que ahí no voy, tío. Ahí en La cantidad de petardos que fuman en ese taller por los niños. por las ganzúas me querían cobrar casi el doble de lo normal cuando comprábamos ganzúas. Desde ese no volví. ¿Y le da tanto a la radio, Dios mío? No lo sé. ¿Quién va a ser que no se ha enterado de lo que le ha dicho K? Hostia, escucha, que vamos sin gasolina. Ah, bueno, pues date la vuelta. Si no, vamos a quedar sin ella. No, en Graveside hay una gasolinera ahí. Ah, vale. Ah, verdad, sí. Menos mal que te has dado cuenta. Yo antes, mira que antes Sí, cuando iba al menos mal mecánico. que me he dado yo cuenta, ¿eh? Antes cuando iba al mecánico he dicho, tengo que echar gasolina. Pero claro, ya no me he llegado allí, me he puesto a hablar y ya se me ha pirado la poca vez. Pregunta acá si se ha ido a vender o si se ha ido a plantar. Ni una ni otra. Ni una ni otra. Dile que no se ha enterado. Jefa, te estoy mandando un audio por los niños. Ah, espérate. Ahora, jefas, te estoy mandando un audio por los niños. Yo no sé nada de él. No sé dónde está. Pero creo que no te ha escuchado siquiera por la radio. Bueno, si no le mandamos la UBI, que venga, que haga lo que sale los huevos. Da igual. ¿Pero para qué, Gallego? Si es que no hace nada. Ya. O sea, y además que la jefa le ha dicho que se vaya a vender. Hola. Llegando a la gasolinera. Pero dijo acá que es mejor que te quedes vendiendo. A vender por los niños. ¿A vender? Le ha dicho la jefa que te vayas mejor a vender, que hace más falta. Es que a mí la gentuza esa me toca más. Bueno, es que si no te conocen es normal por los niños. ¿Tienes la tarjeta, Gallego? ¿No tenéis tarjeta vosotros? Hostia, hagamos. Ninguno. Hay fleca ahí detrás. Espérate, voy corriendo. Pero bueno, voy a venderlo. Hostia, ¿desde cuándo hay un fleck ahí? Es que más que nada es porque hemos traído las cosas para 3 personas y no va a avanzar nada que tú estés aquí o no, ¿sabes? Va igual de rápido el asunto. No, sí, tranquilo, que no quieres que vaya contigo por los niños, tranquilo, ¿sabes? Falta me lo digas. No falta que des cosas. Bueno, a ver. Tú lo tómatelo como tú quieras, por los niños no pasa nada. Aunque me maten sin mentir. Oye, luego te tengo que cantar una canción que me he aprendido. Es que ahora soy compositor, escritor y artista. Joder, por los niños, qué mal está la calle. ¿Por qué, loco? Son más de Brasil, Madre de Dios. Aquí no hay ningún fleca, Fari, pero tú me estás engañando, ¿Cómo que no? Espera. No, me cambio el fleca. Que nos vean desde allá arriba ahora y que bajen a robarnos. Estaría bien. ¿Pero por qué están corriendo como pollos sin cabeza los dos allí? Ay, Dios, que me parió. Escucha, entonces nos toca subir Paleto. No llegamos a Paleto, ¿eh? No, pero ni de coña. ¿No tenéis una ganzúa? Es que sube a Paleto. ¿Tiene una ganzúa? Yo sí. Te dejo una guantera. Ganzúa un coche, voy a Paleto, saco el dinero y vengo. Pues deja este escondido, que aquí estamos muy a la vista, macho. Nos movemos nosotros, no te preocupes, Gallego. Sí, moverlo ustedes sin problema. Ahí me llevo este. Tírale para atrás, no para adelante. Uf, el coche ya no tira, ¿eh? Claro, pues por eso lo digo. Métete aquí debajo del puente este mismo. Sí, eso voy.
Estaba Madre viendo, mía. digo, me meto debajo puente. Qué desastre. Estoy gafado yo con la gasolina, macho. Pero escucha, pero hay más mala suerte que ninguno tenga tarjeta, ¿eh? Hombre, yo no tengo nunca ando con tarjeta encima. Yo ya la dejé, digo, no me llevo más encima. ¿Y no sobró nada de compra? No, traje lo justo. Ah. No, como allá a Jesús le sobró un poco, digo, por lo mismo ha sobrado hoy. Que va, que va. Pues nada, de chill. Es que va terminante subiendo a Paleto que bajando a Ciudad, también te digo. No sé, es porque estamos tan... ¿Cómo? Habla bajo, porque si pasa alguien por encima no lo va a Sí, escuchar. no, estoy hablando bajo, ¿eh? Que no sé por qué estamos... ¿Por qué están ellos tan separados? Unos vendiendo y qué está haciendo los otros tres. Están K, Vini, Didi en una frecuencia y Lini y Flaco y Con en otra. Espérate, ¿quieres que sube? ¿Pregunto? No, que va, déjalo. Ah, no, yo voy a preguntar. Que va, que ¿Me haga lo que gusta quiera. chisme? Arlene, ¿qué estáis haciendo? Ana... ¿Qué dice que han acordonado a Ático entero para que no vendamos? ¿Será capullo? No me joda, me cago en puta Dios. Ah, pues nosotros hemos venido para arriba sin gasolina y ninguno tiene tarjeta. Ha tocado que Jesús robe coche y vaya a Banco Paleto a sacar tarjeta. Tira de zona ático y tal. Ah, bueno. Tengo sueño. Vaya liada. Al final 2 horas para plantar. Bueno.
Ahora sí que es verdad que puedo decir que estás viviendo debajo puente. Sí. Sí. Madre mía. Yo estoy durmiendo aquí en el siesta. Sí, Aprovecho no, el yo tiempo. también. ¿Me escucha? ¿Quieres saber cosas graciosas? Nos hemos quedado sin gasolina y ninguno tenía tarjeta y ha tenido que subir Jesús con coche robado a paleto, a por dinero. Muy bien todo. Sí, sí. Dale, que está ahí. ¿Y por qué anda. me he Pabila. dado cuenta yo de gasolina? Si no, aquí nos quedamos. Sí, cosa loco. Mándate primero, mándate. No, puede estar ya, Puede quemar los cálculos con la gasolina por los niños. He sacado 100 pavos y he gastado 99. Y lo otro Claro. era 101. Me cago en sus muertos. Sí, sí. Hola. 50 son 37, La 37 moneda, litros. la moneda al suelo por los niños. No la quiero. ¿No, chulo? Ah, que Jesús, tú no te has enterado, porque no estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que han acordonado toda zona ático, policía? ¿Cómo? Que sí, que han acordonado zona de ático. ¿Eso? Pues pregúntame. Eso mismo se está preguntando Flaco y K. ¡Hostia! Me cago en puta, tío. Hay que cambiarle la rueda ya a esto. Sí. Pero zona ático será la parte de arriba solo. Sí, no, y esquina también, estaba diciendo Flaco. Bueno, También vale. han Pues, acordonado todo lo que era nada. el edificio donde estamos. A mí, ¿Y esa a mí, furgoneta? a mí me la pela. Yo voy a ir a. Mira, De de los, los de los hippies esos. Yo voy a seguir. Seguiré vendiendo, habrá que buscar otros sitios y ya está. No, claro. Da igual, en la obra donde se pone el chepúo, si no está el Sí, chepúo, si no te ahí, chupó madre aquella mía. zona en Mugó, Vale. Yo me voy a donde está el coche de Impor, allá arriba, por ahí, por esa zona. Gallego. de Dime. febrero. ¿Qué pasó? Los rosas quieren la María 85. Sí, hombre. ¿A 75? ¿Tienes una mierda? 85. No sé, decidís vosotros. Yo, ya sabes, es mi opinión. Es regalarla. Ya 90 es regalarla, pero bueno. A ver, ya, yo que sé, que son 1000 bolsas. Sí, 1000 bolsas. 1000 bolsas las vende Didi en una tarde. Sí, lo sé, si es que yo ese negocio no lo hubiese aceptado, ¿sabes? Bueno, pues que decida Flaco, que pase lo Z. Si quieres vendérsela a 85, que la venda, como quiera él. Dale, dale, que decía Flaco, ya está. No, 40 igual que ayer. Yo no entiendo que esa clase de Mm. negocios, no las entiendo, la verdad. ¿Has Yo es cogido que- la semilla, Gallego? No, está todo ahí. No, yo he pillado 20. Hay 100 ahí. Ah, vale, vale. Ahora sí me sale cuenta. ¿Le metes Vale. macho o le meto yo macho directamente ya, Gallego? Da igual. Meterlos hay que meterlos, así que. Sí, sí, no. A mí no se me da muy bien meterla, ¿eh? Es cuestión de práctica. ¿Cómo vender? ¿Y la maceta? Tengo ya. Ah, vale. Espérate, no Ahora me las meto dejo ya, ahí. Yo, si me puedes dar maceta. Las dejo aquí, las cogéis. Acabamos Listo. antes.
Yo también, yo es que opino, opino que es perder dinero. Tenemos que venderla nosotros y se acabó. Opino que es perder dinero y más si es gente que ni nos va ni nos viene, ¿me entiendes? Exacto. Si tú me dijeras que tenemos un trato con ellos como con Neo, pues mira. Coño, o mismamente son. Claro, no, son vende la hierba. Pero para qué les... Pero tú imagínate que está en situación como nos pasó a nosotros en sus días. Pero no, que no es el caso. El tema es que le decimos a Neo que no vendemos hierba cuando es el tío que nos compraría un medio kilo al día si hace falta. Claro. Y se la vendemos a otros. Bueno, qué sé. Pero eso se lo tienes que decir por los niños. Eso se lo tienes que decir al flaco, que a la única persona que habría que venderle María es a Neo. Y ya. Ya, pero en bueno. mi opinión también, vaya. Pero son los jefes, yo les doy opiniones. Les doy mi opinión. Ya, pero hombre, si no se lo dice, o sea, tienes que decir. Ya, pero sí. Pero si yo ya les dije que venderla a 90 es regalarla, que yo no la vendería a 90 y la venden igual, aún la voy a vender a 85, pues ¿qué quieres que te diga? Es que yo 85 encima perdemos dinero. Es que claro, es que yo no, es que yo no digo nada. Fue lo que le dije acá, bueno, pues si quieren hacerlo así, que lo hagan. Ya está, yo mi opinión ya lo saben. No voy a generar drama de eso, ¿sabes? Ya, sí, no, sí, tampoco. A ver, yo es lo que pienso. A mí, sinceramente, es eso. Si tuviésemos una producción diaria de 3 kilos de hierba, pues vale, pues mira, puedes coger y venderla a 85. Te lo compro. Ahora, pasar el chollo de plantar, de procesar y todo para venderlo a 85 o a 90. Es que no tiene sentido. Y más si estamos necesitados de pasta. Me dices, va, tenemos 3 millones en el almacén. Tenemos armas. Producimos 2 o 3 kilos de hierba al día. Pues vale, pues mira, tenemos excedente, tenemos hierba que no somos capaces de vender nosotros mismos. Pues venga, le vendes 1 kilo a alguien que te cae bien por 90, por hacerle el favor, porque eso en realidad es hacer un favor. No nos hacen el favor ellos a nosotros comprándonosla. Le hacemos nosotros el favor a alguien vendiéndola. Pero bueno. Pero no, aún haces el favor de venderla a 90 y aún te la quieren pagar a menos. Es en plan, bueno, pues vale. Estamos hablando de intentar subir el precio de 90 y aún lo bajamos. No sé, a mí es mi opinión, no sé. Otros tendrán otra opinión y es respetable. Yo no sé, que la pasta que tenemos, el medio millón que tenemos, si no llega a ser por Didi y por vender nosotros mismos la hierba,
no tendríamos ese medio millón. Las cosas como son. ¿A qué dice Jesús? ¿Qué has dicho? Que no te escucho. Estoy cantando, que estoy cantando. Ah, vale, vale. ¿Sabes yo que me estabas diciendo tú a mí algo? Se van con los niños. Dos, 4, 6, 7, con esta 8. Si entran 10 a un guay. Van a entrar más de 10. Todas las que pueda hasta llegar hasta las de Fari. Pam, 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 pam. Yo lo que voy a hacer, antes de que nos quedemos sin hierba, va a ser comprar hierba yo. Ya está. Para tener para vender y ya está. Pues estoy viendo que cuando quiera vender yo no va a haber hierba.
¿Es así o no es así? Por las putas moscas, tío. Si no compras otros, se hace rico, si tu pobre. Efectivamente. Voy a tener que comprarme otro almacén para mí solo. Porque si visto lo visto en casa no lo puedo tener, que si viene otra redada me quitan mis cosas. El contenedor. Por ejemplo, sí, pero para eso tengo que ahorrar yo, con mi dinero, $500,000. Casi nada. Ya veré. Guardaré en un coche en vez de en casa. A ver, que no tiene por qué haber otra redada, que ahora mismo no estamos llamando la atención. Así que no tendría mucho sentido. Tampoco pasaría nada. O Jesucristo. Puede ser, sí. Todo puede ser. Da igual, porque si viene otra redada ya es para meternos en la cárcel. No va a ser para borrarnos, para quitarnos cosas. Si viene otra redada es para quitarnos del mapa. Tun, 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 tun. Ay, qué sueño, Dios. ¿Por qué tengo sueño? No tiene sentido.
¿Acaso me falta cafeína? Te taca comprar una moto de Almaquel. No estaría mal una motito. ¿Qué va? Yo guardo en casa y si vienen, pues que vengan. El otro día, no sé. Pude haberlo hecho de otra forma cuando me entraron en mi casa, en plan... No sé. Decirles, esta es mi casa. ¿Por qué venís a mi casa? ¿Yo qué hice? Una moto para Renatinha al hospital. Sí, es que por eso no me gustan las motos, tío. Y el hospital sale caro por encima. ¿Qué va, qué va? Yo ahora tengo que ahorrar para preparar el Sultan. Quiero tunear el Sultan. Es mucha pasta. Sí, eso sí. Si non la guardas en un garaje pubblico. Que creo que la poli, si te la quieren incautar, te la pueden incautar igual, pero bueno. Voy a preguntar por el Sultan, a ver si vende. El Sultan lo que tengo que hacer es ir allí al Auto Exótica a ver si está el pavo que me tuneó el coche el otro día, a ver si me hace precio. Que no creo yo que tenga tanta suerte. Ay, que me da el sueño. $21, madre mía. Casi llevamos la mitad, ¿eh? ¡2 por 1 en burros! Buena técnica para despertarme, sí señor. Dios, ¿por qué suenan tan altas las putas alertas, tío? No. Ay. Acaban de tener Vinicius. Hermano, mira la foto del grupo. El detective pillando al Vini. Y nosotros lo hemos puesto a vender, hemos bajado por la otra escalera y le hemos dado la vuelta y se ha quedado todo loco. ¿Detective? Sí, es el que me dio el coche, es el more ese.
Madre mía. ¡Madre mía! Tres coches de secreta, tú. ¿Qué dice? Joder, cada día está más difícil vender 4 porros, Pero más que son canutos, que no es otra droga. Pues nada, interrogatorio que se va a comer. Quedan 16. Bueno. Ya quedaron más. Vamos, let's go. Poner otra música, a ver si me despabilo, tío. Yo no sé qué me está pasando, que se me... Me falta energy. Mierda. Señores, pasamos ya a plantar y luego regamos y tal. Que estás a oscuras. Defendiendo la verdad y la justicia, aunque parezca increíble, Tutumán es indestructible. ¿Dónde estoy a oscuras? Este es el tema, este es el tema. El tema de la hierba. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. María. Why we go, yo. Se escapa mi control. Me veo como David Zenomo perseguido por un troll. Mis ojos rojos no me dejan ver el sol. Flota mi imaginación con
agítalo, menéalo, haz un escándalo, parsi, rúlalo, véndelo, agárralo, el momento es tuyo, disfrútalo. Sopla una brisa, en tu cara una sonrisa, Dolo, adivina lo que pasa. Esa chica está de WhatsApp, Westside en la casa, trae pa' acá la silla, traigo la guindilla, pilla, pilla, Bueno, pues yo ya he terminado. Ahora cuando empecemos a coger... Ok. Agua, agua. Agua, agua. Viene la madera. Agua, agua. Silencio en la acera. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. Luego me tiro todo el día con la canción en la cabeza tú el rato agua agua. Es pegadiza. Vas de guay, ¿cómo te pones? Fiesta esta vez lo dominó. Fococho, cococho, colegas en el chollo. Rama da guay, te lo digo yo. Rama marroquí, me pregunta la gente. ¿Qué lleva usted aquí? ¿Se llama usted David? Pues sí, sacando el DNI, pues sí. Algo divertido así, como un juguete. Hasta que llega un madero, sí. Y se la mete. De alegría. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. Agua, agua. Agua. El tolo y el tutu. Agua, agua. Cheon, ¿qué tal, tío? Agua, agua. Silencio en la acera. Se me ha quedado pillado. Bueno, se os acabó el fin de semana, chavales. Mañana ya es lunes. Y a mí aún me queda por trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Oh, yeah. Madre mía, qué duro es esto. Descanso 17 y 18. 19, 20, 21, 22 de tarde. Yeah.
¿Cómo vais? Pues esperando para cosechar. ¿Y Jesús se fue a dormir o qué? No, viene ahora. Vale. Estamos vendiendo aquí el lindado, yo y el cono. Caña y... Claro que sí. Ahora cuando terminemos aquí, si vemos y tal, vamos a procesar. Va, de una. A mí se me acabó la semana de feria Y los ¿Cómo días está, gallego? de faccina di gatto con lacrime di gioia. Bien, observando cómo crecen las plantas centímetro ¿A a que sí? centímetro. Sí, Es claro. mucha plantación muy buena. Eh, ¿Tienes cigarro Lucky Tricky? No, gracias. Tengo. ¿Ah, tienes Lucky Tricky tú? Yo no. ¿A tú qué fumas? Yo tabaco que planto yo. ¿Ah, sí? Claro. Coño. ¿Me da? Yo te doy polen. Que yo no quiero polen de mierda ese. Que está caducado ya, podrido. Está ¿Qué más seco caducado? eso. Pero si polen lo hago con ramas que sobran. Pero no era que lo habías traído de allá. Yo no hay que Sí, entrar pero eso ya está más que fumado. Ah, amigo. ¿Tú de verdad te piensas que eso no está fumado ya? Así quedaste, esquizofrénico perdido. No, yo no. Este más, cabrón. Todos los días me pide bellota. Estamos bien. Alejo. Madre mía. ¿Qué dice mi gente? Pepa. Nada, Gallego me está diciendo que planta tabaco para, Claro. A regar, a regar. A regar por los niños y a ¡Hostia! recoger. Pues normal que con la María que hay aquí pillemos colocón y no vemos planta que hemos planta primera. Necesito fertilizante, Ven. Puta madre, puta madre. Le llamaban tu madre. Le llamaban tu madre. Le llamaban Tutumán. Le llamaban Tutumán. Le llamaban Tutumán. Vale, Vicente. Ahora vuelvo.
¿Dónde están las plantas que me faltan? Todavía me faltan 4. Hola. Hola. Buenas por los niños. ¿Cómo van con la plantación? Ah, pues aquí estamos. Muy bien. ¿Bien o qué? ¿Cuánto estáis sacando? Unas 90, así saldrán, Sí, más o menos. 90 ramos más o menos. De locos. 1 kilito fresco. Gallego, ¿me da tus 5 fertilizantes que son míos? Sí, claro. Muy bien. Nosotros seguimos vendiendo. Pues listo. Ahí, caña. Solo ha caído Billy. Muchas gracias. ¡Hostia, Jesús! ¿También? Vaya zambombazo me he pegado. Sonó, ¿eh? Digo que te una zambombazo, me cago en puta Dios. Esto es jerga andaluza, ¿eh? Zambombazo. ¿Me has dicho? Jerga andaluza, Pero me zambombazo. siguen 3 patrullas, tío. No sé qué hacer ya. Escapa, escapa. Trátelo aquí a plantación y que se pare con nosotros. Muito cabrón y muito pilonta. No sé, me falta alguna, pero bueno, no sé dónde están. No las veo. Faltan regaderas me han sobrado, ¿eh? Las dejo en maletero. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Si te va a matar, hombre! No traigo zapatos buenos para esto por los niños. Si te sobran, tíralas, no los metes en el maletero. Chipca, yay, hijo de puta.
dejando Sevilla en maletero, ¿vale? Sí. Voy a meter alguna semilla más ahora. Yo. ¿Qué haces, Fari? ¿Fari? ¿Dónde suelo? Al fresquito. Pues no puedo coger todavía planta. Ah, vale. Le falta poquito. Oye, escucha, aquí tiene una, ¿eh? Por si no la has visto. Sí, lo sé. Está muy camuflada. Está camuflada, está. Sí, muy camuflada. Me das cuenta por etiqueta sub, si no, no me doy cuenta. Jesús, que queda aquí una por farta, ¿eh? Vale, es que no podía por los niños. Aquí un destillo. Es porque estaba la mía, te estorbaba. Claro. Ay, Dios mío. Agua. Silencio en la acera. Agua. Pastor de caracoles, madre mía, buena profesión. Y por los niños. Yeah. Supongo que Colo, cuando vayamos quitando, pues bueno. Ah, no te conté, el otro día hicimos un amo con el flaco, con el sultán. Con mi sultán. Escapati en 3 Sí. minutos, ¿no? Es una locura. Ni interceptor ni hostia, ¿viste? Yo te dije que ese y el Jugular, esos dos coches, da igual lo que lleves detrás. Yo te lo dije. Sí, que olvídate, que no tenían huevos, no tenían cojones. A ver, que el piloto hay que decir que el piloto del Interceptor tampoco parecía muy bueno. Estamos recogiendo. Con un carro de mierda, hermano, de 3 patrullas, tío. ¿Con qué coche iba? Uno que es una imitación de un Sultan que tiene como descapotable arriba, que es una puta mierda, hermano, con sedán. Ah, vale, sí. Tracción delantera. Sí, bro. Pues nada, pedimos el heli 5 minutos y nada, nos sobró 1 minuto. No es que con esos coches ya puede Sí, no. conducir bien el Interceptor. O buena suerte, vaya. ¿Vosotros cómo vais con la plantación para ayudaros? Estamos recogiendo. Nada, nosotros aquí de chill, no hace falta ayuda. Pero para procesar me refiero, en plan... Ah, para procesar, sí, si queréis ir a comprar bolsas y eso ya. ¿Compro? ¿Eh? ¿Cuántas compro? Creo que hay 500 en el almacén. Si compra 1000 bolsas y fuera. Si sobran, que sobren. Bajamos, nos cargamos con las calles en el almacén. Cogemos pistolas y subimos otra vez, ¿no, Gallego? Depende de cuántos seamos. Igual no tenemos ni que bajar hasta abajo. Somos 9. Pues entonces no hay ni que bajar, coño. Que 2 de los que estén abajo se Lo carguen. único, nos tienen que traer pistolas, lo único. O que tengan ellos pistolas. Escucha, Jesús, ya se nos está pasando un poco fumada, ¿eh?
por los niños poco a poco. Rap. A ver, si nosotros vamos llenos, somos 3. Si 2 más se cargan abajo y suben, tenemos un maletero tocho y nuestros inventarios todos. Como los buenos, ¿no? Lo único volver es por las semillas. Por no jugarnos las semillas. ¡Hostia! Creo que crecía, ¿eh? ¡Aleluya! Se me ha pasado la fumada del tirón por los niños. ¡Qué alegría! ¿Saca alboroto? Ah, no del perrito piloto por los niños, claro que sí. ¿Sí? Vamos en bosque Z. Joder, aquí nos escondemos y todo, ¿eh? ¿Sí? Hostia, vaya crecía, ya no crecieron tanto, ¿eh? Ahora es que aquí están ya reconociendo el terreno las semillas por los niños. Rap. Rap. Acá llego, ¿me ha escuchado? ¿El qué? Que no somos 9, somos 8, porque si a Jesús lo han detenido, ese seguro que tiene para rato. Jesús está a tu lado. Ah, Jesús, calla, que estoy borracho ya ahora. Vinicius. Ah, vale. No me han detenido, chulo. Son las horas que son ya, hombre. ¿Lin, me escucha? ¿Me escucha? Sí, hermano, dime. Vinicius sigue todavía detenido, ¿no? No, no. ¿Ya salió? Sí. Fin de mes. Ese Vicente. Tenemos que ir a procesar, en un rato. Sí, estábamos quedando para ir a procesar ahora. ¿El qué? Que estábamos quedando para ir a procesar ahora, estábamos comprando bolsa nosotros. Ah, de locos. Si puedes, estate en el barrio y cogerle... ¿Cuántos sois vosotros? Jesús, Fari y Santi, ¿no? Sois 3, ¿no? Vale, pues sí, hay que... Claro, no hay que pillar 2 porque vosotros... O sea, somos 9. Vosotros 3 os doy, que vosotros 3 lleváis despierto de antes. El último en despertarse que no ha sido el Vini, ¿no? Sí, ha sido último, creo. Si les Si no, pues tocará bajar un momento y listo.
Sí, gran verdad. Oye, ¿cojo también del almacén y peto mi carro de rama o qué? No, con que se llenen 2 personas los bolsillos debería ser suficiente. Sí, más o menos 2, 3 personas. Vosotros, en plan, estáis llenos, ¿no? Sí, nosotros vamos a bajar llenos. ¿Lleno yo mi carro también o no? Dale. Vale, vale. Es un evento. Tanta historia. Tanta historia. Nutilego é o fertilizante o que? Sí, pero esas plantas no las había encontrado. El fertilizante lo tiré. ¿Le yo? ¿O bájalo? Venga, quédate en el coche. Dime. Habéis dejado el almacén abierto, hermano. ¿Dicho flaco? Flaco, ¿qué has dicho? Que te quede en el carro, bro. Que se habían dejado el almacén abierto. Ah, vale, mía. Yo cogí las semillas, ¿no cerré cuando cogí las semillas? Qué raro. Al almacén hay que verle lo de meterlo del cierre remoto para poder cerrarlo desde... comprobar que esté cerrado o abierto desde sin estar allí. Que ya que tenemos otro almacén, yo creo que lo suyo Yo sería estaba dinero a haciendo Rafamonte auge. y para meterle cuatro almacenes, ¿no? No sé, no me acuerdo. Yo, normalmente, yo cierro siempre, no sé. Se me pudo ir la olla. Una lotería, a ver si me toca. Ojalá. El Euromillón este va a tocar. Yo voy a echar quinielas de fútbol, a ver si me toca. No lo sé, se me pudo ir la olla a mí, puede ser. Sí. Ya no soy dócil. Esto es fácil. Te coge las otras 500 bolsas, ¿no? Tenemos 1000, pero cojo las otras 500, ¿no? Sí. Yo ya estoy flaco. ¿Y ese quién era? Ian. Ania ya no viene más.
Hace tiempo que no vi a Tirándole para el Ania. barrio, hermana. Ania se fue. Ania no está. Ania estará por aquí por el chat de vez en cuando, me dijo. Que no me seguirá viendo, Ah, ¿podéis ir tirándole para el barrio? pero que no le apetece rolear. De una vez ya no hemos cargado de todo. la Mlaseni. Está todo lleno de policía. Señores, maleteros llenos ya, ¿eh? Nosotros tenemos maletero lleno, yo estoy lleno. Tomamos la pipa y salimos. Sí, nosotros estamos terminando de recoger. ¿Cuánto lo plium plium necesitáis, señores? Aquí arriba 3. ¿3? Dijo que no le apetecía rolear y que no estaba cómoda de todo y que no quería, no sé, no le apetecía. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Nada, que Santi tiene la misma suerte que Eddie con las chicas. ¿Tienes sitio? Sí, claro. Ah, bueno, pues coge lo que puedas. Sí, sí. En principio sí. Ya no. Hay sitio para la bolsa y para el arma. Claro, claro. 2 huecos. Ah, y la guantera también hay sitio, ¿eh? Y tanta historia. Tanta historia. Ahí está lleno. Quedan 2 huecos. Sí, no, tengo semilla. Ah, a ver, semillas aquí en la guantera. Sí, sí, estamos listos ya. ¿Dónde están las nuevas, las MK2? Llevas tú una, ¿no? Sí, yo llevo una. ¿Quién le hacía falta juguetitos, señores? Yo llevo 3. Aquí arriba hacen falta 3. Perfecto, yo llevo botas 3. Nosotros ya estamos para salir, señores. Ya hemos terminado de recoger la planta. Perfecto. Si me podéis traer un canutillo, os lo agradezco. Sí, que sean 2 por los niños. Vale, os cojo yo los porros. Vale, los coge el chino. Pari. ¿Listo? Lo único, que no Puedo me, abrir la caja fuerte, Vivi. lo único que no me mola de esto es llevar las semillas. Es llevar porque la si no- semilla, ese es el problema. Pero bueno, si viene Peña, uno que se pire con el coche y ya toma por culo. Que se vaya alguno con coche y listo. ¿Alguien puede abrir la caja fuerte? No, yo tampoco puedo abrirla. Tú verás que se ha atascado por los niños. Ya verás tú. Como se que atascar, ya verás tú, vamos a flipar con lo o cerámica o water.
Deberíamos esperar a que suban, ¿no? Sí, sí, no, sí, me voy a quedar por aquí. Si no, nos metemos debajo puente como antes. Ya vamos atravesando por aquí por el monte y tal, y nos quedamos por ahí. Claro, subimos por aquí y Claro. ya está. Sí, también. De hecho, ¿qué coño? Es que nos quedamos arriba por si pasa algo. Claro, Que nos quedamos arriba. Esto es un todoterreno, todo arreglo por los niños. Sí, lo que pasa es que las rapos, bueno, van como van. Joder, si es que nos patina muchísimo, tío. Hay que cambiar las ruedas. Sí. Pero bueno, Apaga las luces. Ya están apagadas. no estaban apagadas, me estaban dejando ciego a mí Estaba, en la oscuridad. las luces de adelante que están fundidas, pero las de atrás estaban, eran las de piloto de atrás. Estaban Vale, encendidas. Joder, cómo sube esta mierda, Sí. De todas maneras, el procesado está allí lejos. Pero bueno. Pero aquí Sí, estamos. no, si la cosa es estar lejos hasta que ellos digan que Claro, están hasta viniendo que y ellos digan que bajamos. están llegando, claro. ¿Y si en vez de bajar subimos por aquí arriba? ¿Y llegamos arriba de todo y bajamos? Esta montaña para llegar Bueno. allí es muy difícil, ¿eh? Bueno, podemos intentarlo si queréis. Mientras vienen. Sí. Dime, hermano. ¿Tú tienes dinero para gasolina? Sí, te saco aquí en el cajero. El problema de esto es que nos tienen que dar la arma. Vamos nosotros sin armas, la verdad. Es Bueno, claro, pero gallego. que entren ellos primero, coño. Bueno, claro, sí que tienen que procesar. Supongo que procesará el link y por eso nos la trae, ¿eh? Claro, un coche de ellos tiene que entrar abajo. Claro, el coche flaco que va lleno. Nosotros entramos cuando ya estén ellos dentro, básicamente. ¿Tú crees que subimos eso? Sí, hombre, de sobra. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Madre Ay, mía! Dios. ¡Hostia! Uf. Madre mía, que te fallaron los cálculos ahí, ¿eh? Ah, joder. La madre que me parió. ¡Puta ruedas de mierda! Había que bajar, pero no así. Oh, Dios. Vaya puto mareo, colega. Me duele todo. ¡Ay! ¡Madre mía! Dios. Bueno, atajamos, creo. Sí, atajamos, cojones. Me duele todo. Escucha, no vuelvo a conducir este coche. Ahora mismo voy yo a arreglar coche y a cambiar las ruedas yo mismo, personalmente. Sí. Estoy hasta la polla. Y algo más hay que cambiarle, seguro. No he movido el volante por los niños. Y me he ido. ¿Me entiendes? No entiendo nada. Es que en el aire no gira. ¿Cómo que el aire va a girar? Yo cuando vi que cogíamos vuelo dije yo, ahí vamos. Digo, Hasta yo luego. escuchaba, digo, Mira la reventamos. rueda, mira la rueda, mira la rueda. Sí que no puedo hacer nada. Sí, que se van solas. Es que no puedo hacer nada por los niños. Pero mira por dónde está subiendo también, te digo, ¿eh? Sí, pero... Te cuida que nos caemos otra vez. Vamos a bajar, vamos a bajar. Tira, Vamos por la... tira para izquierda. Que no sube, que no sube, que no sube, que no sube. No sube. O sea... Mira la rueda. Hostia, que va, no sube, ¿eh? Esta vez. A ver, Si no- puede ser que sí. Sí, creo que sube, ¿eh? Si subimos este cacho ya nos hemos quitado todo lo malo. Hostia, pues sí hemos subido, ¿eh? Hombre, claro. ¡Hostia! ¡No! Tranquilos. Poco a poco, frena ahí, tranquilo. Tira para allá, tira para adelante, anda. Joder, qué puta mierda por los niños. Ah, No. que estamos en el Chiliad. Sí, claro. Claro, ¿Te claro. pensabas que estábamos fumando Claro. porro? Ahora Estamos tiramos buscando, por camino derecha y ya está. Y llegamos por donde hay que entrar para procesado. estamos buscando amigos por aquí, por los niños. Ah, amigo. Me estoy quedando sin oxígeno. Madre mía. No te asomes tanto. Lo que falta, escucha, como salgamos rodando ya sí que me contamos.
Ah, yo estuve a punto de saltar, Me faltó nada para saltar, Sí, si salta ya te digo yo que te hubiera matado. Acabamos en el hospital Finatura. ¿Por aquí es por donde se llega el procesado? Sí, pero por Para camino de... para abajo, camino derecha. Ah, claro. O por izquierda. Realmente da igual. Sí, pero por izquierda, tal y como va coche, a lo mejor nos vamos a tomar por culo para protestar que hemos de techo, ¿sabes? Por derecha es menos difícil. No, con esta rueda ya no me fío ni de valla. Es que no me fío ni de conducir. No, pues por casi. eso no te digo que tire izquierda, te digo tire derecha. Le queda mucho a esta gente para llegar porque nuestra ruta de senderismo lo dijo. ¿Qué os queda para llegar? Estamos echando gasolina. ¿Todavía? Bueno, tardan nada, hombre. Relax. Depende de un Relaxing coche que cup vayan. and coffee with tea por los niños que se Eso es. Si no, mira, busca un seto, te metes en un seto y aparca el coche. Sí, y apaga el bueno. motor. Eso de buscar sitio para aparcar, me da a mí que va a estar chungo. A ver, espérate. Uno que desde aquí le caemos a quien sea, por los niños. Escucha, ahí Sí. delante cae personas o eso es Puma. Es un senderista por los niños. Senderrista. Sí, mira, voy a Senderrista, sacar eso. teléfono, tú verás. Quedamos antes de entrar en crisis. Nosotros estamos en el alto de la montaña. Bajando por Monte Chile para abajo. Vale, pues quedamos en la piedra de siempre donde vigilamos para entrar al procesado. No es un senderista. Sí, es un no, puma. o entrar vosotros y cuando estéis nos metemos. Si hay gente, os tenemos que dar la pipa de sus líos, ¿sabes? Ah, bueno, vale, pues... Pues quedamos en la parte de atrás, sí, allí en la piedra de arriba. ¿Que hemos subido al final para nada? Bueno, pues sí, tírale para la piedra de siempre, la que vigilamos de la derecha. Hombre, baja con cuidado, vaya que haya gente, ¿sabes? Claro, obvio. Era un puma, por cierto, No era... Sí, Ya, ya. no, si te lo he dicho. No era... Yo por la velocidad que llevaba, ya lo suponía. Ah, el senderista también lleva velocidad mismas veces, Míralo, aquí va, hijo puta. ¡Ah, qué va Puma! Bueno, no, Hacia no. espacio. ¡Ay, madre mía! Calma, es que los caminos estos son complicados. Sí. Camino cabra. Joder, qué mierda de caminos por los niños. Camino cabra. Despacio, que por aquí ya podemos ver si hay o no hay, Por una Buah, puta esto- mierda. Pongo unos prismáticos desde aquí, colega, madre mía. Lin dijo de comprar uno ya, Cuidado ahí. Joder, este escaloncito está hecho para que literalmente te caigas por los niños. Sí, sí. ¿Sí? Yo no veo puta mierda si hay alguien o no hay nadie, No, pero si todavía queda para llegar. Si mira dónde están las casas allí del procesado por los niños. ¡Oh, madre mía! Y estamos todavía en China. Sí, Pero, sí. pero más rápido. Pero en China directamente. Mira, es que más rápido es indicio de acabar en el ¿Acabar hospital, muerto? ¿me entiendes? Sí, sí. ¡Hazte huequetazo de piedra! No, no, sí, claro. Sí, claro. Tú fumas porro, La Sí. María está afectado, En otro momento no te diría yo que no. Pero ahora mismo. Ah, ellos tienen que estar a puntito de llegar, también te digo. Así, entre que bajamos poco a poco, llegaremos al mismo tiempo. A ver, también te digo, nosotros desde aquí vamos a ver si hay alguien o no. Claro, Como para que lleguemos allí o no. claro. No me está gustando por donde estoy yendo. No me está gustando por donde estoy yendo. Sí, por aquí es por donde subo yo muchas veces. Yo me tiro por ahí abajo y ahí voy y entro por detrás al procesado. Aquí ya sí que puede que haya gente. En el procesado no veo a nadie. No, y frente montaña creo que Y aquí tampoco. No, aquí Espérate, no hay nadie. espérate ya por No hay aquí. nadie. Mira el, diría seto, mira el seto ese de ahí, de la derecha, de la izquierda. Métete ahí y ya no te mira ni Cristo. Sí, ¿dónde estabas tú? Bueno, sí te ve, Desde el otro lado te vi yo otro día, Sí, los cojones. Coño, que te vi el otro día estando vigilando con Lin, te vi aquí con coche verde. No hay nadie en el procesado, Vale, yo estoy aquí arriba en la roca. Ah, bueno, vale. Tira para allá entonces. Pero ¿y nosotros dónde vamos? Venirse para arriba, que vamos a darle la arma a ellos. Aquí. Un poquito más para arriba. ¿Las armas? Sí, que ellos tres estaban aquí y le hemos cogido otra arma a ellos, ¿sabes? Al Fari, al Santi y a Jesús. Madre mía.
¿Qué dice mi gente? La bolsa también tiene que darla, El sultán nuestro lo tenemos lleno también de merca. Vale. ¿Qué lo vas a meter? ¿Y dejas a gente aquí arriba para vigilar y metes el coche para abajo? ¿Cómo? Vale, yo estoy lleno. ¿Y vosotros tenéis algo encima? Nosotros vamos con él. Yo estoy lleno. Vale, pues quédate tú aquí arriba, Lindo. Con él. ¿Qué está? Venga, yo bajo a procesar. ¿Quién más? Yo que estoy cargado. Yo puedo bajar también. Y hace falta... Pero no vamos a procesar todos. Hace falta alguien en la otra... En la otra montaña. Ahora no todo el mundo sabe. Claro, claro. Escucha, los 3 que han plantado y uno más. O sea, no, yo creo que no tiene más, ¿no? Vale. Vale, pues voy yo con vosotros. ¿Tú llevas Gallego? Sí, sí, claro, yo voy para abajo. ¿Quién no lleva de vuestro coche? Todos llevamos. Este flaco en este. Ah, no, claro, sí, es que se tiene también. Creo que era uno. ¿Cómo? ¿Cuántos bajamos? Dos se quedan escucha, 2 se quedan en esta montaña, 2 se van a la otra y los 4 bajamos. Flaco, nosotros 3. ¿Os tengo que dar a alguno o os tengo que dar al río? Claro, está lleno. Vale, pues luego bajas un momento a dárnosla. Que te baje alguien. Sí, sí. Porque ahora si no, estamos llenos. Pero es que imposible. ¿Y las bolsas lo han dado? Ah, estarán en el coche de Flaco. ¿Las bolsas las tienes tú, Flaco? Sí. Listo. Bajamos. Listo, vamos para abajo. Menos mal que antes he arreglado yo el coche. Si no me iba a sentir hasta mal. No, lo que es más probable es que estuviéramos carbonizados. Jamás por los niños. Bueno. ¿Qué pasa, hermanito? Deja las bolsas en la guantera o en el maletero. Oye, si aparece Cuba, me disparala, Pero escúchame, es que ¿Qué pasó, Didi? Es que ¿cómo quiere que vigilemos si el chino y el otro no tiene coche? Vale, bajar a por el Sultan del Flaco. No, llévame un cloche, llévame un cloche. Súbete tú ahora, chino. Claro, ahora subo. Ahora subo. Venga, pues. Luego lo bajas cuando te lo pidamos. No, perfecto. Luego tienes que bajar al coche otra vez. Claro, claro. Pero He dejado la bolsa en mi guantera, ¿vale? Nada, ya las traje yo. Realmente digo, era tan fácil como en vez de llenar el coche, que se hubiera llenado alguien más. Con... Sí, y ya está. Pero bueno, no Bueno, pasa da igual, no pasa nada. Que mejor que vigilen 4. Fua, hermano. Si somos 8. Me estoy escuchando un cubo que está rodando. Sí, pero yo escucho el coche. Nada, es más que no se me asusta. Si no, pregunta por radio, chiqui.
Llevo un mensaje que darle al universo. Voy aquí. Fua, bro, te lo juro que estoy todo lacio, hermano, de la persecución de antes. ¿Pues dura o qué? Fua, no, bro, que me he partido el culo, bro, que le he hecho 10 wicketazos, hermano. Eso es lo que mola, joder, diversión. Estaban quedando locos, bro. Claro. Con un carro de mierda y encima me escapo. Me da un número privado, tú verás. Hombre, claro. Hola, buenas. Pero lo malo es que si nos acercamos, tú sabes que le pueden matar, ¿no? ¿Cómo? Mandársela. Es que no hay otra. Ya después cuando lo hagáis, pues si tenéis información de quiénes son, pues le cogemos, ¿sabes? Ya le hacemos pagarlo el doble. Pero os recomiendo pagársela porque si le caemos allí, le van a matar, ¿sabes? Vale, de una. De todas maneras, si sabéis el nombre del... Intentamos ver lo del tío ese. Venga, ahora te echo el toque. Hasta ahora. ¿Qué pasó? Que el Cristinica ese, ¿sabéis quién es? Un tío que es un payaso que empieza solo dice, pero what, no sé qué, empieza a hablar así. Y ha secuestrado a una tía que estaba trabajando del caos y están pidiéndole 7.000 pavos por la puta cara a cambio de que la suelten o la maten. Y eso, y yo sé quién es el tío ese y pues le he dicho que le pague, que la suelten y ya nosotros nos encargamos de qué podemos hacer, ¿sabes? Y nos quedamos 14.000 pavos por la cara de gratis y le pedimos el doble. ¿Pero de quién mierdas es el pavo ese? Un gilipollas que he conocido antes en el compraventa, hermano. Pero un gilipollas de cuidado, que estaba llorando diciendo que se quería ir de la ciudad, que no sé qué. Y lo que hace ahora es liarla. Igual se va, sí. Igual hay que cogerle un billete express. Claro. Ese tío sé yo quién es. Ese tío está esquizofrénico, ¿eh? Yo estoy más, hermano. ¿Y yo también? No nos toquen los huevos. No te preocupes, si hay que caerle, le caemos. Yo le rajo pescozo. ¿Se han llevado el sultán? Sí. Se lo ha llevado blindado. Sí, sí, Estaba lleno, ¿eh? Ya, pero luego cambiamos. Luego que baje el sultán y sube el Se sube lleven el el mini. nuestro. Vale. Si no tiene coche para estar, ¿sabes? Si Sí, sí, viene problema alguien, era no- por saber que no me había dado cuenta que se habían llevado. Claro, claro. Hostia, tío. Lo único que no me mola es ¿Habéis que visto tenemos... la foto que subió el Instapic? No. ¿La tuya? ¿De rosa? Sí. Mira la Jesús, hermano. Mira lo que no me... Escucha, ese es tu hermano y te quitaba la comida de pequeño, a mí no me engañes tú. Literal, Ah, vale, sí. Ya sé. Ya la vi. En barriga tu madre Mi comía ca- más que tú, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. Si viene alguien ahora y nos caen o lo que sea, hay que este coche hay que salvarlo sí o sí, ¿eh? Están todas las semillas ahí, ¿eh? El de Nick también, ¿eh? Bueno, las ramas me da igual. Exacto, lo de menos, hermano. No, el sultán no tiene tanto maletero. Bueno, eso sí es verdad. Aquí también está semilla y tal. Estuvimos haciendo la croqueta un poco con él antes. Así está todo reventado. Le habrá pasado a ese coche gallego para que esté así, macho. No sé, la verdad. Fua, hermano. No vaya a vender más industria, lo recomiendo, ¿eh? No sabes la que se ha liado, bro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
Porque, hermano, que están escondidos detrás de los callejones de industria esperando a que vendas a uno. Hemos vendido una bolsa y vienen 3 patrullas. Ah, bueno. Pero al momento, al toque, en plan, sale de los callejones. Y después Claro. 3 coches de secreta, de todo, bro, estaba lleno. Vale, pero yo voy un poco más para arriba, ¿sabes a dónde voy? A donde está el coche de Impro, por allí, las fábricas esas. Sí, sí. ¿Y sabes lo que le hemos hecho al detective para reírnos de él? Si no está cepa, me voy a obra. Hermano, al detective ese hemos cogido y nos hemos puesto a vender arriba. Cuando ha subido por una escalera, nos hemos bajado por la otra. Y nos hemos puesto al lado de su coche a quitarle. Y se ha puesto a bajar todo follado la escalera. Y ha sido cuando ha pillado el Vini. Ha llegado el Vini, aparca con su coche al lado del nota y se pone a vender. Hombre, no me jodas. Y me he puesto a hacerle fotos. Yo no sabía que era el Vini, ¿sabes? Me he puesto a hacerle fotos hasta que le he visto ya y digo, sí, sí, es el Vini, hermano. Pero no. Pero al menos no le paró, ¿no? No, claro, porque se montó mi coche y nos fuimos. Nos persiguió y... ¿Pero qué les dijo? Que no nos hemos enterado. Delincuente de mierda, le dijo por los niños, gritándole. Madre mía. Y yo le digo, no te preocupes, que aquí son racistas de eso, los gitanos también nos tratan así. Yo llevo 100 gramos ya, ¿En ese está metiendo las bolsas, Gallego? Sí, en el maletero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, madre mía. Por los niños. Me duele todo, bro. ¿Qué ha pasado con los niños? ¿Qué ha pasado? Nada, me río de vuestras muletillas. Yo te lo juro, yo tengo mucho cariño. Te lo juro por un perro escondido. ¿Pero por qué? Por perro escondido. ¿Qué perro escondido? A perro escondido que tengo yo. Eso lo tengo para cuando matemos a alguien. Echárselo que se lo coma. Tiene mucha hambre. Madre mía. Escondido en mitad monte. ¿A que sí? Yo prefiero la técnica de los gitanos. Tener cerdos y que se comen. Los cerdos se comen todo. No dejan nada. Ah, pero mi perro tiene tanta hambre que se come hasta hueso. No te preocupes tú de eso. Claro. Los cerdiños ahí en el campo Mireia, se comentó. Dueña del gym. ¿Quién es esta? Mireia Rodríguez. ¿Es la novia de Sean? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Suponemos? A ver, Sean O'Connor. Sí. El mismo. Acabo de seguir en el historial. No é líquido, é na uma puerta ao coche. Sí, las de la derecha creo que sí. Las de la derecha creo que sí. En el coche creo que quedan 20 ramas. Ir quitándolas a medida que vayáis gastando. Y así en cuanto tal, pues ya le llevo el coche al Link y traigo el otro. Ir bajando el siguiente carro, por favor.
Se lo subo yo, si tal, para que sigan vigilando. Se lo subo yo un momento, en cuanto vaciamos este. Solo que entre Rama ahí dentro. Claro, bueno, pues cogerlas. Ya te subo yo el coche, Link. ¿Dónde estás? No te preocupes, estoy bajándolo. Ok. Mira de Fari si la guantera hay algo. Asegura este coche, ¿viste? Asegura este coche que tiene... Toma. Que tiene las semillas. O si no, espera, cambiamos lo del maletero para allí, para ese otro. Vale, vale. Dejar, y os vais con el Sultan de nuevo. Sí, mejor. No. ¿Qué me das? ¿Qué gallego? Tómalo, ven. Vacíate en el maletero de este. ¿De cuál? En este de aquí. Vacíate en el maletero. Tengo que ir a plantas. Claro, vacíalas ahí, en el maletero. Claro, en vez de cambiar de coche, vacía las cosas en el maletero. Vas metiendo lo del otro maletero en este de aquí. Tómala. Venga, toma. ¿Qué? Espera que no tengo sitio. ¿Qué quieres? Siga lo de Lisa, ¿no? ¿Que le siga lo de Lisa? Ah, vale, sí, venga, dame. Échale una mano ahí a cambiarlo del maletero del otro a este. Perfecto. Es que creo que está maletero cerrado, Que no me dejaba abrir. Ten cuidado aquí, puma. ¿Coche? ¿Habéis dicho coche? Coches, creo, No. no. Bueno, no sé yo, mira, vente Didi por aquí. Creo que sí, aquí abajo. Sí. Están subiendo por detrás. Salí con el gallego. Hay gente, dispara. Gallego, hay que salir con ese coche. Yo nos veo. Vamos, vente, recógeme. Vamos. Tira. Hay un Sultan aquí arriba, a la derecha. ¿Habéis salido ustedes? Baja del carro, dos. Nos siguen. Tira. Nos vamos con las semillas, nosotros dos. Gallego, llévatelo tú. Te doy mis cosas. No, que vienen detrás. No pares. El Sultán y nosotros. No viene nadie detrás, ¿no? Tirarle vosotros. ¿Ha caído alguien? Tírale. Yo le estoy disparando a dos. ¿Quieres ir tú de vuelta para allá? Cuida que allí Claro, es que te iba a decir en plan... Te acerco a la zona y me piro. Claro, espérate, vamos a... Por Gracie, métete por Gracie, en tal caso. Por detrás. Nosotros, por la montaña. O si hay un coche por aquí, ¿tienes ganzúa o algo? Tengo ganzúa. Te estoy dejando aquí esto. Te dejo en el maletero y me voy yo para allá, no te preocupes. Ponte ahí y conduce. ¿El coche saliendo o...? ¿Hay alguien por la montaña? Es un chavales? masacre, se acaba de ir un masacre. Detrás de ustedes. Gallego, vete. Gallego, vete. Vete, un masacre. Monta. Hostia, monta, coño. Vete. ¿Nos vio? Tenemos dos coches con nosotros, ¿eh? ¿En dónde? Yo no los veo, tío. A la derecha. Tiro a la izquierda. Se bajó uno. Tira por aquí. Hay que volver, hay que juntar. ¿Cómo estáis, señores? Tira las balas, tío. Parando. Tira por Gracie, sí. ¿Para dónde? Aquí adelante, recto. Muy buena. ¿Sois vosotros? Vale, muy buena. ¡Tío, bájale todo! ¿Vamos con ellos o qué? ¿Queda alguien en el procesado? Entre los árboles, Arbustos. ¡Coche! Tengo bala detrás del carro, aquí, donde me veis, aquí, delante hay uno. Se monta en nuestro carro Sultan, que yo no tengo bala. ¿Está montado? ¿Se lo lleva? Para Gallego aquí, déjame aquí, vete tú, ¿vale? Vete tú. ¿Me piro? Sí, vete. Pero por la carretera, autopista. Lo pillo yo, estoy en la entrada. Ya, tranquilo. ¿Dónde está? No está en la autovía ningún coche, no veo ningún Sultan. Con un Sultan negro. No ha salido.
Lánzate rápido y nos vamos, bro. Y los José ha ido- cuerpos de nosotros, Se ha ido para Paleto a lo mejor. Están disparando por la subida, bro. ¿Dónde están? Estoy llegando por la entrada. Montaña izquierda, montaña izquierda. Veo el sultán, veo el sultán, veo el sultán. Hay un Tranqui, coche tranqui, tranqui. ¡Cole esto! ¡Se le va! Chino, para. Relájate, porfa. Chino, porfa. Que nos estaban disparando de atrás. La montaña vuestra, chicos, la montaña vuestra izquierda es la subida. Está el sultán negro que ha salido. ¿Quién más? ¿Dónde más están? Estoy en su espalda, estoy en su espalda. Vale. El pavo del sultán. Lo tengo yo aquí, lo tengo conmigo, en la entrada. Está en la entrada. Le estoy bajando yo, de la montaña. Vale, lo tienes en la bajada. Aguanta que le pillo por la espalda, Ahí abajo tuya, está abajo tuya justo, hermano. No, lo tengo, tranqui. Detrás de ese árbol, bro. Sí. Árbol. ¡Cuídalo, que tienes una oliva! Bájale, Didi, bájale. ¡Tienes una oliva acá! Me van a disparar, ¡Tienes una oliva! Cayó. Ayuda, cayó otro. Está oliva. Cachea. Aquí al de arriba le voy a hacer una foto que va sin máscara, Abajo Estoy- hay otro, Yo sigo por aquí por la zona. ¿Me meto con vosotros o me piro? Hermano, había un inconsciente hablando por radio. Cachea. Otro más, sí. Vale, nos Escúchame, juntamos. ¿hay algún procesado? ¿Dónde estáis? Que me meto yo también con vosotros. Vente Jesús conmigo, corre rápido. Gallego, montaña de la derecha. Cuando vienes para el procesado, montaña de la derecha. Puedes subir, estamos aquí nosotros. Escuchemos un Me momento, ¿vale? queda una persona al procesado. Vale, Fari, aguanta, porfa. Viene un masacre detrás mío. Claro, el masacre es el que está siguiéndonos. Un cigarrito, señores. Viene tras mío. Estoy por el río. Pero sube, vente para adentro, bro. No, está ahí, no tiene a nadie atrás. No tienes a nadie, sube, Gallego, tranqui. ¿Eres tú? Vale. Sí, es el gallego. Listo. Escucha, hay un cuerpo de los azules que se ha caído para abajo. Ya hace falta cachearlo y tirarnos, bro. Pues venga, vámonos. ¿Y el cuerpo este de nosotros ahí abajo? ¿De quién es? Vamos, montarse y vámonos. Coger a los heridos. Hay que ir a por Cone aquí abajo. Jesús, vente a pilotar tú este coche. Voy, Gallego, dame. Necesito un cigarrito. ¿Un cigarrito alguno? Voy a por Cone, a ver si no me mato. Yo tengo. Uno en el procesado, habéis dicho. Vamos, sí, vamos. Fari. No te escucho, Fari. No está Fari está aquí, Mario. Está mareado. Está cargadísimo, lo estoy... Tenemos que irnos que estamos cargadísimos, Esperarse, Cachea con calma, con calma. ¿sabes? Estoy nervioso, cachea con calma. Claro, con calma. Si queda uno en el procesado hay que limpiarlo y estamos bien. Claro, que hemos tumbado todo. Didi, cuidado por ahí. Chicos, por las dudas yo voy con 3 pipas y mucha marihuana, ¿vale? Yo tengo 4 también, pica. Vale, yo llevo 3. He cogido al... ¿Cómo se llama? Kenny, Cano... Al chico nuevo. ¿Este va sin máscara? Cone estaba ahí abajo. Y a los azules que Sí, este va así. Lo habéis pillado todo, full. Hay un tío ahí abajo, ¿Quién es? Que sube. Corriendo. Es nuestro, ¿no? ¿Eres flaco tú? Sí, voy. El flaco es el que está allá abajo del todo. Son los mortadelos. Sí, parece. Pero Le ha hecho una foto el flaco. Tengo el carro de aquí con el que tiene el maletero. Este coche está lleno de hierba, ¿De quién es este coche? No, lo he metido yo en la guantera y la hierba para hacerme el hueco. Hay que irse entonces ya. Había un masacre fuera que estaba esperando, yo creo que hay que tener cuidado, Oíste, tiene hierba ese coche, cógesela ahí. En la guantera, el gris. Me falta un cuerpo de ellos, bro. Lo que no sé dónde Aquí, está. Didi, aquí. Creo que ha caído para abajo, rodando. Es este. Mira las piernas. Mierda. No, gallego. De verdad. Gallego. Ese está cacheado, Didi. Estoy bien. El del medio de la montaña está cacheado. Este que estoy apuntando está cacheado. Digo este.
Ahora estoy apuntando yo. Ese está cachado por mí. Listo, va. Las radios fuera, las radios se roban también. Sí, yo llevo 3 también. Listo, ese que tienes. Voy a limpiar el punto de procesado, a ver el que quedaba ahí. Oye, de eso me he encargado yo, ¿vale? No rayé, de eso me he encargado yo. De lo que tal. Listo, pues bajamos con los coches al procesado y nos vamos, si no ya está. Dale, vamos. Flaco, llévate el sultán negro, ¿vale? Vamos. Cada monto aquí. ¿Dónde estás? Está debajo del está en el todo. procesado. Hay que llamar al médico acá. Del procesado nadie, está vacío. Vale, listo, pues sube al sultán y nos vamos. Puedes venir acá por mí. Es un bateo, ¿sabes? Usted da por él, ¿no? Pues estamos esperando la salida, para salir todos juntos. Había un masacre por ahí por fuera que tienen cuidado. Nada, deberíamos asegurar todo esto, que vamos cargadísimos. Hostia. Uf. Estamos en la autopista, Ya, voy, Flaco, aguanta. ese. Estoy para mirar la autopista. Vamos a ver si no vaya a venir la poli, tío. Señores, ¿Qué pasa, flaco? ¿dónde estáis? Nosotros vamos al barrio, Autopista ya. Pero Espérate, solo. espérate. ¿Y este coche? Sí, nosotros estamos solos, los demás ni idea. Estamos todos juntos menos vosotros, esperad un momento. Claro, pero no. Estamos nosotros en la salida del procesado, Acabamos de salir nosotros. Entonces, coño, entonces no estáis en la autovía. Frena, Flaco. Sí, en la autopista. Pero en el lateral de la autopista, de la montaña. Pues tirarle un poco para adelante, como para el megáfono. Claro. Tírale, Flaco, tírale. Bien ahí. No sé si son los de Mortadela o no. Eran un azul. Ya me encargué yo de eso, no rayé, porque es la mayor gilipollez de vaya. ¿El qué? Ahora lo hablamos. ¿Que todo bien eso? Sí, bueno, va que bien, porque me has dicho una gilipollez. Escuchadme, voy más lento yo que ustedes, en plan, tenerlo en cuenta porque llevo yo todo el coche Sí, cargado. no rayé, yo voy por aquí. Por cierto. Sí, no, ya sé quiénes son. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Es nuestro colega, el de los tacos. Te paso una foto, mira, ¿vale? Para que veas el que ha batido. Sí. Saca el móvil. Uma putada Lo que tengo. dá sem balas Espera, e paso mediu foto al grupo deu para que veáis el tiro que me ha batido, que va sin más, espera, tengo. ¿Quién se quedó sin balas? ¿Yo? Sí, vaya mía. ¿Mierda es esto, loco? Lo que te estaba diciendo, flaco. No me moló una mierda, ¿El qué? Que el pavo de los putos tacos, el que tenemos en el puto almacén, está plantando. Es que yo lo sabía. Oye, K, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que el de los tacos está plantando? ¿Y eso? ¿Quién la dos? Era el de la furgoneta esa, que estaba ahí. Que lo encontramos antes. Tanto que el Chema decía que no estaba en nada ilegal y mira lo que está plantando, A ver, hermano. si estaba porque es camello de Chema. ¿Pero plantando? A Está ver, comprando si estaba productos de... Chema. Eso ni idea, no sé por qué ahora... Nos dijo que iba a plantar girasoles. Y a Gallego le ha dicho que iba a plantar girasoles. Ese tío nos va a meter un marrón que flipa tú eras. No, que va. Tira por... O sea, no tires por el medio de la ciudad. Si podéis. Por detrás, por industrias. Que vayamos por industria, ¿no? Sí. Llevo 5 pipas encima.
Y ponerle un tapón al chino en la boca, por favor. Hijo puta. Oye, coño, también puede pasar nervio aquí. Ha salido bien, señores, ya está, ha salido bien. Y yo no soy la broma. Voy a preguntar por el médico ilegal, ¿vale? Sí, hay Sí. que soltar primero todo lo que está en el coche este y luego llevar a los chicos a una ubicación. Cuidado, cuidado. Oye, ¿le pagasteis los 5K la otra vez? Le pagué yo. Vale, gracias, hermano. Le he preguntado a ver si está. Pues eso es, coño, no han tumbado 3 y nosotros 8, hermano, como debe ser, tú. Aquí está bien. Y yo sin bala y todo, menos mal que me he escondido en un momento cacheado. No, Pero mira, y- cada pipa que cogía sin bala. Y erais 7, porque yo no estuve. Y yo me largué con el coche. Con las semillas, luego volví. ¿Dentro del almacén o al barrio? Al barrio. Mejor al barrio, ¿no? ¿O qué? No tenéis barrio que muy llamar al abierto, médico, tío. ¿no, bro? Sí, ya lo he llamado, hermano. Pero ahora le paso Uy, esperar, vamos a dejar las cosas, hermano. No, claro, yo necesito soltar las cosas en el almacén primero. Bueno, vale, pues soltar ahí en el almacén. Y hay que quitarle las cosas a Fari también, que lleva muchas cosas. Vale, deja aquí lo que pueda. Sí. ¿Han caído los 8, flaco? Y tanto que sí. No, yo diría que no. Yo diría que no porque un masacro nos siguió a nosotros. Pues no sé, tenemos 9 pipas, en verdad. Tenemos 8 pipas. Sí, yo cogí 4. Yo llevo 4 también. Me hace falta comprar cargadores, tío. Hermano, Cuando estoy tenemos... por el almacén, avísame, necesito algo de ayuda. Yo voy para ahí. Hay una motodrag aquí aparcada en la acera, detrás del almacén. ¿Es de alguno de vosotros? Supongo que no. Vale, ok. Flaco. O alguien, que venir a acompañarme. Hay una moto ahí parada en la acera. Una drag de estas. Hermano. Hay que darnos prisa para el médico. Me veo yo en un sitio y paso Ubi, ¿vale? Sí, pero hay que vaciar a estos. Vamos allá a echarles una mano. No, no le van a cachear tampoco, yo qué sé. Ah, bueno, también, no te digo nada. Claro. Pues venga. Bolsas y eso. No ¿Dónde hemos está, perdido Jesús? nada nosotros, ¿no? yo Tenemos tengo... bolsas. yo tengo que ir a vaciar todo. No les caché, no hace falta porque los médicos no le van a cachear a ellos. Pero mira acá. Sigue, No, sígueme a mí. Ok. Cae Didi. Descarga el coche, ¿sabes? Hay una moto ahí parada. Justo Juan, aquí. no te rayes, Ven, déjalo mira. ahí. A ver, No, dime. no, apañamos. bajar a los chicos, montarlo en otro coche y Yo que dejar el Sultan- coche este en el garaje. Vale, pues montalo en mi Sultan que yo llevo, ¿vale? Coño, ahí mira. Detrás de la entrada del almacén, ¿sabes? Tened cuidado a ver si os están echando fotos detrás del almacén, Hay una moto ahí. Vamos a ver el aparcamiento. Vamos al aparcamiento. Vamos. Al aparcamiento. Le voy a apuntar con una pistola. Tira al aparcamiento directo. Porque tiene que haber alguien ahí, fijo. Esa moto, ¿qué coño hace esa moto aquí? Hermano, como está abierto me rayo. No, hay que ver el aparcamiento. Te digo yo que puede haber alguien dentro. Estoy mirando aquí encima en el tejado, no veo nadie en el garaje ni nada, Voy a subir arriba del todo por si acaso, ¿no? Muy random eso. O mejor lo entra un parraca ahí en medio y ¿Dónde aparca está la la moto. moto? ¿Aquí? En el lateral. Sí, al lado de la carretera. No, pero ya el otro día miré un tío yo aquí de negro, todo de negro, aquí dentro. No hay nadie, va. Pues déjame abajo en el que salto para el almacén a vaciarme, que estoy lleno de hierba. Bueno. ¿Y aquí en la guantera esta no hay nada? No, que yo sepa no. Revisar el maletero este, por si acaso ellos llevaban hierba o algo. No sé ni de dónde ha sacado el coche cada. ¿Este coche? Sí. Aquí, ¿para qué? Este estaba ahí. Mirar el maletero, ¿eh? Sí, tranqui. Revisamos todo. Estos más dos gallegos me cago en mi puta estampa.
Buah, qué tensión, tú. Ahora, bro. Ahora. Vale, voy para allá. Ay, perdón. Me encargo yo de pasar la UI. Ok, encárgate de eso. Voy yo aquí los tres. Vamos descargando esto, ¿no? Mete el coche en el garaje. El coche para el garaje. Directamente, así cargado. Ya lo meto yo. Deja. Listo. Hay una arma ahí en la guantera. Arma de la guantera, vaya. Que no me fío, que estoy escuchando muchas sirenas. Me estoy poniendo nervioso. Estamos en el barrio. En el almacén. Bien, señores, bien. Me gusta esta operancia. De 8 para 3. Muy bien, chavales. Muy bien. Estamos en la prima. Y es lo que hay. Sí, yo la quiero. Dámela. Cruzo de por el barrio con todas las bolsas a ver si me van a atracar por los niños. ¿Os acordáis dónde la última vez que llamé a los médicos y ahí veis por si queréis pasaros? Ok. Iban con SNS, en serio. Me jodas. Vale, semillas aseguradas, es importante. No sé de quién era, pero si es de alguien que venga a preguntar por allá. Sí, no, si te he escuchado por los Hay que niños. hacer grupos. Eso lo hablé con Didi, ¿sabes? Hay que, por ejemplo, yo con Didi me entiendo bastante bien. Yo sabía Entonces- que mi trabajo era sacar la semilla, lo que habíamos procesado y todas las ramas de ese coche de ahí. Claro. Yo sabía que ese era mi trabajo, ¿me entiendes? Mi trabajo era zumbármelo a todos y él lo ha hecho. Yo me escondí. La Macarena. Yo me escondí con todas las semillas. Con toda la rama llena, el maletero y todo. Ah, pero Y- la verdad Pero que esconderse Jesús... no es buena opción, Gallego. Sí, no, estaba bien escondido y luego volví. Cuando A ya se ver, quedó la cosa más igualmente, tranquila. está bien, porque hemos salvado, si hubiéramos caído, perdíamos solamente las armas y no nada de droga. Está Claro, bien. claro. Yo En sí, el sí. caso de que se nos hubiera haber complicado un poco más, Yo me a lo piraba. mejor- Sí. Y lo que pasa es aparte que- Jesús lo ha hecho bien porque el pavo ese, el último que quedaba, vino a, no sé, a la media No hora sé, por ese- detrás y no, se la pegó. quería no sé. llevar, porque se quería llevar el coche, el nuestro. Ese era el que estaba dentro del procesado, que salió y dijo el flaco, se va para la autovía. Yo me fui a la autovía, esperé a que llegara el Sultan Negro y no salió. Y avancé. Y cuando avancé lo vi que estaba en la montaña esperándote a que tú bajaras, literalmente. Sí, yo lo vi que se bajó, pero no sabía dónde estaba. Y lo vi metido en un arbusto y desde arriba no le podía dar. Después le di, pero... Y luego, eran pero 8, ¿no? ¿O eran 7? 7. Yo diría que eran 7. 7 o 8 creo que sí eran, Ok, Es que yo vi en plan un cuerpo de ellos rodado para abajo de la montaña, que ese no Sí. lo hemos cacheado ni de coña. Que sí, que lo he cacheado yo, Didi. Ah, sí. Que lo he cacheado yo, te lo he dicho. te he Pero dicho, tú has ido es que- hasta abajo del todo. Yo va así comiendo Es que lo mucho, he ¿qué? cacheado y lo he tirado para abajo. O sea, bueno, se ha caído. ¿Y qué pipas llevaban? No, pero... No, el Vale. que tú me has enseñado. Ah, de puta madre. Ah, El que estaba a tomar por culo, que Gallego se ha asomado y se ha caído. Sí, no, ese. vale, era otro. Pero se cayó para el lado de la autopista. No para Ese fue yo, ¿no? Ese-
Ese lo fui a ver yo, juraría. Pues no sé, igual no hemos, Bueno, no sé, hemos da igual. cachado a todos. Pero bueno, que no pasa nada, que hemos Oye, sacado 7 yo lo vi pipas como o que, 6 pipas. que robó para abajo, pero para abajo, ¿sabes? Mm. Como que casi llega a paleto. También te digo, vaya timing que Casi tuvimos, se la ha llevado, ¿sabes? Justo Porque van a caer cuando el coche que estaba vigilando en esa montaña no estaba. El puto timing, colega. Claro, estaba abajo con nosotros, estábamos cambiando la hierba de un maletero para otro. Ah, por Y eso justo también- entraron, y ¿no? Claro. nosotros estábamos en pan, bueno, más o menos. Yo me bajé del coche en ese momento. Sí, no, si se han metido hasta la puerta del procesado con Claro, nosotros. Y nosotros claro. no, sabíamos, no sabíamos si era un coche Pero, o no. claro, coño, es Porque que yo encima estaba resultó mirando... que era. No, que lo que pasa es que resultó. Yo no disparé ni nada porque era el mismo color que vuestro Sultan. Y literal, yo pensaba que erais ustedes. Y luego cuando vi que Flaco disparó, dije, vale, no son ellos. Y ya ahí, pues me monté en el Easy, se montó el gallego y nos fuimos. Bueno, ¿volvemos? De una. ¿Un porrito y volvemos? Sí, claro, que el coche está cargado. Necesito comer por los niños. bendita, por favor. Toma. Help me, help you. Toma, Y al final, toma. al final pedí un porro. Menos mal que no me ha pasado nada por los niños. Te digo, Yo dije- venga, loco. Sí, ya, pero antes dije, por favor, subirme un porro. Sí, y el chino te cogió. Sí, subió. El chino no me ha dado alarma y no me ha dado un porro. El Y chino, menos mal que pobre, no me ha pasado pobre nada por siempre los le disparan al chino, ¿eh? Sí, tiene mala suerte. Siempre. Se pone muy nervioso. niños. Menos mal. Hostia, y tan Menos mal nervioso. que la radio tiene un botoncito para bajar volumen por Buah. los niños. Porque, A mí me madre está... mía. ¡Ay! Lo he escuchado. Ay, yo que detrás del dónde, detrás de dónde. Pero Por favor. quería que lo pillase con la gente disparándome, loco. Sí. Ayuda. Y se la pelaba. Ay, yo no puedo ahora mismo. Hostia, Puto japo. Ahora cuando esté de nuevo le voy a decir japo, loco. Espera tú. pobrecito. Con un porrito en la mano yo me lo lío. Qué Bueno, operantes somos. salió bien, eso es. Y 500 Hombre. bolsas por los niños que hemos procesado. Claro. Más 7 pipes, 500 bolsas por los niños. No, Así ni somos. loco. Que se trajeron para aquí, ya están aquí las procesadas. Sí, la he dejado ahí justo yo ahora. Lo de los grupos. La saqué del coche y las traje. Sí, hay que ir en parejas. Porque si Sí, no... hay que ir. ¿A quién se lo dije yo? Al otro día se lo dije al Didi, que en plan, que es como lo mismo Sí, que también cuando me lo tengamos, dijiste. es como cuando tengamos problemas con alguien. Hay que salir como sale la policía, como los niños, que eso me lo enseñó a mí una vez mi padre desde la cárcel. ¿Qué te dijo? Que se trabaja en binomios, es decir, 2 personas en un mismo coche, por los niños. Y la gente va 2 personas en un coche. 4, no, Sí, 2. es lo que le dije. Y deportivo Trabaja Claro, sí, de, eso hay que de a hacer. 2. ¿Me entiendes? Se trabaja de a Eh, 2 y ya está. Pues sale, vamos a ir buscando coches. Para tenerlos preparados. Pero si... A ver. ¿Qué falta? Ahora cuando Sí, vengan si del faltan- médico. Si faltan coches. No, porque Y así hay que no ir, esperamos tanto. Voy hay a que ir a robar por uno. venda, hay que ir a por vendas, creo también, ¿no? Vale, pues si queréis unos que vayan a por vendas y otros vamos robando coches. ¿Tienes la cabeza en la nube, K? ¿Que tienes el cerebro? ¿O tienes la cabeza en las nubes? Que si te funciona bien el cerebro te está diciendo ¿Por qué gallego, vaya dices falta de eso? respeto, No sé, te pregunto. Oye, ¿y esta moto? ¿Y tú? ¿De quién es esta moto? Yo no. Yo tampoco. ¿Esta moto Ah, de vale. quién es, por los niños? Esa moto la traje yo, es la que estaba allí en la acera. Por los 3 que han tratado. Voy a ese a reparar el coque. ¿El que ¿Qué? pasa, flaco? ¿Qué? Rojos Sí, que podemos secuestraron hacer- aztecas. Vamos a pagar a los médicos. Nosotros no secuestramos a nadie. ¿Qué? Dime. Como por los coches. Sí. ¿Y tú, gallego, qué me estás contando? De nubes y Pero- mi cabeza. De cabeza y de nube. Limpio, ¿no? Limpio lo tengo ya. Estoy aquí en el barrio. ¿Te lo llevo allí? Si puedes, sí, hermano, ya Vámonos. no lo quitamos de en medio. Perfecto, perfecto. Llévame a donde está el flaco, que le llevo los 15.000 pavos a los doctores ya. por los niños. Vale. Yo voy a echar una meada, vengo ahora. Mientras se terminan de ubicar. Nosotros no secuestramos a nadie. ¿Qué dicen los rojos? ¿Los rojos? ¿Qué rojos? Bueno.
Bueno, pues nada, yo que sí. Cosas de la vida, me voy a cambiar de ropa. Tu man. Tu man. Pues esos venían a robar solo, ¿eh? Venían a robar, porque si no llevaban hierba. Mira por ahí por Canales, hay una entrada para el barrio, hermano, ¿eh? Vamos con este. Pero sabéis que los otros no llevaban ni bolsa, iban a robar, hermano, o sea que imagínate. Sí, sí. Sí, sí, va bien. Estábamos ahí de una. Unas ratas de cloaca son por los niños. Sube por aquí. Y además el timing perfecto. Justo cuando el otro coche que estaba vigilando no estaba vigilando. Mala suerte tuvimos ahí en ese... ¿De quién será esta moto? Deja todo. Bueno, vamos al barrio y hablamos. Es que tenemos mucha rama aquí en este maletero. Sí, ahora lo pasamos, si no, no creo que pase nada. Bueno, realmente la sacamos aquí entre todos los bolsillos. No vaya a ser que se lleve la grúa por los niños. Tenemos que buscar otro coche, ¿no? Sí, no, hay que buscar... Hay que vamos buscar todos los coches, la verdad. Sí. ¿Y saca Jututra? Claro, Para ti. ahí la rama. ¿Cómo están mis chavales por los niños? ¿Cómo estás, Juanín? ¡Hostias! ¿Cómo estás, Coba? Oh, no le habla. ¿Qué llama Coba? Nada, señores, ¿estáis bien, no? Lo que habéis venido. Sí. Va de puta madre. Pues eso es lo que importa, tío. Hemos cogido todas las pipas que tenían ellos y no tenían ni ramas para procesar ni nada. O sea, iban ahí atendiendo una emboscada claramente. Pero han comido... Eso no tienen más ganas de ir para allá en la vida. Eso lo digo yo. Y tenemos una foto de un tío. Ese tío hay que buscarlo, ¿vale? Perfecto. Ya que es tan valiente de ir sin máscara a esos sitios, hermano, por eso se va a arrepentir de lo que está haciendo. Pelirrojo, con gorro, blanquito, con gafas. Sí, van sin máscara. Mira, mira, vuelvo a pasar la foto por el grupo para que la veáis. Esta foto se le ve bien la cara. Joder, menudo imbécil. Y ahora, nos quieren pagar por hacer otro trabajo luego, ¿vale? Si estáis bien, para hacer una reunión. ¿Quién nos quiere ¿Te acuerdas pagar? la tía esa que han secuestrado que estaba trabajando? Pues le han empezado ¿Martina? a pedir dinero. No, una tía que estaba trabajando ahí por la cara, la Lina, que te presentaré aquí en el barrio. Sí. Claro, el que se Cristinica. llama... Exacto. Pues han empezado a pedir 7.000 pavos, le han pegado aún así... Han pagado y todo y aún así le han pegado a la tía. Y que nos van a pagar bien fuerte por si le cogemos a los rumanos eso y a la Cristinica. Dale, este está en el Ya, gimnasio pasta siempre. No hace falta, la verdad. ¿Cómo pueden ser tan hijos de Tenemos que quedar con ¿Y Lina cuánto el nos otro pagan? Que nos cuente un poco. Pues no lo sé, pero me ha dicho que la cabeza de esa gente tiene precio, o sea, supongo que pagará fuerte. Pero pregúntale, buena pregunta, si va a pagar cabeza de, es decir, ¿por todos juntos o por cada uno? Ahora lo hablamos, hermano, tenemos una reunión con ellos y lo hablamos, ¿no? ¿Hace falta ahí que vaya al hospital, alguna vaina? Un poco de reposo y ya está, ¿no? Vale, este sultán está lleno de ramas. Yo he dejado ramas en tu bolsillo, creo, Fari. Y en el de Cone también he dejado más ramas. Yo ya quité. Yo Quedan, le dejo maletero de Sultan. quedan 10 ahí. Vale. Vamos a robar coche mientras nosotros. Que faltan. Llevo yo la ganzúa. ¿Cuánto cosa le hace falta? Pues Mira. unos 4 coches. Habría que ir a comprar venda otra vez, flaco, que ya no hay. Venda y bala, hermano, porque no podemos ir sin cargadores, tío. Porque yo me he quedado ahí sin balas. Sí, claro, hay que ir un mínimo de balas, la verdad. Hombre, yo creo que en Cargadores. 50 balas tiene que haber por Hay, pistola hay, y cargadas. hay cargadores ahí, flaco, ¿no? Aquí no hay. Si no, pide al Marvin. No sé dónde... Pero los cargadores habría que ponerlos aquí, hermano, porque no podemos ir a coger pipa aquí y no al almacén a coger otro. Es que es un lío. Están en el almacén, no sé en cuál de los dos. Los cargadores...
Los cargadores había que traerlo aquí, hermano, porque como nos pase de que tenemos que ir a un lado, después a otro. Vamos, tú y yo un momento allí, Jesús. Claro. ¿A dónde? Al almacén a buscar cargadores y a dejar la hierba que tengo encima. Sí, sí, listo. ¿En la moto? Tengo hierba. Ah, voy para allá. Yo también tengo hierba encima. ¿Esta moto de quién es? Estaba aparcada detrás del almacén, aquí, ahí enfrente. ¿Qué cojones, bro? Sí. Esa moto la vi ayer en el autosoti de un tío, Sí, pues... Sí, hermano, te llevo. Vamos para el almacén. Estamos buscando los puntos. Sí, sí, pero nosotros vamos en plan para que sepáis que nos vale barrio, vamos al barrio. No entres por aquí, tira a la izquierda. Al otro, que vamos... Por el callejoncito este. Pone las balas en el barrio. Y dejamos la moto ahí. Ahí, bueno. Es un lío, da igual, ¿sabes? vete por Pensaba que no atrás. había balas, hemos ido sin recargar las armas, yo me he quedado sin balas en mitad del tiroteo. Esto frena muchísimo, Están en Sí, el ¿no? almacén, por lo visto. Mira, frenan seco. Pues yo en el no barrio. dejé balas en el almacén, Yo dejé solo pipas y dinero. ¿Tienes válido? Hay coches, ¿no? No, Yo no, estoy buscando un sultán. No. A ver. La siguiente planta. Mira, aquí hay un sultán. Sí, pues dale. Tengo yo ganzúa, llévate Vale. la moto tú. Ya le tenemos los sultanes aquí. Yo tengo otro sultán aquí en el garaje. Ya Yo tenemos otro. los coches. Venga, tenemos todos aquí en zona esta la sultán. Ah, vale, que sois vosotros, sí, estaba flipando. No quedan balas, cargadores en ningún lado. Habría que hacer pedido entonces, ¿no? Sí, No, solo de mira a ver- cargadores. Mira a ver en la oficina esta del almacén. Sí, he mirado. Voy a llamar al Neo a ver si está ahí y le pedimos un cargamento grande de balas. Cuando pueda alguien quedarse fuera con los coches. Sí, salgo. ¿Dónde? Salgo yo. En el almacén para entrar a soltar ramas. Son cultivador, yo. Plan 250 cada cargador. O sea... A ver... Negro. Claro, pero... Por ejemplo, 400 cargador tiene. Estas cajas las pusieron juntas y ahora no abren. Pues 500, hermano. Sí. Vale, de una, hermano. Venga, gracias. He pedido 500 cargadores al Neo. A 125.000 en negro salen. Pero dice que para mañana lo puede tener. Bueno. Venga, salga que cierro yo. ¿Alguien se encarga de cerrar el almacén, el último que salga? Sí, ya cierro yo. No queda nadie en el almacén, ¿no? Ya no me paso más eso, tío. Sí, de todas maneras, flaco, mira las que están allí en la caja fuerte y pilla la que tenga balas, ¿sabes? Ninguna tiene bala, hermano. ¿Qué dice? ¿Ni una? Yo he cogido 4 del suelo sin balas. Y allí tampoco tienen balas. He Pues cogido una que tiene chequéalo 36. porque de las nuestras aquí había con balas. Vale, En plan, en vamos la allá. caja fuerte, ¿sabes? Oye, ¿y el chino? ¿No había entrado al almacén? Ni idea. ¿verdad? Lin, ¿dónde está? ¿Cómo no valió? Escucha.
plan, yo sabía que había alguna que vi yo ayer, ¿sabes? Claro, pero aquí hay otra con 24, otra con 40, pero una es SNS, ¿sabes? En plan, Estamos jodidos, ¿eh? En el almacén no hay pipas. ¿Están cargadas? Pues... aquí hay... Sí. O llama al Marwin. Ah, no, eso no tiene. O sí. Es que lo único que hay con arma es una huerta y tiene 24 balas. Eso no es nada. Pero esa para tener 40 balas por arma. Si me equipo seguro. Yo la mía tengo 77, la verdad. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a por el Cristinica? sí, voy a llamar a Lina y tenemos la reunión con ella, ¿vale? A ver qué nos dice. Sí, ¿El qué? cogerse porque seguro no hará Sí, falta. pero no hay balas, ¿Queréis que quedemos tú y... Qué chin. ¿Cómo se llama? A ver si puedo conseguir para la representante? Y nos lo contáis bien. Gianfranco, ¿no? Era. Quedamos donde el Pacific mismo. Dígamelo. Sí, que ahí está bien en la playa. Sí, por las dudas, sí. Venga. Hasta ahora. Cogerse aunque sea de las malas, no nos va a hacer falta disparar. Para secuestrar no hace falta Claro, disparar, sí, no ¿sabes? hace falta. Hay una MK2 con 40 ¿Cómo? balas. El de ayer que nos presentó amiga tuya se llamaba Gianfranco. No, pero que por eso he dicho, vamos a quedar con Gianfranco y con Lina. Ah, vale, vale. Sí, pero no la que yo conozco, una amiga suya. No ibais a procesar. Ha secuestrado a una tía del caos, le Se han ve que pedido no. dinero a cambio de su rescate, la han pagado y la han pagado aún así. Tras pagar. Cerámica... Aquí tenéis una MK2 con balas, por si la queréis coger. Y ahí hay una de las buenas, ¿oíste, flaco? ¿De las buenas con balas? Con 36. Hay una MK2 también de las buenas en la caja fuerte con 36 balas, por si alguien la quiere coger. ¿En cuántas balas tienes tú la vuelta? Yo tengo 77. Pilla la MK2 de aquí. La SNS. Yo las MK2 no las cogería, ¿eh? O sea, como nos pille la poli perdemos pipas de 60k. No, o sea, yo digo la MK2, la SNS, la que está ahí. Ah, la SNS. Sí, hay una SNS MK2 de 44 balas ahí en el almacén. Yo tengo una Walter, vaya. Sí, Tengo yo cerámica. Vamos, Jesús. Vámonos con los niños. Ah, lo hicimos bien, ¿eh? Me gustó la organización. Mirad a ver si tenéis gasolina y eso. Señores, me dejan 25 balas los de Coli. Voy a por ellas. ¿Y quién? Oli ha dicho por los niños, pero no sé quién es, la verdad. Yo tampoco. Fali. ¿Dónde está la Fali? Y lo único que hemos fallado nosotros en que yo podía haber vuelto antes porque pensábamos que no seguía el coche Sí. ese, pero ya está, es Pero lo bueno, único, la verdad. Aún era así, mejor asegurar. aún así he llegado y he tumbado Escucha, al tío. Gallego, Dime. ¿Qué? súbete por esta parte. Voy. No es grado del otro, por si tumban al delante podéis disparar al de atrás. Espera, Vale. escúchala, que voy a cogerle balas, que me dejan 25 cargadores. Pero bueno, ahora mismo no necesitamos chinos, tenemos que ir a buscar nota ese. Pero que no tengo balas en plum plum. Dame un segundo lo que te queda, Lalo. 30 segundos. Dale. Ya, sí. Pero vaya bomba, a ver si... ¿Qué estaba diciendo el chino de los 25 cargadores? ¿Que tiene 25 cargadores? Que le dejan, vamos a que pedirle que 25 le dejan cargadores 25 cargadores. ¿A quién? No Dylan, tengo ni creo. idea. Ha Coli. dicho Coli, pero no tengo ni idea quién es, Ah, bro, niño. no. Coli. Coli. No tengo ni idea, no sé. A lo mejor no se llama Coli, se llama Antonio, pero es que es chino, ¿me entiendes? Buah, igual hay que esperar. No creo que tarde mucho.
Hay un coche pitando ahí. ¿Primos? Hay un coche Sí, no, creo que pitando. son tus amigos. Vamos, la pelea. O tu amiga Flaco, creo que es una chica, ¿no? No, Son aztecas, creo, ¿eh? Ah, son aztecas. no está claro, yo tengo uno de verle, Coli. Buenas. Bien, ¿vosotros quién sois? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va la cosa? Pues Le bien, ¿a queríamos hacer vosotros? una pregunta porque una de nuestras chicas quedó viva en el tiroteo es ella y queríamos saber si eran ustedes los que estaban en Mari, porque nosotros fuimos y para procesar nosotros y bueno, nos cagaron a tiros, básicamente. Ninguno de ustedes Para tenéis saber. bolsa. ¿Cómo? Ninguno de ustedes tenéis bolsa. ¿Cómo bolsa? Que no tenéis nada para procesar ninguno de ustedes. Es que los tenía yo y quedé viva. O sea, de 8 solamente uno tenía cosas por procesar. Le No, llevaba yo. no éramos 8, estaban llegando otros y les dijimos que se vayan. Éramos 4 o 5 personas. No, igual, o sea, venimos a hablar bien, porque lo que tengo entendido yo es que nos llevamos bien. Claro, pero que en ese punto, hermano, sabes lo que pasa perfectamente, ¿no? Cuando va. Obvio, claramente, pero justamente por eso vengo a hablar, porque supuestamente nos llevamos bien y para saber si eran ustedes nada más. Sí, obvio, éramos nosotros. Perfecto, listo. Entonces, nada, eso. ¿Nos llevamos bien en qué sentido? Porque Mortadela no es que nos trata muy bien la última vez. O Como sea, la última vez, vinimos ayer y hablamos lo más bien, creo yo. pero ¿y a qué Ahora vinisteis? les comento, el jefe soy yo ahora, por unos días. Ah, y... Porque Mortadela se fue a hacer unas cosas y el que se quedó a cargo soy yo. Creo yo que ayer vinimos ¿Y qué a pasó hablar, ayer? no, vinimos a hablar porque había gente de ustedes que estaba vendiendo creemos que era gente de ustedes que estaba vendiendo ahí en el Cornish, que es nuestro local. Y nada, vinimos a hablar y nos dijeron que no sabían, pero nada, que quedó todo bien, creo yo. A ver, hasta donde lo que yo sé, cuando llegó Mortadela empezó a comprarnos a nosotros porque no teníais de nada y le vendíamos la mota. Y de repente dejó de comprarnos y nos habló muy mal, porque le sentó mal que hiciésemos negocios con otra gente, se metía aquí enfrente a vigilarnos y nos dijo, ya no quiero de vuestra droga, en tono mal, y es lo último que sé de ese tipo, la verdad. Así que bien tampoco. ¿Alguien de ustedes estuvo ayer? ¿Alguien de tus chicos yo estuvo no. ayer cuando vinimos? Yo no sé ellos. Sí, yo también estaba. Bien. ¿No hablamos bien? ¿No estuvieron bien las cosas? Sí, pero pero claro. De todos modos, lo que te están diciendo es que quien no habló bien es Mortadela, no están diciendo nada de ti. Claro, yo a ti no te conozco, en plan, No nos conocemos. Es ¿sabes? por eso, vino mismo Mortadela ayer. Sí, pero no habló. Sí, conmigo habló, pero Se fue y se dijo... sí, mucho, no sé, con una persona, no sé con conmigo, porque yo tenía entendido que estaba todo bien con... porque yo no tengo nada en contra de él, quitando los negocios. Que no habló de muy malas maneras, más. Yo le llamé, Sí. le dije, ¿de qué pasa con lo de la droga, tal, no sé qué? Y dice, no, venderle a otros, no sé qué, que os lleváis muy bien con vuestros amiguitos los pagos, tal, no sé qué. Y le dije, vale, nos ponemos por las calles. Y desde ahí Cuando nosotros- gracias a la marihuana que le vendíamos, pues pudisteis salir adelante. Pero bueno, que no somos rencorosos, la pela. Bueno, esas cosas yo no sabía, Sí. Sí, es que Mortadela hace las cosas por él solo, la verdad. Sí, la verdad que bastante cosas por él solo, pero yo las cosas no son así, así que nada. A ver, que yo... Eso. Si ustedes nos dieron una mano en un principio, les pido disculpas y nada, queda ahí. No, yo no vengo ni a pedirle las pistolas ni nada de eso. Yo solamente, por lo que tenía entendido ayer, está todo muy bien con ustedes. Más que nada. No, Así y que sí, nada. puede estarlo, pero a ver... No, lo sí, que- obvio. Lo que que pasa que es que van a se queda estar ahí, bien. obviamente, con todo el mundo, ¿sabes? Obvio, a ver, yo soy Chips, un gusto, ahí me presento para el que no sepa. ¿Cómo te llamas? Yo Chips. Chips. Chips, me dicen guacho, pues bueno, soy argentino y eso. Pero nada, yo no vengo ni a pedir las pistolas ni nada de eso, Vengo para asegurarme de que eran ustedes, para nada, para saber si eran ustedes y listo, queda ahí. Sí. Entiendo que es una zona heavy y que nada, que pasan esas cosas. Pero nada, que yo los vi que era gente de rojo, no quise disparar por eso. Al principio. Sí, no pero bueno, ya después se no han empezado a arrinconaron. disparar, o
¿sabes por qué ha empezado la cosa? Porque se han bajado 2 de los vuestros ahí en mitad del campo y me han empezado a disparar, mi hermano. Es que no, No, sé no, por qué no, dice no, ahora no, eso. no, no. Sí, sí, No, ¿tú no, te no, acuerdas de, yo llegué. ¿te acuerdas de lo que ha pasado? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de lo que ha Estaba pasado? la chica estaba conmigo. Que iba con él. Vale, pero queréis muchos más, o sea, se han bajado a mitad del campo y me han empezado a disparar a mí, hermano. Y por eso ha empezado la cosa. Ok, perfecto. No, bueno, listo, queda ahí, nada más. O sea, yo como A le ver, digo... que yo entiendo, la chica se puede acordar a lo mejor de lo que ella ha visto, pero de lo vuestro. No, que es que ella estaba conmigo y ella estaba caliente, estaba escuchando la radio, por eso le digo. Pero nada, o sea, yo no quiero tener ningún tipo de conflicto ni nada de eso, ¿eh? Yo justamente vine para que Pero sepan me que parece éramos un poco nosotros. raro, en plan, ella no puede estar, ella no puede tener ojos en vuestras 8 personas que sois, ¿sabes lo que te digo? No, no, Se han es que- bajado No, 2 de claro, los nosotros vuestros. sabemos, o sea, yo sé lo que pasó que iba con él. Los Claro, demás, pero obviamente a no lo los que me vi, refiero. claro. Por lo demás, Sí, sí. vuestros se han bajado en mitad de la montaña, en mitad del río, sabía que yo estaba arriba de la montaña y me han empezado a disparar. Y ahí yo he empezado a calear por radio de que me estaban disparando y hemos empezado a hacer el tiroteo. Bueno, que igualmente en esa zona, si estamos trabajando... No, a ver, lo que me contó ella fue que nosotros llegamos al lugar y nos dimos marcha atrás. Y cuando nos dimos marcha atrás para irnos, nos dispararon. Y por eso los otros chicos se quedaron a disparar. Vosotros veis un masacre, ¿verdad? No. Vale, un Sultan Gris. Sí. Vale, y vosotros habéis sido los que habían entrado directamente al punto. Sí, nosotros somos los que entramos de cabeza. Vale, y después cuando bajasteis, ¿no visteis que había un coche ahí en mitad de la montaña vuestro también? Y se bajaron 2. No, es imposible. No, imposible no, hermano, porque le empecé a disparar yo desde la montaña, 2 que me estaban disparando de abajo, no me digas que es imposible, hermano. Bueno, sí, no, a ver, es tu palabra contra la mía, ¿no? Claramente. No, pero coño, no te voy a mentir, ¿sabes? Yo, si fuera así, yo te No, a digo, ver, mira, te he yo como disparado yo te digo- antes, pues te he disparado yo antes, pero... Mira, te digo, o sea, éramos 5 personas. 5. ¿Éramos? Sí. 5 personas, ella quedó viva. Como te digo, nosotros no éramos más de 5. 5 en total erais. Sí, 5 en total. Lo que me contó ella es que un auto nuestro se quedó en el medio de la granja y por eso nosotros nos tuvimos que volver para apoyarlos. Los otros estaban re lejos, así que le dijimos ni vengan. Pues sí fueron. No, porque Si estaban había en 3 ciudad. en la montaña, vosotros 2 y luego había 2 más. Por eso, Pero- o sea, eran, como te digo, eran 3 en la montaña, o sea, 3 abajo y nosotros 2. Después los de la montaña subieron. O sea, los que estaban abajo subieron, los 3. Pero pues los que estaban abajo fueron los que me empezaron a disparar a mí antes de la montaña, ¿sabes? Desde abajo, es lo que estaba diciendo yo. Estaban todos abajo y empezaron a dispararme a mí. Okay, En el huequito de abajo, ¿no? Sí, en lo que es el riachuelo ese que hay, Sí. ahí, desde ahí empezaron a dispararme. ¿Pero un masacre era? No, No, a ver, el no, masacre porque me pensaba era un Sultan Gris. El Sultan Gris erais ustedes, ¿vale? O No, fuisteis había, del mira, punto. había un auto eléctrico y un sultán. Yo es que ya desde lejos no veía fatal, o sea, imagínate que veía como si fuera, yo qué sé, que me Ah, sí, obvio, te entiendo. Nah, pues entonces tenía que haber más gente por allí rondando porque había un masacre. No, éramos, como te digo, o sea, por lo que me dijo ella, nosotros entramos y apenas nos dimos vuelta, y la gente esta estaba literalmente atrás nuestro, o sea, no había nadie en la montaña. Entramos, nos dimos vuelta, cuando vimos gente de rojo, calió en radio, me dice que calió en radio, nos vamos, que son los rojos, y nada, nos empezaron a pichar. Y ahí esta gente se quedó abajo, y nada, después subieron, eso sí, pero que de primeras que alguien suba de nosotros, no. No es que subieran, desde abajo empezaron a dispararnos, es lo que estaba diciendo yo, desde el río. Claro, Por pero eso- no, es que no puede ser porque yo calié que nos vayamos porque eran rojos. Pero, lo Pero hicieron nada, así, o sea, hermano. sí, quizás era otra gente, a lo ¿Sabes? mejor. Pero que yo a lo mejor he no visto tengo que idea. tú te ibas de una con tu carro y ya con Claro. la bala no te damos de lejos, pero en plan, yo empecé a disparar a 2 tíos que estaban por ahí en mitad de la nada. O sea, Es película. en plan, se bajaron del carro y empezaron a subir en plan... Vai a pellicola faccina felice con lacrime di gioia. Después llegó otro que se robó un carro de los nuestros, intentó llevarse nuestras ramas y empezó a dispararse también con nosotros. En plan, no sé, a ver, ha sido el grupo vuestro contra el nuestro, o sea, literal, no... Obvio. Quizás, o sea, como te digo, no sé. X, ya está, no pasa nada. Era Si para se- aclarar si se eso y queda para ahí que la sepan que cosa, éramos en plan, nosotros. nosotros Sí, tratamos obvio, lo que pasa queda ahí, se queda ahí. Claro. No, sí, a ver, y como le digo, si pasó eso que me están diciendo ustedes de Mortadela,
yo soy el que está al mando ahora, les pido disculpas y que Yo nada, soy sincero, no, yo quería no secuestrar quiero- Mortadela. normal, si me hacen Porque eso, un la verdad vacío, que es un problema de vacío, la celo. verdad, y le hemos tratado más bien que a ningún otro organismo. Ok, perfecto. Ujú. No, Lo que pasa es que y le nada tenía más que llegar, ir la a verdad. los vagos, no sé, yo entiendo que a lo mejor vuestro pasado pues podéis tener móvil, ¿sabes? Pero que eso que venga a nuestro barrio a espiar si quedamos con los vagos y eso así, y se la pele, o sea, me parece un poco raro. Sí, me Se de, y ponía a me, decirnos y por me el pide. Dacha, ¿qué hacéis con los vagos? No sé qué. Sí. No, pero es Me una llamaba, ¿qué relación relación tóxica. tienes con los vagos? Y yo, bueno, a ti no te importa, no tengo por qué contarte Mira, nada. Tú no tienes nada que ver a él, hermano. Tú vienes aquí, hablas las cosas y eso... No, a ver, yo doy la cara donde sea. Yo, como te dije, yo no hice eso y te estoy pidiendo disculpas. Y yo no pido disculpas por nada. No, y no hace falta que las pida, coño. Porque ahora ya tiene los huevos negros, como pedirle a él, ¿sabes? Sí, no, bueno, pero bueno, no está ahora y el que está al mando soy yo. Y me hago cargo de eso. Así que nada, cualquier cosa, no sé si alguien quiere tener mi número, se lo paso. Dale. Me dicen lo que necesiten y nada, estamos ahí en contacto. ¿Tenéis el Darcha con nosotros? No, yo no. Yo no lo tengo. Es que Mortadela no os cuenta nada, No, No. yo estoy hace un mes o así con ellos y nada, yo vengo de abajo y hice las cosas bien y nada. Pero sí, me estoy enterando de varias cosas Mira. que Mortadela hace solo. Es que se salieron. Se llama el Darkchat AZ-IG. Azteca International Cancel. Bien, porque yo de esas Somos cosas no nosotros, y tenía idea, que el Mortadela será Morty 17 en el Darkchat. supongo. Desde el 6 de julio no hablamos. Aunque, nada, como les digo, yo realmente tenía entendido de que estaba todo bien por la charla que tuvimos ayer. Es más, se estuvieron boludeando y tratándose con cariño, o sea, básicamente. Yo de eso no tenía idea. Así que nada, eso, queda ahí. No pasa nada, vaya, si tú... o sea, se te ve buen tío, la verdad. No hay problema. No, a ver, yo soy piola hasta que me tocan los huevos. No siento que me hayan tocado los huevos porque es una zona X, tampoco me voy a enojar por eso, ¿me entendés? Pero nada, que es normal. Pero nada, para aclarar, y era para venir y decirle, che, éramos nosotros y nada, eso. Ok. Bueno, nada más que hablar, chicos, muchos éxitos y nada. ¿Te acabas de despertar, Franco? Igualmente. ¿Qué pasa, hermanito? Sí, Que vaya bien. ¿cómo estamos? No quería interrumpir. Venga, no te preocupes, brother. ¿Qué onda, Cualquier Franco? uno ¿Cómo más. estamos? ¿Todo bien? estás? ¿Qué onda, pa? Todo bien, ¿cómo Hola, estamos? No buenos quería días. interrumpir mientras estaban hablando, pero eso no se lo ve. Yo se lo he dicho claro, que el Mortadela yo le llamé para secuestrarle una vez y todo, vaya. Es que no sé en qué momento hemos estado bien. Si una vez me metí en su barrio y todo para secuestrarle. Pero Me metí en su barrio y todo para el- secuestrarle. Eso es lo que os dije, que vinieron ayer por el tema del Horny, pero que ellos encañonaron al Chema, ¿me entiendes? El otro día. Que lo para echar- encañonaron. Claro, pero sí, te lo dije ayer. Que encañonaron al Chema para sacarlo del Horny porque en teoría estaba vendiendo muy cerca del negocio y no quería que vendiéramos allí. ¿No teníamos que ir a algún sitio? Y... Sí, al Pacific. Y lo encañonaron al Chema. Y lo echaron. Ay. Mira, y que no eran 5, que eran 7 hermanos. Que, No se la colan a nadie. Y el masacro que me seguía a mí, que me va a contar. que eran 7. Ya, Sí, sí, masacre, bro, sí, que son sí, mentirosos. hermano, que me estaban disparando dos desde el río, brother. Claro, que- Estaba yo escondido en la montaña y me llegaban balas desde el río y dice, no, los que son rojos no le vamos a disparar, pero qué cojones, hermano. Claro, la de- Te lo he dicho, la le he de- dicho, la tía, ¿qué pasa? ¿Que la tía tiene los ojos de los 8 suyos o qué? Es que, ¿qué pasa, hermano? Qué barbaridad. Y al otro se lo he dicho también, ¿que te acordabas de todo tú también, hermano, o qué? Es que no sé, bro. No sé No, qué me sí, están- la- vamos al Pacific y dejamos Muchas- esto, tío, porque... Señores, Pero hay me acaban que- de llamar hay que esperar. flaca. ¿Qué pasa? Hostia, la Me acaban de placa. llamar flaca. Y me ¿Qué dice, oye, ¿no estará Leonilo con los Asticlas, no? Joder, macho. Joder, ¿cómo? la verdad. Digo, La ¿cómo? gente tiene ojos en todos lados. No, ¿por porque qué? pasaron. Pasa. Han pasado, Sí. pasó una camioneta. Pasó una camioneta blanca y una moto, supongo que serían Escucha, ¿y a ellas. la gente que más le era, loco? Pues bueno, pues porque Ojalá, sí. pues, a partir de ahí la reunión es ahí, loco. Flaco, llámala, dile quién es el verdadero flaco, tío. Díselo, compadre. A Le ver voy a si llamar y le voy a tiene decir, la ¿por cabeza qué...? también, loco. Voy a poner el altavoz, señores.
Y vamos al Pacific, que llevan esperando un rato. ¿Qué pasa, flaca? Pues un auténtico flaco soy. ¿Por qué pregunta eso de si estamos con las checas? Ah, el flaco de allá. Nada, porque una de mis chicas le vio allá y pues quería preguntar. Me dio curiosidad, soy chismosa. Ah, pero ¿por algún motivo? Él, porque no sé, se me hizo raro ver a los aztecas como por allá. Sí, han No sé venido a si preguntarnos va una cosa sin más. Pero no sé, ¿os lleváis bien con ellos? ¿Lleváis mal? A ver, muy bien, no, a ver. Nos están como entre comillas asfixiando hasta más no poder, pero bueno. No, pues sin Teresa le hemos robado todo. Pero eso de preguntarle ¿Cómo? así, en plan, si estamos con ellos y tal, pues me ha dejado un poco rayado, la verdad. No entiendo. No sé, todo el ¿Cómo mundo que le puede tener robaron negocios todo? con quien quiera, ¿no? ¿Flaco? ¿Me escuchas? Simón, Nada, vale. Que digo que no sé, podemos tener negocio con quien queramos, ¿no? Simón, pero que pregunté que cómo que le robaron todo, no entendí. Sí, O sea, sí, cada hemos uno robado puede todo. negociar con quien quiera, claro. Pero yo no preguntaba nada, yo. Vale, vale. No sé, es que queda un poco raro así que nos pregunte eso, sí, no sé, podemos hablar con quien nos salga de ahí abajo, vaya. Simón, pero no le dije nada, simplemente pregunté porque me dio curiosidad, porque, o sea, fue como medio raro porque, mira que los aztecas, pues yo les vi hoy también como que estaban como en pleito y me pareció muy raro, dije, a la verga, quizá también están en pleito con ellos, o sea, por un momento pensé que quizá era A nosotros como no nos malas llega. con ustedes, ¿sabes? Lo que yo pensé. Por eso le llamé, no le llamé por nada, o sea, me da igual, Pero cada bueno. uno hace con quien quiera hacerlos. Sin más, ¿con ustedes nos hemos presentado? Simón, o sea, como oficialmente en él, yo he hecho que presentar unas tipas nuevas que vienen la semana que viene. No es que yo ahora me voy de vacaciones, ¿sabes? Ah, vale, vale. Me voy a la playita, a gustito. De que banda é essa, La Floca? Pues bueno, de puta madre. Ni puta idea. Venga, pues eso. De Vamos anda. hablando, anda. Vamos por culo. Yo no entiendo nada. Aquí la peña. Aquí la gente fuma una de petardo. Aquí cada uno con su fumada. Hermano, el flaco está despertando. El flaco está despertando. mía. Se van a cagar vivos. ¡Madre mía! Vamos para el Pacific. Vale, Pero nos vamos a vamos, quedar ya sin pasa. coches, ¿no? Si viene tormenta, nos vamos a quedar sin coche, Bueno, yo qué sé, vamos a hablar, hermano. Ya lo que suceda, suceda, hermano. Si nosotros estamos preparados para lo que sea. ¿Lleváis ganzúa? No, mira, Gallego, Sí. coge tu sultan y yo cojo el mío, ¿vale? Por si nos quedamos Ok. sin carro. Y ya tenemos hueco para 8. Echa la placa esa, como se lo explico rápido, hermano. Hombre, claro. Dejaros ese, ¿no? ¿O vamos en todos? ¿Me monto en ese Gallego o qué? Vamos, Neto, Vale. de esta manera se lo va a llevar. Bueno, va. tormenta. Sí, da igual. Vamos yendo. Ahí te seguimos, flaco, por los niños. Acabamos de robar. Así me gusta, señores. Que sea ahí con dos cojones. Flaco, tu coche se lo llevas full tuning. No te he escuchado qué has dicho. ¿Qué me preguntaste? Perdón, Jesús, que estaba hablando con el que nos habíamos quedado. Que si tú llevas full tuning en tu sultán. Sí, brother. Vale, que estoy pensando en que lo mejor por calidad-precio es lo más rentable, la verdad. Sí, yo te lo he dicho, que cuando quieras coger el dinero del barrio te pillas un sultán, hermano. Por mí encantado de que lo haga, bro, si es mejor que tengamos carros. Hermano, yo diría que de la fuente tenemos que tener sultán, hermano. El coche de la fuente solo sultán. Pues sí, es lo único que tenemos alrededor para robar por los niños.
te va a comprar un sensor de olor, Mara? Escúchame, que los dos coches que vayan adelante, que los dos coches personales no me como correr chulo para pillar o no veas tú. Yo le eché cojones al del gallego, Escucha, que por eso te he dicho Te estoy levantando, chaval. Estoy levantando, ¿qué te crees? Ahora nos volvemos después, estos dos carros y ya está, ¿sabes? Sin problema. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo sed. Necesito beber. O para allá mejor. ¿Les ofrezco algo, chicos? ¿Vale? ¿Algo para tomar? ¿Algo para comer? Hola, buenas. Nada, somos 8, hermano. Ponnos ahí 10 copas con ellos dos. Para allá mejor, entonces. Oh, ok, 10 copas. Sí, hermano, ¿Les parece, me pone a mí parece luego una la esencia factura, de... ¿vale? Ok, ¿le parece una esencia Bueno, de pero te pitufo? podemos poner Venga, de puta madre, lo que usted prefiera. 60. A las buenas, buenas. Ahí he pedido 10 copas, hermano. Hola. Toma, joder. 11, que somos 9. 11, ok, 11. Sí, más ellos dos. Pues, y si tú también quieres una, también te la Muchas gracias. Ay, pero... ¡Ah, la factura! Uy, la factura la Bueno. paga el flaco, ¿eh? ¿Y quién la paga? El flaco este. El que viene aquí. Ahí, ahí. Me acerco a ti. Qué rápido. El flaco invitaba a pedirla nada más por los niños. Sí. ¿Qué tal, jefa? Muy bien, ¿y tú qué tal? Genial. ¿Todo bien? ¿Te trajiste el bikini? No. Ya está el flaco Creo pidiendo. Creo que no. No lo necesitas, claro. Es que tengo calor, la verdad. Hombre, es lo que te iba a decir yo con Espera eso. que aquí hay una cita, vente para acá. Tiene flaco. Tenía calor, me tenía que meter esa hora. Claro. Pero, ¿estos quién son? Pues yo no me entero, ¿verdad? Este es el cabo. Hola, buenas. No. Vale. ¿Cómo estamos? Muy bien. Está pagando, está pagando. El papá. Míralo. Míralo por el niño. Viene pensando, la que me han cobrado por 11 copas. Me cago en su madre. ¿Sabes? Mil pavos, seguro. ¿Qué estás pensando? Lo que te han clavado por 11 copas, ¿no? Flaco por los niños. 800 pavos, yo qué sé, tampoco tanto, ¿no, hermano? Ah, está bien, hombre, está bien. Me iba a hacer un simpa como siempre hago, como hice en el Bahama y tal, pero... Joder, hermano, si tú supieras todos los simpas que he hecho invitando a copas... Voy a ir a buscar de beber, venga ahora. Mientras empiezan a hablar y tal. Tiene el reinicio ahora. Bueno, casi esperamos. Espero el reinicio. Todo el mundo tomando pitufo, di que sí por los niños. Qué buena está la corrida del pitufo. Bueno. Venga, A la pues pitufo para todo el mundo, por los niños. Hostia, el pitufo este. Hostias. Hostia, Madre mía. Hostia, la pitufiña. Hostia, madre mía. La pitufiña. Me está creciendo la barriga, tú, me está creciendo la barriga. Madre mía. Qué locura. Y a ver al flaco doble por los niños, Ay, por fin veo bien. Que me agranda la cabeza. Ah, sí, sí. Este es el estado normal, ¿ves? Este es el estado que me gusta. Sí.
Así sí, joder. Hostia. Por los niños. Oye, Está yo había gordo, dejado a flaco, un de repente. chico italiano aquí. ¿Dónde está? Cogiendo Pues, delfines. sí. Ay, Dios. Ay. Hostia, Escucha, pero ¿desde cuándo hemos montado un equipo de fútbol por los niños? Uy, ¿cuánta gente hay aquí? Bueno, porque somos unos tigres, bro. Somos unos tigres, hermano. Unos no les tigres. ¿Tigres? Los buenos Tigre, tigres. gatillero. A ver, pon un poco ahí al día como pueda, hermano. Nada, simplemente yo no sé si los conocéis a estos o no, pero los conozco casi todos. Al Cristinica ese raro sí. Las gilipollas que dicen pero guau todo el rato, sí, por desgracia sí lo conozco. Camiseta naranja, medio punto. Sí, como de carreras, ¿no? De mecánico. Sí, eso es. Pues eso, que se pusieron a hacer el gilipollas. A ver, en el caos tiene la entrada vetada. Él y toda su gente. No por quién mí, es su por mi gente? jefe. Pues no lo sé, hay uno... Madre mía, ya se me ha quitado su... Uy, qué tos. Uno que se llama Lorenzo y otro que se llama Cristinica. Los dos no sé más. A la chica esta la secuestraron 4. Lo único que sé. Pero yo si queréis os facilito el número por si algún día, porque os va a intentar hacer alguna tropería. Estos cabrones así ya tenéis info de ellos. De todas maneras yo intentaré sacar fotos y nada. ¿Qué va a intentar? Pero es una gente a vigilar porque son muy traicioneros. Vale, a ver, ¿el teléfono de quién es? A ver, yo tengo dos teléfonos. Tengo uno que pone rumanos directamente. Ese es el Vale. que quisieron enviarle los $7,000 para que no matasen a... Vale. Te cobraron 7.000 pavos y le pegaron así una paliza, ¿no? Le pegaron a la paliza, la intentaron forzar porque Gianfranco. se iba a abusar de ella. Eso es lo más Forzar, castigable que tú te refieres a lo que es un violín, ¿no? Sí, exacto. Sí. Madre mía. Así que Madre quiero, mía. quiero hacer un estofado con las tripas de ese tío. Del Cristinica sobre todo, ¿no? Da igual, Pásamelo otra vez, que no lo he guardado. De todo lo rumano, tú es que pilláis. Si pilláis a uno, vais a estar con todos. Eso seguro. No, pillamos al Cristinica y le pedimos ya que traiga a su gente. Al Cristinica sí lo ubico. Pues nos los cargamos y ya está. Anda mucho por el gimnasio, pero mucho por el gimnasio porque yo muchas veces salgo de trabajo. Me voy al gimnasio a hacer rutina y siempre están tocando mi rutina. De hecho, él a mí me tiene manía porque siempre que se cruza conmigo, quiere tener conversación, más yo le mando para fanculo y le digo, sácate de aquí y te pego los hostias. Ah, porque no me tiene respeto, ¿verdad? Porque desde que yo llegué a esta ciudad, tú a mí no me lo has dado, yo tampoco te lo voy a dar a ti. Y desde ese día, lo único que está haciendo es daño a la gente que está alrededor mío. Yo estoy cansado de eso. Por eso que, más que nada, os lo digo porque como... No quiero que le toque un pelo a Lina, si le toca un pelo a Lina ya le corto la cabeza y le tiro al mar. Así que estar atentos por ellos, si lo encontráis por ahí, ponedlo en bandeja y seré yo consciente con vosotros y os haré un buen tajo, ¿vale? Perfecto. ¿Os parece bien? Sí. Te lo traemos. Ponedmelo fácil y traedmelo vivo, por ver si por favor. Vivo, perfecto. Metéis un puto calcetín en la boca porque es un puto bocazas de mierda. Si os jode mucho la cabeza, no le hagáis nada, me metéis un calcetín en la boca y me lo traéis. Sin problema. Vale. ¿Cuánto me va a costar esto? Has pagado 7.000 por rescatar a la tía, ¿no? Sí, además los hemos pagado yo y aquí ya hablaré mañana. Entre vosotros dos. A ver, Kenia seguramente, ella estaba súper, la pobre estaba desubicadísima. Yo no quise hacerle muchas preguntas porque estaba, Mira, ya tú sabes. Vamos a hacer una cosa para no joder en el tema de dinero. Esa gente la han secuestrado con armas de fuego, ¿verdad? Eso sí que no lo sé. La tenían, me hicieron una videollamada y... Deberías preguntarle a tu amiga a ver si tienen armas de fuego, porque si tienen armas de fuego lo que vamos a hacer es quitarle todas las armas de fuego y tú de ti no te vamos a pedir dinero. Con eso ya nos pagamos. Pues, creo recordar que sí que decía, ¿no? Porque yo en la videollamada he visto un arma de fuego, pero sí que tienen armas de fuego. No lo sé. No te vamos a pedir dinero, hermano. Si no tienen armas y no les he sacado armas, yo os recompenso de alguna manera. No, si es cierto lo que dijiste, yo lo hago gratis, vamos. Es que les corto la puta cabeza. Mira, con el tiempo lo entenderéis.
Joder. La tónica de todos los días. Siempre se me tiene que caer el puñetero directo, tío. Ay, pereza me da. ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir si estamos en directo o no? Oh. Innas, ¿estás por ahí? Alguien me escriba, por favor. Creo que sí, pero bueno. Ese Vicente. Vale, o Wally. Voy a buscarme agua y... Què hi ha passa ¿Qué pasó? Pues que se me quedó el PC pillado y se me cayó el directo. Se fue todo a la mierda. Estoy moreno, ¿eh? No haber ido un día a la playa. Me cogió el sol en el trabajo, ¿eh? Increíble. Ah, que ya se me había caído antes, entiendo. Joder. Ay, Dios, qué pereza. Ahora vais a buscarlo y a lo mejor se ha ido a dormir. Puede ser.
hostia. Ay. Hablando de hostia. Tienes una mosca ahí. Hostias para todos. Hijo de puta. Pone con las anacondas. Un cangrejo por la pierna para arriba. Y esa pierna solo la toco yo, cariño. Ay, Dios. Sí. Luego te lo recompenso, ¿eh? Pues que... Vale. Ahí va. Toma Bueno. cranejo. Claro. Ahí ya está, venga. Ya está, estamos en paz, ¿no? Vale. así. Sí. Bueno, pero digo, chico. Te he dicho que bueno, que estos chicos son unos sujetos, que son unos pedazos de soplapollas, zampapollos. Lo único que hacen es molestar. Que no son, para mí, entender, no son nada productivos. Hombre, Cinda, sigues por ahí. Y que yo os digo, yo llevo poco tiempo en ciudad y poco tiempo en ciudad que llevo. La mayoría de gente de la calle no los puede ver, de hecho por eso andan solo ellos. Me está llamando. Bueno, pues habrá que hacerle un favor a la ciudad. Bueno, lo que decíamos antes, yo no os puedo asegurar 100% que tengan armas de fuego, pero si son un poquito inteligentes, esto que han hecho, si no tienen armas de fuego, pues es otra gilipollas más que acaban de hacer. Ahora, por mucho que tengan armas de fuego, con cuchillo. por mucho que tengan armas de fuego, yo veo vosotros un número grande, ellos son 4 contados. O sea, son 4 contados. Son de Cristica y Lorenzo y creo que 2 más que le han ayudado a secuestrar a Kenny hoy. Aunque sean 10, hermano, no hay problema. Pues tú eso, flaco, si veis que armas no le sacáis mucho provecho a lo que hagáis, hablamos y negociamos algo por ahí, ¿de acuerdo? Yo te doy mi palabra de que yo recompenso y lo que se porta bien conmigo, le devuelvo el doble. ¿Puedes hacer una pregunta? hermano? Sí, claro. ¿Los dos que iban con ellos, sabes si son de su grupo o amigos suyos? No lo sé. o- No lo sé, pero aunque no lo sean, van a chupar igualmente porque quien anda con un cojo anda cojeando. O sea, son cómplices. Y el No sé Marco ha quiénes pillado son. el número de cara. ¿Cómo? Tiene el número de ella. Ah, sí, tengo el número de ella. A ver si me Sí. lo dice antes. No, creo que no. Lo paso. Sí, pásame. Ahí tienes. Vale, listo. El mío lo tienes, ¿no? Dices. El tuyo no. Pásamelo. Listo. Ahí está. Vale, dame un segundito que me está Kenia mandando un mensaje para ver si está y así hablo con La ella. chica a la que secuestraron está por ahí. Sí, sí, justamente ahora. Es Kenia, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, si se puede pasar por aquí que nos comente cómo era la situación allí. Ahora les digo, a ver. Que tengo más número. Mi agenda aparece la página amarilla. Mi teléfono solo tengo en chinos. Sí. Parece que me compramos Huawei, hermano, y se lo roban. ¿Dónde estás, amor? Estoy en el garaje central. ¿Te pillo ocupado? No, pero. Bueno, sí, pero ¿con quién estás? ¿Estás con papi? mi bella. Sí, estoy con Papito, pero me gustaría hablar contigo a solas. ¿A solas? Sí. A ver, pero dime por qué. ¿Ah? Dime por qué. No, por una cosa que quería decirte, la verdad. Es rápida. A ver, ahora mismo estoy reunido con una gente aquí en Paseo. Una pregunta. ¿Sabes el nombre de los rumanos? ¿Puedes? Te voy a buscar. ¿Me oyes? Sí, ahora. Sí. Eso. Sí, sabes que es para hablar contigo de una cosa rápida. Si puedes, si no, no pasa. ¿Puedes venir al Pacific? Está desgastado, chaval. puto ratón. Estoy un poco... Bueno, estamos en el garaje central, pero bueno, si quieres vamos para allá y lo hablamos en persona, ¿vale? Sí, aquí en la playa de... la Increíble, que está del en la dedo, parte delante, ¿sabes? Aquí no, Ok. Aquí estamos, ya nos ves aquí un grupo, Ok, ¿vale? ok. Vale, pues ahora vamos para allá, ¿vale? Ok, es hora. Tengo el ratón, tiene una hendidura aquí del dedo, chaval, de meterle el dedo ahí, en la esquina. Ahora ya está un poquito tocadito, pero... bueno. Acabo de darme cuenta ahora, Bueno, chaval. ese favor te lo vamos a hacer gratis, ¿vale? Simplemente le vamos a quitar lo que tengan encima, hermano, te lo entregaremos, lo que sea, pero no queremos tampoco gente así que se dedica a hacer esas gilipollas por ahí, ¿sabes? No, porque ya os digo, hoy mañana, Sí. hoy por ti, mañana por mí. Yo sé que Si le esos gusta forzar chavales- gente, hermano, le vamos a enseñar lo que es que le fuercen a alguien. esos chavales cualquier día, si ya fue a otros, pues algún día os va a tocar a vosotros. Y ya sé que vosotros arregláis rápido el problema, pero yo por eso os puse en preaviso ya de lo que hay. De hecho, aquí línea presente, el detalle que Sí. nos pasó con uno de ellos es que
Creo que andaba haciendo gilipollas con un traje, ¿no, Lina? Delante del hospital. Ah, sí. Si se puso delante del hospital el primer día que llegó Lina, antes de que la fueran a trabajar, se está ¿Ayer? cambiando. Sí, ayer justo. Se está cambiando el outfit para poder estar molestando en todos los sitios. Madre mía. Sí, que se intenta hacer un poco el que pasa desapercibido cambiándose, ponerse unas pintas que no son nada de lo que él es realmente, ¿no? Sí. Vale, entiendo. A ver, Luciano. Se me acumula el trabajo. No pasa nada, hermano. A ver si llega ahora la chica y si quiere hablar con nosotros y si no, pues sin problema. Pero más o menos ya estamos un poco al tanto de cómo va la cosa. Lucy, se me está alargando un poquito. Si quieres cerrar y estás solo, vete a junto. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Cómo que una chica que te ha hecho fotos? Ah, vale, me dijiste eso, encontraste tu fotógrafo, ¿no? Escucha una cosa, tienes que tener cuidado que normalmente a altas horas están habiendo policías encubiertas por los locales, ¿eh? Por eso mismo, pero ten cuidado igual. Venga, dices que te vas en media hora. Yo intentaré acabar antes de media hora, que quiero verte antes de que te vayas. ¿Vale? No puedo meterme rápido, que estoy fuera de trabajo y si ficho, ya sabes que después del ayuntamiento me tira de los La playa me relaja. Así es. Sí, ¿cuándo no estás relajada tú? Eso, yo en cuanto acabe aquí te llamo. Se quita hasta los tenis para sentirse el contacto con arena. Claro. A ver si viene para casa, Jaime. Con las bolas. Pues yo ya con mis propias manos, bueno, con mis propias manos no, me fui con uno de mis trabajadores de seguridad del CAO, los pillamos un día detrás del hospital antiguo, los llevamos de excursión a ver los cervatillos y le quité un poco de información, pero nada relevante. Después dejé que mi chico, un rumano que vivía conmigo, que es grandote, que es de los buenos, rumano bueno, no tiene que ver nada con ellos, ni de su clan, ni de nada, estuvo trabajando para nosotros, pero ya no está. Le dije que se encargase de él, le dije, dale unas hostias, y lo dejó inconsciente y estuvo una semana en el hospital. Pero rápido volvió a las andadas otra vez, no le valió con eso. De hecho, yo cada vez que lo veo le digo, ¿no te han llegado las hostias que te han dado arriba? ¿Quieres ir a ver los cervatillos? ¿Quieres ir otra vez de safari o qué? Y el tío le da igual, se la suda. Se lo digo así para no decírselo delante de la policía, en plan te voy a llevar al monte, y el tío se la suda. Así que a ver vosotros, y a lo mejor os verás a todos vosotros, empezarle a quitar la piel a tiras, a ver si así ya empieza a respetar al resto. Porque él siempre está, ¿por qué no me respetáis? ¿Por qué no me respetáis? Y yo, muchacho, primero tú respeta, para que te respete. El respeto se gana, no se regala. Pues eso es lo que tiene que enterarse ese gilipollas. Pues seguramente, hermano. Joder, pues anda que no debe de tener el hueso molido, porque mira que nos llevó tundas, ¿eh? Uf. Ay, Dios. Pero gente tonta ahí en todos lados, hermano. No, bueno, a ver, yo personajes así no me he encontrado en la ciudad como ellos, tan tocacullones, de esto que parece una mosca cojonera aquí al lado del oído, ¿sabes? No hay cosa peor. Bueno, no te preocupes que esto se va a solucionar. Pronto, además. Me alegra escucharlo de esa manera porque he escuchado sobre esos chavales tantas veces esa frase. Eso se va a solucionar y al día siguiente ya estaba tocando los cullones por el CAO, por allí, por aquí, por allá. ¿Suelen estar hasta ahora también, hermano? Es que está hasta estas horas, sí. Suelen estar. Pues nos ponemos a ello. Gimnasio, ¿no? ¿Están por zona gimnasio? Sí, suelen estar por allí, por donde está Culvis y todo eso. Aparte, Ok. mira, podéis, con todo mi respeto, señorita, y bueno, Lina también lo puede hacer. A Lina le cogían el teléfono antes, ¿verdad, Lina? Sí. ¿Que te Y cogían el teléfono? podemos utilizar a una persona del sexo femenino para que a lo mejor piquen de pajeros, pues yo la putana, y es cuando a lo mejor podéis echarle la res. Porque evidentemente después de lo que han hecho hoy van a estar
con los huevos pequeños y pegados al culo. Bueno, pero yo lo llamo número oculto. Que y va, me lo hermano, han hay gente cogido, que o sea. después de esas cosas se siente más grande. Eso ya te digo yo. No lo sé. Pero Hay gente para todo, hermano. eso de intentar abusar de esta mujer, no se lo voy a perdonar. Iba a dejar que hicierais todo vosotros, pero quiero verle la cara de ese fillo de puta. Yo también. Ella es la Mira, que ahí está llevando. viene. Sí. Ahí viene Kenny. ¿Qué dice mi amor bonito del alma? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. ¿Puedo hablar contigo allí en Chipana? Sí, claro. Ahora sí. Ay. Sí, claro. Bueno, A ella la han pegado, hermano, si no tiene cara de romper un plato. pues sí, a ella. A la misma. Yo esa gente cogía, pegaba un tiro en la cuneta. Va, hermano, vamos a ponernos todos aquí y nos hacemos un fotón, ¿no, tío? Por ahí pegado, por ahí se pegado, señores, vamos a hacer un fotón. Ponelo mirando hacia Mola. Yo me pongo ahí agachado. A ver. Ponelo así, mirando hacia Mola. Espera. Ahí. Díselo. Flaco. ¿Quién está sacando la foto? ¿El chino? Pégate un poco más. El chino se hace la panorámica. Era mejor el... Pégate, Chino. Gallego, ponte al lado de Fari, Gallego. Chino, ponte ahí en medio, chino. Era mejor el Didi, que tiene mejor Dejó- cámara. Chino, Dejó échate el para atrás. dejó el móvil en la arena, chino. No te- Claro. Claro. No te imaginas, Chino va a salir con ojos serranos, te digo yo. A tomar por culo, chino. Vamos. Corre, corre, Chino, corre. Vente. ¡Corre, Chino, espabila! ¡Chino, corre! Dice, putata. Patata por los niños. Oh, qué fotón, Dios. ¿Han salido putos? Seguro. Hermano. Claro, seguro. A ver, hermano. Yeah, baby. Durísimo, enseña- hermano, lleno de arena. Por los niños. Por los niños, madre mía. No será waterproof de esos de los chinos, ¿no? De waterproof, de eso no es waterproof, Claro. No, eso no era sandía waterproof por los niños. Watermelon. Ah, joder, no, qué perdido estoy por los niños. Que lo sepa yo que soy marroquí, me cago en puta Dios. Si yo soy gitano, ¿qué hacemos por los niños? Botón. Puto chino que la hace cuando estoy dejando el móvil en la arena. Oh, sí, escúchala, que ya parece un poco parecido. Yo tampoco parecido, así claro. Qué grande, Chino. Sí. Y con los móviles esos que tiene ahí en su país por los niños, si es que madre mía. Por los niños. ¿Ah, por los perros? Por los niños, claro que sí. Fuck police por los niños. Ah, claro. ¡Ay, voy! ¡Ay, perdón! Toma. ¡Ay, perdón! Le da un partida flaco, ¿Me guacho. quieres dejar más flaco? Que se me va a salir la tripa por la espalda, tú. ¿Sale tripa espalda? Ahí estamos. ¿Dónde vas, Didi? Ponte para la foto. A ver, para no tapar a Jesús. Echa un poquito para el lado aquí. Ahí está chulo. Tranquilo, flaco, tú no tapas a nadie. Hijo puta. Hijo de puta por los niños. Oh, qué cabrón.
Lin, ponte en medio, hazme caso, hermano. Tengo la boca seca de este tabaco ya. Ay, ay, ay. A ver, Didi, ponte más a un lado, ponte al lado del gallego. Así Chino, te veo mejor. suelta el móvil, chino. Duro, duro, duro. sin carrete? Uy, ya estaría. ¡Ah, madre mía! Ya estaríamos. Lo duro con lo duro. Hermano, ¿vamos a Claro algún que lado sí, que me haga un Tony. simpa o qué? Yo te quiero hacer chimpa. Vamos de fiesta, hermano. ¿Vamos al gabinete de detectives? Sí, a meternos de detective, ¿eh? A hacernos un simpa allí por los niños. Vamos para allá. Yo me lo hago con 2 cojones, hermano. Que te diga que nos fuimos Hostia, que ese gallego tirando nos metimos estampa. en un reservado en el Bahamas. Gallego, que me resbalo. En Ay, una, madre mía. Jesús, nos metimos en un reservado en el Bahamas, que es donde la pecera esa, pedimos no sé cuántos chupitos y me fui sin pagar. Madre mía. Pagué el otro día la factura, que era de julio. Que esperes del Bahamas, ¿ves? Mi colega. Va a venir ahora el hermano de Kenia también por aquí, chicos, si os parece bien. Sí, no hay Es problema, el, coño. es el- es el otro chico que estuvo colaborando conmigo esa noche buscando a los otros. Vale, y si quería contarnos más o menos lo que vio allí. Sí, es por eso que ahora lo está avisando para contaros todo lo que ha pasado. Vale, de puta madre, así sabemos un poco ya sabe- de por qué tirarle a ellos, ¿sabes? A mí lo importante, ya me lo he dicho, o sea, reconocería dice que el que le ha intentado sobrepasarse con ella, hubo otro que lo quiso evitar, pero yo ya le dije que es igual, que Sí, es sí, igual que lo intentar evitar, o sea, da igual. Si uno lo intentó, eso ya es lo que... Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Muy buena. Pues nada. Kenia te llama, ¿no? Sí, sí. Dale, mucho gusto. Encantada. Bueno, nosotros, mira, Lindao, Cone, yo Flaco, el que está sentado Fari, el de atrás Jesús, el Santi, el de mi derecha, la chica de pelirroja acá, el rubio se llama Franco y el de atrás Didi. Se me olvida. Bueno, pero al menos nos hemos presentado, hermano. Sí, por lo menos por educación. No, Los chicos de la fuente, más fácil. Sí, básicamente por los niños. Ok. Pues encantada, la verdad. Igual, aquí estamos para que nos comente un poco la situación y la verdad que no nos mola un pelo, ¿sabes? Ya. Es que encima son personas ya bastante reincidentes. Aparte que podía ser tú, o podía Exacto. ser Lina, o podía ser cualquiera de los de alrededor. Yo a mi gente no quiero que Ahí me está. metan. Es que el problema es que estamos todos en peligro, coño. Te quería hacer un par de preguntas sobre respecto a eso, si no te importa hablar del tema. No, pregunta. ¿Tú le hiciste algo a ellos como para que te cogieran a ti por algo? No, la única conversación que he tenido en mi vida con ellos fue justo cuando estaba contigo, Jan, Sí. Bueno, estaba contigo en el Lo CAO, que os fuera. lo que os conté del parking antes. Ayer atrás. Exacto. Yo La les única prohibí la conversación. entrada, les prohibí la entrada. Yo siempre mando a los empleados, a los camareros por adentro cuando hay un conflicto de ese estilo. E intento solucionarlo. ¿Sabéis qué voy a hacer? y en ese momento Me lo voy a hice, comer yo una lo reconocí, banderilla y me picante. quitaba la entrada. Nos fuimos Es hacia la entrada. hora de la banderilla. Recuerdo que uno de ellos dijo, joder, no sé qué cojones le decís aquí que nos dejan entrar. Bueno, pues yo pensé que se iban, se aparcan, dan la vuelta, se ponen delante mía, italianos de mierda, no sé qué, se van hacia el parking y yo a partir de ahí dejé de prestar atención. Pero un par de minutos después me acerqué al parking de atrás y llego allí, encuentro a ellos pues faltando al respeto a Kenia, insultándola, diciéndole a las de Dios y Kenia diciéndole porque venís aquí siempre a montar escándalo, siempre a montarlo, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Y yo ahí tuve que darle 3 segundos a que se fuese y si no le volaba la cabeza. Desencendí el arma, le pegué un tiro a la puerta del coche y se fue. Vale. Y hasta ahí. Y desde ahí, a partir de ahí, ya después me llegó el mensaje de Kenia diciendo que la habían secuestrado. Este tinha certo de Está todo gilipollas, menos de Flaco. italiano. Es una gilipollas que lo primero que hace tú cuando secuestra a alguien es cortarte comunicaciones. Pues no le cortamos Pero bueno, comunicaciones, es normal. Son tan retarders que no saben ni hacer un secuestro. Importante es poner la intención. Vale. coño. Como si yo pongo Momento. acento de algo y sale como el culo. Cosa que nos interesa. Pero sí, para saber. medio rumano. ¿Te utilizaron algún arma de fuego durante el secuestro? Oh. ¿De Kenia?
Espera, que estoy recibiendo una llamada. Espera. Ah, sí, no te preocupes. Dime. Ah, vale, estamos abajo en la playa. Soy como un dragón ahora mismo. En el Pacific, en la playa, en abajo. ¡Oh, pica! Dile que busque a los chicos más guapos de la playa y ya está. Que busque a un grupito de chicos guapos y chicas guapas. de la Me voy a comer otra. No, sí, es que se ha confundido el sitio, se ha ido al Tropical. No jodas. Sí. Joder, tu papito está un poco desorientado, ¿eh? No pasa nada. Ahora viene. Bueno, síguele contando. Bueno, ¿qué me estabas preguntando? Perdona, lo siento. Si no, no te preocupes, coño. Si utilizarán algún tipo de arma de fuego. No, en ningún momento. Si en el hipotético caso los hubieran llevado encima, no las han utilizado. Solo tenían cuchillos en las manos. Solo. Vale. Y Sí, a lo durante el mejor secuestro y tal, no enseñaron ningún arma, no la tenían en la espalda, en el bolsillo, Nada. ni nada, ¿no? Nada. Son unas papanatas al final, pues. Sí, bueno, le va a salir caro la broma, porque si no tienen ni para defenderse cuando le caigamos. Bueno, era un poco para saber más o menos contra quién debemos, ¿sabes?, a encontrar. Pero si no tienen ni arma de sí, fuego, la verdad es que eso, esto lo va a hacer claro. coser y cantar. Flaco, lo que quería saber es si ibais tener algún tipo de problema, digamos, de que os iba a costar. Mira, es un coser y cantar para vosotros, ya os lo digo. Vale, tema de cara y eso, ¿sabéis la cara de alguno? O fotos o algo. Yo sé cómo ¿Tienen es la cara Instapic? del chico este, del rumano, del que estuvo amenazándome. Espera, que fue- Kenia, ¿tú no tienes ningún amigo que sea policía? Bueno, policía no queremos nada, ¿eh? Nada de nada. No, pero aquí hay mucho policía que le sueltas un sobrecito y te abre el iPad y te dice, mira, esta es la foto, bla, 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 bla. Tú ya me entiendes, ¿eh? No, pero podemos hacerlo fácil, mira. Vosotros tenéis la aplicación del Dark Chai en el móvil. Bueno, yo me puedo enterar a ver si cuando me ponga el servicio. Es verdad, no había caído, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Por si esta noche no lo encontramos, vamos a crear un Dark Chat en el que si llegan a ir a vuestro bar o lo que sea, vais a coger el Dark Chat, porque eso es indescifrable, ¿vale? No van a poder nunca, aunque cojan el móvil, leer esa conversación. Cogéis y decís, mira, están por aquí o lo hemos visto por tal. Y nosotros, cualquiera que esté de aquí de nosotros, va a leer ese Dark Chat y va a ir a por ellos. Da igual que yo esté dormido, que esté dormida, tal, ¿sabes? Ya saben lo que tienen que hacer. O sea, lo suyo es que cojáis por ahí, que no va a haber ninguna manera de que lo lean, y nos lo digáis. O sea, donde estén, nos da igual donde estén, ¿sabes? Si van a por mí, expresamente a por mí, van a ir al cabo a tocarme los pullones porque saben que estoy allí y tal. Ellos no saben por dónde me muevo ni saben dónde. Pero tienes que ser listo, hermano. Coger y hacerte un poco el, yo qué sé, el ofendido, hermano, lo que sé. Tardas un poco, le entretienes, escribes por el Darcha y se le va a cortar el rollo porque le vamos a llegar ahí en un segundo. Sí. Yo digo por si esta noche no coincidimos con ellos. No, yo creo que esta noche van a estar escondidos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Algo para invitarlos por acá, chicos. Ah, Algo todo bien. para tomar. Todo bien, gracias. Buah, yo me he quedado fino del pitufo ese, hermano. Joder, no veas. Mira, nos ha pegado una pitufada aquí que creo que vimos gárgamelo todos, ¿eh? Sí, yo vi algo por ahí por los males, era como ir a Yo avisé que era fuerte. Joder, pues sácale grados a pitufo. No, Oye, una pregunta, brother. ¿Qué pasa con el helicóptero ese? Porque como siga pasando por aquí, le voy a volar la... esto es Como patrullaje siga pasando marítimo, por acá, hermano. Voy a desarrollar un super salto, voy a subirme encima del helicóptero, lo voy a tirar. Así Es nunca que- más pasa por acá porque me tiene harto que todas las horas pasa el mismo helicóptero por el mismo Está lugar. bien eso, hermano, por si se queda ahí una orca en mitad de la arena, Claro. ¿sabes? Un Vale, desliz, una por canonda. por si hay gente Esperamos cogiendo que no sea coquinas servicio en el boyero. espigón. No lo Sí, pones, ¿a ti no sí. te gusta coger coquina en el espigón, hermano? Y concha fina, muy buena. Madre mía. Dios mío. Chicos, voy a estar por allá, ¿ok? Cualquier cosa me avisan. Venga, Perfecto. Hostia, otra pregunta que se me viene a la mente. Diga. No, a ti no era, pero te lo agradezco. Gracias. Papitos, si están ahí arriba. Sí, creo que sí. ¿Sabéis si trabajan en puede algún ser, sí. establecimiento o algo? ¿Alguno de ellos? Si trabajan. ¿Dónde? Yo es que los veo siempre por la zona del Curins de gimnasio. Te insisto, me pongo en las pesas, a hacer pesas y me aparece a hablar, el gilipollas. Siempre. Uno de ellos me dijo que trabajaba en un mecánico o algo de eso. ¿Y no tiene foto ni nada? No, ¿Cómo ¿O puede sabes ser cómo se esos- llama? esos Instapics, Kenny? ¿Cómo se llaman esos Instapics? no lo sé. Es que uno me dijo que estaba trabajando en un mecánico. Que yo no le pregunté, directamente él me lo dijo. Y yo digo, bueno, pues ¿Y qué pintas tenía cuando se acercó a ti? ¿Era moreno, rubio, a ver. blanquito, negro? A ver, cuando me secuestraron todos iban completamente de negros. Pero yo sé que cuando los vi en el coche
Kenia, ¿te suena el nombre de Lorenzo Barreto? ¿Conoces? Ah, no, no, ahora mismo no. Es que no, ese es argentino, no. Es que uno... Yo recuerdo el primer día que los conocí, que uno me dijo, o sea, que era rumano, pero empezó a hablarme en italiano. Yo le dije, ma, que cazzo tú hablas italiano. No, porque yo entiendo el idioma tal, pero yo soy rumano, no sé qué, no sé cuánto. Por eso que era... El Cristinica, tiene que ser Cristinica. ¿Qué pasó, 100%. papi? ¿Qué pasa, hermano? Vale, Cristinica aparece en esta pic como cristinica.dabu. Es ese rumano, ese es rumano. Ese es uno de ellos, 100%. Ese, mira, mira, es que Claro. es retrasado mental, mirarle Y la ahora camiseta. mirad a ver a la gente que sigue. Siempre anda con esa camiseta por la calle. Bueno, cuando no se pone en disfraz para querer entrar en un local que está vetado. Cristinica.dabu. Ven aquí. Ahí tenéis la foto de él. Y encima pone lo de digo, what, que siempre dice esa frase el gilipollas, pone ahí en la foto. Sí. Vale, sí, ya. Yo ya no sé sé quién si es. darle like y todo, es muy gilipollas. Y sigue a uno que se llaman Aaron y a otro Maeve. No son, no Escucha, pueden ser de ellos. lo sigue el Orni, no trabajar Sí, allí. Y sigue a Hornis Humi también, que eso debe ser un negocio, ¿no? Sí, el Horny es un negocio de... Demasiadas pistas, yo creo. Bueno, ya sabéis quién es. Vale, el Cristinica ese sí que lo sabemos ubicar. Espérate, ¿cómo se escribe ese nombre? Cristinica. Con Cristinica, pues Cristi. Cristinica, con dos es, Cristinica. ¿Cómo suena? Ah, vale. Te va a aparecer solo uno que pone cristinica.dabu. El Aarón no es el camarero ese que está ahí arriba. Pues no lo sé. Ese es. Ese ¿Es es. verdad? Sí, 100%. Ese fue el que te intentó Sí. abusar de ti. Sí, ese es el que me empezó a hablar mal y me empezó a pegar, sí. ¿Fue el que te intentó abusar de ti, Kenia? Ah, es que iban todos con máscara, pero... Da igual, van a no lo chupar sé si fue todos. él. Van a chupar todos por él. Da igual, que chupen todos por él. Chicos, ¿os puedo pedir un favor? Encontréis cuando lo encontréis, pues como os dije, lo podéis traer vivo y que se encargue ella de hacer lo que quiera ella con ellos. Ujú. Sería mucho pediros. Vale. Que No, va. que va, que va. Perfecto. No, lo agradezco, porque así por lo menos que se descargue ella y que le explique cómo se trata a una mujer. De puta Eso madre, es. nos parece bien. Pues me alegro, chavales. Gracias. Perfecto. Bueno, pues papi, a ver, te voy a presentar. Bueno, Link, que yo tampoco me voy a... Bueno, desde algunos ya me voy acordando. Si hacéis la presentación, está? papi Rosca, ya os presentáis, ¿sí? No. Habla Grita. para afuera, papi. No escucho. ¿Qué pasa, hermano? Ese es el papi que yo quiero, ahí está, sí señor, con energía, azúcar. ¿Qué es lo que? Vamos. Esa, Mi esa, nombre esa. es Papito. Mucho gusto. Hermano aquí de mi hermana, Funko Pop. Ustedes la conocerán como Kenia. Yo la conozco como Funko Pop. ¿Por qué? Sí, llevan toda la vida llamándome Funko Pop y sigo preguntándome el por qué me llamas Funko Pop, de verdad. cariño. Ya, pero ¿por qué? Entre todos los nombres, ¿por qué me has puesto Funko Pop? ¿Por el cabezón que tengo tan grande? Hostia. Madre mía. Entonces, Esto no es muy serio, ¿eh? amigos, No me raya quiénes son esos del pañuelo trabajando gris. en taxi, pero Estos dos. ya hemos compartido un diferente trabajo cada uno. Esos no Ellos serán de trabajan los... en el Tropical y yo ahora trabajo en el Caos, pero seguimos siendo amigos, que lo importa. Está bien, coño. ¿Y ustedes son? Lin. Shino Lin. Este es Cone. Este se llama Fari, el de atrás de la chaqueta negra. El de atrás mío se llama Jesús. El de mi lado que está fumando se llama Santi. Yo soy Flaco. El rubio Franco. El de atrás Didi. Y ella pelirroja acá. No, pero yo sé que te veo flaco, ¿verdad? Pero ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre no lo digo. Me llaman Flaco, hermano. Ah, vale, no. O sea, yo pensé que tú decías que soy flaco de, ¿sabes? Bueno, a ver. Que yo también. Me doy cuenta de que lo estoy. Peter es un cachondo, de verdad. ¿Tú sabes la risa No, que yo me voy a echar con este hombre ahí en el local? Mira, Lo acaban de son sacar, estos. ¿no? Grande. Yo pensé que lo digo como, no, yo soy flaco. Pero mala mía.
Bueno, pues no sé si ya se enteraron de lo que le hicieron a mi hermana y en verdad. Sí, por eso estamos aquí, gracias hermano. por ayudarnos para poder resolver eso, en verdad, porque Sí. son gente sin pudor, porque hacerle eso a un pana está bien. Me hubieran atracado a mí y me hubieran querido un puñalón, lo entiendo. Pero a la chica, di que porque le hablo duro en un local, eso es estúpido. Y ojo, que el que le habló duro fue él, no fue ella. Lo que pasa es que ellos como dijeron a este es un hombre, tiene pistola, no nos vamos a poner con él. ¿Fueron por quién? Con la pobre Funko Pop. Pues se la vamos a devolver por 10, hermano. No te preocupes por eso, vaya. Para eso Lo estamos, tío. agradecemos. O sea, no hay más. Gente así no se merece estar viva, la verdad. Y a mí me da pena porque yo la vi cuando la estaban secuestrando y no podía hacer nada. en verdad. No, la cosa no es lo que le secuestran, es lo que le intentaron hacer luego, ¿no? Eso ya es lo más Eso es heavy. lo más importante. Lo de secuestro Sí, ya sí, ahí, ya para mí perdió importancia. Que querían quitarle la ropa. Hijo de puta, no. Sí, esas cosas ya la verdad es que no son de persona, hermano. No, Si son, muy feo. si son animales o insectos, pues le trataremos como tal, vaya. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama entonces el Critinica Dabu? Oh, hay un moreno que me lo acabo de encontrar, que él andaba con ellos, ¿verdad que sí? Un moreno de una gorra negra. Lorenzo. ¿Dónde está? Lorenzo. ¿Dónde lo has visto? Nosotros lo vimos, él nos estaba siguiendo a nosotros. Ah, Porque nosotros como andábamos cierto. buscando en la playa y él nos estaba siguiendo. Y esta se puso a hablar muy duro. Y cuando, perdón, digo esta de cariño, no creo que de cosas. No, malas, tranquilo. digamos. Tranquilo. Y Funko Pop habló duro. Vamos a darnos un paseito por aquí. No vaya a ser que haya algún chismoso. Dime. ¿Dónde te has metido, gallego? Yo estoy dando una vuelta por aquí. No vaya a ser Escucha, que haya algún chismoso. métete en Darcha llamado Rumano, que ahí estamos con esta gente. Por si siguen lo que sea, que nos enteremos y le caemos. Rumano, a secas. Rumanos, con ese. Ah, vale, ok. Minúsculas Vale, todo. Sí, todo minúscula. Ok. Yo voy ahora para ahí. Ok. ¿Y ese quién es?
Este es de ex liga de ellos. El Didier. ¿Es amigo de ellos? Sí, el Didi. ¿Es amigo de los rumanos? Que no, de ellos. No, ese Ah, es vale, nuestro. coño, joder, ya iba a ir a buscarlo, No, hombre, por eso. Joder. No, vaya, si fuera de los romanos hacemos aquí un lanzamiento de piñata para el mar. con él. Bueno, pues chicos, yo no sé si hay algo más que decir. Espero que no. Tenemos todo, ¿no? Contratos, todo eso. Kat, te veo un poco namaste, ¿no? Estás un poco... Es que me gusta mucho la playa. Ya. Pensaba que estabas en plan namaste para aguantarte un poquito de la rabia que llevabas contenida de antes, pero bueno. Eso también, ¿no? Tranquilo, eso se me quita con otra cosa. Ah, ok, entiendo. Siento ahorcar rumano. Empieza. Sí, yo creo que más bien proyecto, ¿cómo es? Limpieza y plaga de bichos. Eso es. Exterminio. Exterminio, Ujú. sí, exacto. ¿Pasa, Didi? ¿Pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues bien, relajando. ¿Y tú qué? ¿Separándote del bullicio de la gente o qué? Sí, que tengo la cabeza con un bombo, ¿sabes? De tanto currar Claro. la radio, etc. Ahora Normal. mismo, ¿sabes? Tienes Más que lo estar del picoteo y tal. reventado. Nada, Estamos vida, loco. yo me salí por aquí a dar una vuelta a ver si había alguien por aquí Sí, y chismoseando. aparte que se entere K y los demás, ¿sabes? Ya con eso me sobra. Lo que diga Claro, ahí, claro. pues, se hace. Obviamente. Por eso. Y que algunas Nah, veces me apetece, ¿sabes? Sí, claro. A esa gente habrá que pillarle y a ver, darle un... Sí, que espabilen, que no se puede ir por la vida así. Eso de una hora, eso nos ponemos y en una hora lo tenemos, tú sabes. Sí, claro. Y más si no son... Si no son nadie. Literal. Sí, es que... No sé qué hacen con su vida ahora. La gente no valora su vida. Una mierda. Se la Porque ya te pelan digo. todo, loco. A veces eso es para cogerlos y dejarlos en una puta cuneta tirados. Tal cual. Que bueno, también, bueno, nos estamos fiando de lo que dicen estos porque son colega, la tía es colega nuestra. La rubia del vestido negro. Si no, tampoco me fiaría de unos desconocidos, ¿sabes? Igual quieren que le hagamos el trabajo sucio. Pero bueno, en este caso no creo que sea. Pues sí. Pero, en plan, ¿qué es lo que pasó realmente? Que secuestraron a esa última que llegó, la rubia esa que llegó, y la intentaron forzar. Ah. Y es que he sacado el móvil, bro, y me han llovido los números, no sé por qué. Sí, bueno. La peña es así, es muy propensa a compartir sus números. Y... Yo no le he pasado el número a nadie. Ah, no, hombre. Estaba ahí mirando el móvil, tranquilo, de chilling, pero forzándole... ¿Quién? ¿El Cristinina ese? Sí, parece ser que sí. Necesita maldito. Yo qué coño sé. No sé si fue él o alguno de los que estaban con él, pero alguno de los que estaban con ellos, él lo intentó hacerle cosas. ¿En serio? Parece ser, no lo sé. ¿Pero estos son algo o...? Eso es lo que quería saber yo, pero no creo. Si dice que solo son 4, ¿qué coño van a ser? Que andan con cuchillos por ahí. No. Es raro, sí. Serán unos randis de mierda que están por ahí liándola. Pues sí, pues... Cuando ustedes queráis nos ponemos a eso y... Sí, lo liquidamos en un momento. Nos quitamos una mierda de encima de la ciudad. A tomar por culo. También tenemos que procesar, ¿no? Sí, deberíamos terminar. A ver, algo sacamos. No sé, 500 o así, pero... Creo que en el barrio hay 700, 800. Sí. También te digo otra cosa. Bueno, ya hablaremos después. Seguramente. Sí, de lo de lo que se vendió, ¿no? Sí.
O sea, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno. Y aparte, es que no sé, a 85 encima. Claro, no tiene sentido. Yo se lo dije, ya hablé con K, pero bueno. Pero ahora los family me han pedido 500 y le he dicho Claro. que no. Claro, y Neo nos cogería 500 al día también, y no hay. Pero es, yo qué sé. Bueno, ya está, mira. Y esos últimos que llegaron ahí, del pañuelo gris, esos a mí no me tienen buena pinta. No sé quién coño son. Pero bueno, están con ellos, están colegas de ellos. Pues sí. Pero nos movemos, ¿qué hacemos? Sí, sí, nos ya vamos ya, están subiendo, ya nos vamos. Pues vámonos. Hoy día movidito, hermano, hoy de todo, Digo. Todo lo que renta, en verdad. Venga, brother. Hasta luego, que vaya muy bien. Bueno, caballero. Adiós. No Venga, buen vuelvas a día. tomar pitufo ya. Hasta luego, jefe, que vaya bien. Chao, chao, gente, nos vemos. Pitufo ya no apetece. Meterse en radio si podéis, ¿vale? Meterse ahí todo en radio. Hostia. El Liverpool, man. A las buenas por los niños. Esto es Madrid, te jodes. Hola, Por los niños, ¿cómo estamos? El Liverpool ese payaso. Toma, llevarse. Nos damos... Vuelvo a tirar. Vamos para Vale. gimnasio, ¿no? Venga. Vamos para el gym. Pues, A mí últimos que han llegado no me huele muy bien, pero bueno. Esos últimos que entraron son los que estaban comprando las cosas para plantar. Con los que estaban con el de los tacos. Vale. Bueno, pero tampoco se les ve tan problemáticos, ¿no? Las pintas que tenían. No digo los de la playa, digo estos que acaban de entrar ahora, que llegaron en la furgo morada A esa. eso me refiero, en plan, los que estaban estando con la chica y todo, ¿no? Tampoco los Ejé. veía con A pintas, los iban que con les camisas. han robado la moto. Bueno, ¿por qué no la parquen así? Es que es más, no la he tenido ni que ganzuar. Mira, hermana, mira. Le fronteo en su moto. ¿Has visto lo de eso? ¿Pero qué hace flaco? Se va a matar. ¿Has visto lo que se A en lo el loco? mejor será de Marvin, a lo Decirle, mejor. bro, que se centre en lo que tengan Los de la Marvin boca visten de hacer. rojo también. Ya. Por favor, Vamos para el gym a ver si están esos cafés ahí. ¿Qué pasa, Vivi? que se centren en algo y ya. Yo me quiero ¿sabes? comprar una moto, Es decir, si decimos vamos a procesar, vamos a eso. Si es decir, vamos por esa gente, vamos por esa gente. Es que cambia de plan cada 2 segundos, ¿sabes? Me pone la cabeza como un bombo. Hombre, claro. Vamos al gimnasio que has dicho que está por allí el tonto polla, ¿qué? Claro, pero a lo que me refiero es tener las ideas claras, Os ¿sabes? recuerdo una cosa. No sé si me entiendes. Ahora mismo somos 9. Si queréis, si los veis en el gym, como si yo me aparto, a mí no me importa, ¿sabes? Justo en el gym no se puede hacer nada por Sean. Aparte... No, pero cogemos y le decimos, hermano, vente a hablar un momentito, tal, no sé qué. Como yo hice ayer con el de los balas. Se lo lleváis al callejón ese de al lado del gym y toma por culo. Lo puedes guardar tú, creo, hermano. Sí, juraría que sí. Tengo la cabeza, me va a explotar, tío. Voy a Sí. tomar una pastilla, creo. Yo le bajo el volumen a la puta radio a tope, tú.
Guau. Ninguno. ¿Se le baja volumen a radio, Gallego? ¿Qué coño? Que no veía bien. Provoca a los tigres cuando cruza por la esquina. Ella se lo ve, que está loca, que te vuelve tiene una chapota. Guau. Pero guarda el coche, Gallego. Yo me voy a quedar aquí un rato. Si veo algo, Madre sigo. mía. ¡Qué bendición, Gallego! ¡Te como huevo! ¿Para qué hay que comprar otra? Yo tampoco, ¿eh? ¿Necesita comer? Voy al baño, vengo ahora. Escucha, ¿quién necesita comer? Invito yo, ¿eh? No me lo decía, que se me anotó. Invita al Fari, dijo. No me lo puedo creer. Vente, te he dicho. ¿Quién coño son los del pañuelo gris? Qué puta idea. La esta, la de antes. Por si acaso. ¿Qué pasa, galleguiño? Pasa, tío. ¿Cómo estamos? Y vengo a sentarme contigo, hombre. Claro. No, es todo trabajar. Desconectemos un poco por aquí, descansemos. Viendo cómo trabaja acá. Me voy a liar un porro. ¿Que sí o qué? Aquí de chill, por niño. Pero, ¿qué? No, estoy bien, la verdad. Ahora mismo estoy fino. Yo sí precisaría. Conmigo. Dale, amigo.
Bueno, también. ¿No contesta gallego o...? Lo que te he dicho que está bien. ¿Qué coño escucho, Música, no sé por qué. Oh, madre mía. Los flacos, ¿qué le voy a quitar los motos ahí? El papito. Madre mía. Y es que claro. Sí, somos ladrones por naturaleza. Claro, macho. A ver. Próxima vez que la deje cerrada, por lo menos que haya que canzuarla, ¿sabes lo que te digo? Literal. Hala, ¿y ese? Madre mía. Otro todo cruzado ahí, pero este es... Están buscando a alguien. Pero... No, tranquilo. No te caigas, cuidado. ¿Esa gente qué está haciendo? Buscar a alguien, tiene pinta. Y por lo que se ve, no creo que seamos nosotros. Ah, pero mira, hay un pañuelo celeste por ahí. Serán los mortadelos. Los mortadelos. Yo no sé, yo miro ese de pañuelo gris, tío, que no paran de hablar por radio cada vez que están alrededor nuestro. Mire, ahora se va corriendo y hablando por radio. ¿Quién coño son esos de pañuelo gris? Pero son los que estaban antes allí, ¿no? Sí, claro, por eso lo digo, que no sé quién coño son. Pues no sé. Mira el Pari y el Didi, los dos allí tirados. ¿Dónde? En el techo del gym. Ah, así son. El Didi está quemado. Mucho trabajo. Yo hoy le he dado caña a todo. Yo he vendido, Sí. he plantado. No me voy a procesar. No hemos zumbado. Me quedé con ganas de haber terminado el procesado. Sí, la verdad. Pero bueno, así también queda hierba para mañana y que pueden ir por la tarde. ¿Qué hace, gallego? Nada, estamos aquí, de chill. No te había visto. Viendo el panorama desde aquí, que se ve diferente. Le robé la moto sin querer al papito, hermano. Lo vi. Y acaba de llegar ahí un machacro ahí derrapando. Sí, pero ese es un tal Limón, me han dicho, que, en plan, que era Está colega un- de los que estaba hablando yo ahí, ¿sabes? Sí. ¿Y qué coño son los de pañuelo gris esos, tío? No son ningún barrio ni nada, tenía el pañuelo porque le gusta, ¿sabes? Ah, bueno, Sí, le he vale. dado una ganzúa y todo, me ha dicho, yo de mayor que no sé cómo tú para robar moto, le he dicho, toma esto, anda y róbate una ya. Joder. Y le he dado mi ganzúa. No, gracias. Fue un partido de tenis ahora, hermano. Podríamos echarnos un airsoft por los niños. Hostia, eso sí me renta, Claro. ¿Vamos todos a un airsoft? A mí me renta por los niños. Os voy a bajar a todos, que lo sepáis. Lo tienes complicado, hermano. No, que va. Entre para darme a mí y que yo te doy antes. Estoy acostumbrado a disparar a palillos en las fiestas. Hijo de puta. Yo no estoy en la feria.
¿Qué ha dicho Chino? Yo daría vuelta por Shula para ver si encontramos gente de Carlicho. ¿Qué ha dicho José Lala con Plesona? Dame una vueltecilla y si no nos vamos a la ISO. Voy a por mi carro y recojo. Ahí vuelve el masacro. Vamos a ver qué pasa con el masacre ese. Ahí está el Gordi. Mira cómo venía. Quémalo, quémalo. Tú. ¿Quién eres, hermano, con esa bandana rosa, Y con esos pectorales, hermano, de tanta comida que me falta a mí. Pero no vea, menuda gorrita, hermano, menuda gorrita. Está guapa, A ver. ¡Hostia! ¡Hostia, hermano! Ahora sí, esta es tu dieta, ¿no? Foque. Hostia, esto entra de una. Ando foque. Chun, chun. Hola, Kat, ¿cómo estás? ¿Cómo Ahí estás, voy. gordito? Muy bien, la verdad. Recién vengo de hacer tareas. ¿Qué? Que No, sí, vengo que fue normal. bien. Sí, me fue perfecto. Pues qué loco. Ahí voy. Bueno, me voy y en un rato nos vemos, ¿ok? Venga. Nos vamos, a ver. No estoy bien que ya nos vamos. Y gracias por el delivery, hermano. No hay problema. Venga. ¿Me ha traído comida? ¿En serio? Sí, me ha dicho, mira, para que veas que comparto. Para que no esté tan flaco. Mira, esta es la Martina. Mírala cómo baila, ¿Qué Bruni. hacemos? ¿Buscamos Estamos al rumano lavando o qué? dinero, pusiendo Sí, dinero. podemos salir. Somos 9, podemos echarnos un 5x4. Voy a por el coche. Yo Ah, ahí sí, solo pero- no apetece mucho. Dejo 4x4. Ah, pues ya estamos listos. Como quiera. Au. Sí, ya, es que me va a explotar hoy la cabeza, bro. ¿Cómo Ángeles? Me voy a robar un coche. Súbele, súbele. Un hueco. Sí, ya creo que ya. Creo, Sí, pero claro, Creo para que no ya no ir completo los dos coches, por si hay que llevárselo a rastra, ¿sabes? ¿Qué lío de los coches? De los Ya, coches. ha ido Didi a robar uno. Me voy yo con el Didi ahora. Vale, como quieras. Yo voy con Gallego. Sí, sí, tranquilo, así nos separamos un poco. Por si pasa algo. Sí, sí. ¿Dónde fueron? No, están a la izquierda en la calle esa de ahí. Estaba atrás el Didi, ¿no? El Didi estaba al lado de la tienda de tatuaje. ¿Qué, hermano? No, el Didi sí estaba al lado de la tienda de tatuaje. Lo tengo yo en mi carro, le estoy llevando a buscar un carro. Ahora, carro. Listo, ok. Claro, no sabemos ni qué coche tienen, ni sabemos nada. Claro. No, van en el del flaco. Van en el del flaco a garaje rojo. Escucha, No, me, no, cago, no, no, me cago en la puta. No nos pueden haber dicho antes que esta tarde estuve con en Casa Empeño. Ya ves por los niños, ¿eh? A la derecha era Gallego por los niños. No, vamos a dar una vuelta por aquí, a ver si lo vemos. Ese va a estar por locales seguro, Gallego. Claro, vamos al caos, ¿eh? Pues si el caos tiene la entrada beta. Claro, ahí no va a ir. Bueno, no sé qué quiere dar por culo.
Nosotros estamos moviéndonos por la zona del Date cabo, una, ¿vale? pásate por Casa Empeño, a ver por fuera si lo vemos. No había nadie, Mira, ¿ya? justo acaba de cerrar. Escucha, solamente está abierto el Antequio y el Tropical. Te marca Antequio ahí. Sí, eso es lo que iba. ¡Upa! ¡Agárrense! Madre mía, este coche no se va, tío. Y luego ya vamos para Tropical. No notáis ni las curvas. ¿Qué va, bro, niño? ¿Qué va? ¡Ole! Hostia, Bueno. toma por culo para choque. Bueno, el parachoque ya se ha ido para allá. Le sobraba, le sobraba. Menos peso. Hay que darle aerodinámica por los niños al vehículo. Claro. Eso está más muerto que muerto, Señoritas dentro por los niños. Hostia, ¿queréis doblete? Ah, no, gracias por los niños. Yo era en moto de lejos. Sí. Ah, yo no, Cachucó, muy buena para mí. Si alguien se quiere ir con él, ¿vale? Sí, yo voy con él. ¿Dónde está? Y tengo otro sultán ubicado en industria, por si alguien se lo quiere llevar. Escucha, pues solamente Lleva está blindado. abierto lo que a este, ¿eh? Porque Tropical acaba de cerrar. Estamos en En el este, barrio, ¿vale? en este somos 4, pero me voy yo con Didi. Vale, y otro se va con el lindado y ya está, ya estamos divididos. Quedamos en el barrio. Perfecto. Ah, me voy yo con Link. Te quedas tú gallego con Franco. Vale. Yo no tengo armas. ¿Cómo que ha dicho? Que no tiene arma. Ah. Bueno, que coja ahora en barrio. Sí. A esta gente no hace Dime, falta. entiendo por el barrio. Ah, no. Aunque lleven a más A que uno ver. en verdad para amenazar y subir los coches, no me Falta alguien, sobra, ¿eh? cargadores, que tengo aquí 4 cargadores. Yo tengo 4 encima encima, también, pero puedo soltarlo, vaya. Yo tengo balas. Tengo 24 balas. ¿Alguien necesita cargadores? No, sí, déjame uno los. Espérate, chino. Blanco. ¿Qué tiene? Tengo los. No tengo, hermanito, gracias. Creo que le hace falta el lindado. Link tiene suficiente cargadores ya. Vamos a la gasolinera de aquí al lado del barrio, ¿vale? Por si queréis venir a esa gasolina. Al lado del Vanilla. ¿Cuántas balas tienes? Yo voy a meter un cargador, te puedo dar uno. Oh, perfecto. Yo tengo 77 balas, con eso tengo sobra, ¿verdad? Otro lado. Ah, bueno, yo tengo mi carro, no pasa nada. Vamos a poner todo lo que la gasolina, señores.
¿Qué quería el del masacro ese? ¿Qué coño miraba? Del masacre no me he dado cuenta. Coño, pues se metió por aquí enfrente nuestra y salió por detrás. Es que estaba lo mío, hermano. Estamos activos, ¿no? ¿Falta algún carro más? No. Sí, otro sultán. ¿Quién y caravana o nos dividimos? Somos 6, faltan 2. Didi, tú estás llegando aquí, ¿no? A la gasolinera. Sí, el problema es que yo no sé qué coño buscamos, que yo no le vi la puta cara. Estamos buscando a... Mira, pon el lista pic. Con Cristi y el último que sale pone cristinica.dabu. Va siempre con la foto que tiene con la chaqueta esa, siempre va con esa chaqueta, hermano, que yo me lo crucé antiguo con esa chaqueta. Habían dicho los de la playa que se iban mucho por el Hornis, ¿no? ¿Qué? Yo reconozco al tío ese nada más que cuando lo vea, Yo no lo vi en mi vida. Yo lo he visto ya, hoy lo he visto otra vez, ese tío lo he visto Estamos igual. 3 veces ya. Y parece que está esquizofrénico. Habla muy raro. Bueno, yo te la cierro y la vuelves a abrir. Adiós. ¿El chino ven dando vuelta a vosotros? Arriba en la tienda esta de los chinos estos, mandarín. No tú, chino, el Taiku ese. Taiku ese, al Taiku, algo así. ¿Están ahí? Yo, si no recuerdo mal, cuando hemos hablado con los de la playa, habían dicho que en el Hornis también iban mucho. Y acabaré de abrir. No te preocupes, yo veo la puerta por ahí, cojones, no te preocupes. Juego Fali. Yo voy con la misma matrícula del otro día del AMU. Espero que no se acuerden. Con la que tiene el Horny no veo nada. Vuela. Sí, creo que no tiene K. ¿Radio K? ¿Qué? Tenía el número que no han dado, ¿no? Sí. Pues llama a ver si da tono. Voy. No.
Bueno, entonces, olvídate. O dejamos de dar vueltas, señores. ¿Qué hacemos entonces? Vamos por el barrio y vemos qué hacemos. Vale. En el barrio, hermano. No se lo cubo. Cubo, pues valió. No puedo dejar juguetes. Hostia. ¿Qué cojones? ¿No acabáis de ver a alguien caer de las escaleras abajo? Sí, mira, ella. La Tessa. Ah, Buena. hola, buenas. Hola. Oh. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos. Hola, buenos días. Todo bien, todo bien. Mira, ahora que somos la polla de ellos, ¿que vamos a terminar de procesar esa mierda o qué? Venga, de una. Pues venga. Ah, flaco, nos vamos para Elson, ¿no? ¿A procesar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hombre, aprovechamos que somos la hostia de ellos y... Lin se va, Y Kai está trabajando. ¿Y Didi dónde está? dando vueltas por ahí. Ah, vale. Bueno, pues entonces sí que ¿Vas sé. a decir tú, Didi? Sí, Didi va a estar de chill, que estaba cansado, me dijo. Pues no sé, como digáis, como veamos, a ver cuántos somos. Yo si voy procesando me voy a dormir, Porque... Estoy ya casi cao. Y es posible que también, Yo me estaba llegando a dormir. Bueno, pues nada, iros al Airsoft si queréis. Mary, Mira la casa de entonces. muchísimas gracias por la raid. ¿Qué tal? Yo proceso si hace falta. Yo voy a estar. Lo que pasa es que mañana me tengo que levantar a las 10. Bueno, pues entonces vete a descansar, coño. No, pero hermano, tampoco yo qué sé. Que sí, lo tengo jodido. pero que hay sobre cosas que hacer, me pongo a vender y ya está, me da igual. Oye, yo le... Buenas noches. Ya, venga, Que al final se van a ir unos cuantos. Ay. No, pero Muchísimas gracias, Mary. Yo qué sé, por ejemplo, Muchísimas Tessa gracias. está, ¿no? Tú te acabas de despertar. Sí, Si no, nos íbamos a vender nosotros como quieran. Claro, y Jesús también. Jesús también, somos 5. Sí, pero... Didi 6 si viene. Con 6 ya basta, hermano. Sí, por llegar, sí, claro. Somos Sí, 4. No somos malos disparando tampoco, ¿sabes? Claro. Pues bueno, a ver. Pero es que Didi no sé si le apetecerá. Voy a dejar armas, ¿vale? Claro, los que se vayan, dejar las armas aquí, Sí, ya deja. Pari, cabrón. que dejar almacén para vosotros. ¿Quién de vosotros dos dispara mejor? Porque tengo una Walter y una cerámica. Ahí yo tengo una... Ah, ¿tiene ya una cargada? Es SNS. No, ¿cómo va a tener una SNS, hermanito? Nada, con eso no. Te doy algo bueno. Esos son para los amos. ¿Cuál es mejor entonces? Toma. ¿Cargadores hay? Quedan 4 aquí. Vale, pues... Pillos. Bueno, yo voy a duerme. Mañana hablamos. Venga, descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Toma, hermanito. ¿Tú te vas a dormir también? Agarré una... Vamos a ir a procesar. ¿Tú vienes o quedas? ¿Te quedas en el gym? Vamos a ir a procesar. Sí, vamos de uno. Ah, vale, pues vente para el barrio. ¿Tienes que venir o te voy a buscar?
Estoy con los chicos. ¡Ah! Ok. Perfecto. Vale. ¿Vamos a comprar vendas? Vale. Yo es que no gasto vendas, tío. No sé. Yo sí. ¿Alguno sabe cuál es mi numerito ahí de DNI? Sí, 243. Gracias. ¿Tú tienes vendas de sobra? Aunque Yo sea no llevo, no llevo. Vale. Nunca llevo. Llevo un par de canutos y me llega. Vale. Soy duro como me una puta pasaste, piedra. me pasaste una pipa, ¿no? Sí. Pero coge pasta si quieres, vamos a comprar. No, no pasa nada, coño, con los canutos también tiro. Jesús, tú vas a venir, ¿no? Tú también vienes a procesar, ¿no? Sí, viene Kat también, ahora vendrán para aquí juntos. Uf, estoy cansado. 3 días llevo unos días que con la espalda. Nada, cogemos el mini, cargamos el mini y procesamos. No sé cuántos somos en total. Somos 7, creo. Bueno, pues procesamos 4 y vigilan 3. 2 en un lado y 1 en otro. Ok, sin problema. Un momentito. Ay, me cago en. Estoy curtido, ¿ves? No me baja ni la vida. 77 y 80. Bueno, vamos bien. No sé. Pipas de las buenas. Yo no sé dónde están. Bueno, tendrá el flaco una. Imagino, esta no hay que guardarla aquí. Hay que guardarla allí. Hay 800 de hierba. Me apetecía vender, tío. Es que no hay tiempo para todo. Casi 700.000 pavos, Ojo, cuidado. Nah, es que el Didi está a otro nivel, macho. El Didi está a otro puto nivel, el cabrón. Necesitábamos a 2 o 3 más así, ¿Qué va? No necesitamos a nadie más. Necesitamos que todos los que estamos... Paco. Vender un pelín más. A tu pie, reina. Está meditando. Ok. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué onda, amor? Está bien, amor. ¿Qué onda, pa? ¿Qué dice el Jesús? Aquí ha dado una vuelta por los niños. Pues no hay nada abierto y es muy complicado encontrar buscar una aguja en un pájaro por los niños. Claro. No, que tenemos trabajo que hacer. Claro. A ver si procesamos todo. ¿Cuánto? Bueno, estaba el mini lleno, ¿no? Sí, procesamos 500. Sí, debe estar el mini lleno. No está lleno entero el maletero. Falta algo, Bueno, pero bueno. Lo terminamos de llenar. Vamos un momento hasta terminar de llenarlo. Sí, vamos para allá. Voy a guardar este aquí entonces. Tengo que ir a reparártelo también. Ah, y ponerle ruedas, ¿no? Preciosa todo bien. Sí, sería buena idea, Ir a pegar una reparación. Sácamelo ahí y voy a repararlo. Vale. Pero espérate, no hay nada abierto. ¿No hay talleres abiertos? No hay ningún taller abierto por lo menos. Me cago en todo. ¿Cómo es que es como un bikini? ¿O qué parte de arriba? No, una parte de arriba que me gusta que pegue con el pantalón. Entonces dije, ya fue, me pongo esta. No seguí buscando igual porque me iban a pegar, pero... No quedó mal, ¿Quién te va a pegar por los niños? Chicos, Y está Didi y Franco esperándome, ¿sabes? Que si yo me pongo ahí no termino más. ¿Vale? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Procesar? Y han salido del barrio, ¿vale? Ah, bueno, vale. Perfecto, no por los han niños. trabajado una mierda y...
bueno, pues es lo que hay. Bueno, la vida es así. Sí. No, tampoco... O sea, ha sido decisión suya también. O sea que... Bueno, vale. Es lo que hay. Vale. No vamos Aquí no obligamos a nadie, no por los vamos a niños meter quedarse. a gente que venga aquí a hacer el tonto, el canelo. Claro. Lo que para Se tonto ya compromete a tenemos trabajar y ya aquí está. a mi colega el chino por los niños. Hombre. Por los niños. ¿Pero qué dijiste? ¿Didi o Vini? Ian, dije. Ah, bueno, vale. Ni Didi ni Vini. Hostia, gallego. Ian. Hostia, gallego. Los Ay, porros. Dejarme. No, ya sabemos a quién quiere echar gallego del barrio. Hola, Gallego, ¿tienes algo que decir? No. ¿Tienes algo que Didi- decir? ¿Alguno tenéis venda de casualidad? ahí? Estoy encantado con Didi. No. Un Porrito porrito, solo. flaco, si quieres. Cómete un porro, hombre. ¿Tienes? Bueno, ¿vamos a ir a procesar o qué? Sí, claro. Vamos a... habría que arreglar la mierda del mini. Sí, la verdad es que no Vengo hay ahora. un de esto abierto. ¿A dónde vaya? No, pero está cerrado el taller, claro. Pero vamos con el escalallado y la mierda. Sí, no pasa nada. ¿Pero cuántos somos? Poco. 7. Ah, por cierto, chavales, mirad esto. ¿Qué pasó? Esto que veis aquí, ¿vale? Ajá. Cuando queráis ir al hospital, por favor, la voy a dejar en el almacén, pero la cogéis y de vuelta. Es el seguro y sale gratis la gente que vaya al hospital. Madre mía, cenó algo Para que bien. no paguemos nada. Me la han dado por trabajar en el gimnasio. No. Está bien. De hecho, tú la puedes robar y todo y la puedes utilizar. Ok. Y vale Pues una hay, pasta. hay otra en el almacén, creo. ¿La ha robado alguien? Hombre, lleva allí... ¿Es esta? Escucha, no la he visto en la vida, es esta. Pues a ver. Por área que vi una hace... ¿Dónde Pues va? de locos. Pero... Pues ahora mismo ya no lo sé si era exactamente así. Pero bueno, había allí una documentación y juraría que había algo de un seguro médico. No sé. Pues la voy a dejar en el almacén. Para que no nos cuesten a ir al esto. Pues vamos a equiparnos rápido, que yo no puedo seguir mucho, ¿eh? Voy a por el Easy. Dale, perfecto. Pues igual que se vengan 3 más, ¿no? Para cargarse con Wiz. Los que vayan a procesar. Me voy a cargar con Wiz, salgo. No me cojo cansaré el de coche. decírtelo, pero me flipa esa camiseta. Sí, está guapa. Voy a robar el peluche, no sé de quién es. Pues ahora es tuyo. Son míos todos esos, No, entonces todo bien con vos, todo bien con vos. Ah, Vale, vale. esto ya lo hubiera robado. No, tranqui, reina, con vos. La excepción. Madre mía, cómo está el mini, tú. Vamos a ir con esto, así todos estartalados. Madre que me parió. Si no nos paran es por lástima. Hola, ¿me abres el maletero, por favor? Gracias. ¿Tú con tu coche? Pero, hostia, sí, ya no los cojones. Está mediado. Son 10 más aún. Otro viaje más.
Chavales, os recuerdo que si tenéis Amazon Prime podéis suscribirse totalmente gratis. ¿A quién se lo dices? ¿A ti mismo, cabrón? ¿Quién procesa y quién? Amazon Prime. Si la cantidad de millones de personas que tiene que haber en el mundo, ¿eh? Con el Amazon Prime y no le dan la sub a nadie, chaval. ¿Os imagináis? Todas esas subs por ahí desperdigadas. Sí, al que vea el resubido. Al que vea el resubido XD. Todas esas subs desperdiciadas por el mundo, madre mía. Millones, seguro, ¿eh? ¿Se podría batir el récord de subs de Twitch? Solo con las subs que no se dan de Amazon Prime, seguro. Pero por mucho, ¿eh? Sí, tú muerto de hambre y no te las dan, qué vergüenza. Bueno, igual es que no me las merezco, tío. La vida te da cosas. Si no te las da, pues será por algo. Gallego, ¿dónde estás? En el almacén... ¿Me escuchaste? En el almacén. Cogiendo plantuquis. Este coche está en las últimas, colega. ¿Dónde vamos con este coche así? Voy a asegurarme de que haya cerrado. Y... Vamos para el Estás almacén. secretariando. ¿Y a llenarse Gallego o vamos a ir solo con el maletero? Como queráis, hay 800 bolsas, el maletero son 50, yo llevo 15, pues algo más se puede coger si queréis. Entonces yo vigilo. Mira si hay algo aquí. Sí, tú y yo vigilamos, ¿no? ¿Quién procesa? ¿Gallego, Flaco y Tesa o quién? Mismamente. Mismamente, a mí me da igual. Mejor era 4 que acabábamos antes. Sí, 4 procesando y 3 vigilando. Estoy procesando, creo. A mí me da lo mismo, ¿eh? A mí me da lo mismo. Para que sea. Sí, súbete. Sí, es más, voy a guardar mi carro y nos montamos con el gallego, ¿vale? Gallego, nos montamos contigo. Nos llenamos. Pero vamos a procesar 3 entonces solo. Madre mía. Conduce. ¿O quieres que conduzca yo? De una le meto ahí, duro, hermano. Dale. Está un poco en la mierda el coche, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Vamos así ya con lo que llevamos. ¿O vais a coger más? Cogemos un poco más, ¿no? En verdad.
Bueno, pues vale. No hay para muchos más, no hay bolsas para mucho más, Ah, bueno, pues entonces ya sea. Claro, si se quiere llenar si se quiere llenar uno más, sí. A uno más lleno hay. Vale. Pues yo no tengo, tendré que sacar. Si quieres, entra en las cajas de la derecha nada más, entra en el almacén, hermano, y te llena y derrama, ¿vale? Sí, por esas cajas hay. ¿Tienes la llave del almacén? Está abierto, está No, abierto. está abierto. Está Tessa adentro. Pero, ¿quién se va a cargar más? Te da la llave del almacén, Franco. Vale. ¿Ese también se va a cargar? Tessa estaba adentro, sí. Ah, pero entonces sí, a ver, que no llevamos bolsas para tanto. Hay que comprar más bolsas entonces. Bueno, si no, que no se llene uno de los dos. Claro, por eso. Franquito, que se llene Tessa, no te llenes tú de rama. Que Claro. si no, hay que comprar más bolsas. Así vamos del tirón. ¡Hostia! Madre mía, yo no sé ni cómo puede andar este coche aún. No, bueno, tú no sabes lo que nos ha pasado, ¿no, flaco? ¿El qué, hermano? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que al gallego le dijeron que no podía cambiar las ruedas. Y le digo, ¿cómo no te vas a poder cambiar las ruedas a un coche de rally? Le vas a dejar unas ruedas de ciudad, ¿sabes? Y le dije, tienes que ponerle off-road. Claro, yo voy por la montaña tranquilamente, pensando que el coche va tranquilo, me pega un resbalón y hemos caído rodando montaña abajo. Sí, dimos más vueltas que una peonza. ¿No hay lugar para 6 plantas? Quedan 6 en el cofre ese y no vi más. No te preocupes. Da igual, si es que no hace falta más. Súbete con ellos, amor. Voy los 4 juntos. Venga, vamos ya, de una. Ahí listo, salimos. Vamos a darle caña. Ponerse la pipa en la mano. Tenéis ahí bolsas en la guantera. Ahí está. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué haces cenando a estas horas, Yolo? Cabrón. Tirándole de primera yo que voy solo y voy mirando. Vosotros que me matáis de hambre. Es lo que hay. Se la vi. Hay que laburar, güey. Y sigo diciendo que deberíamos vender mucho más nosotros. Deberíamos... ¿Viste la moto esa por el medio del monte? No. Viene hacia aquí, viene detrás nuestra, ¿eh? Creo que es una o dos motos. No, giró para abajo. Hay que estar atento al oído, ¿viste? Lo escuché la moto, macho. Deberíamos de todos invertir media horita, no más, ¿eh? Media horita a vender todos los días. Media horita cada uno, tío. Y tendríamos, vamos, la de Dios. Lo que no puede ser es el pobre Didi que se esté quemando a vender, macho. Que lo hace porque le gusta, vale. Yo lo entiendo. Pero también le gusta ver que los demás venden, ¿sabes? Yo lo entiendo. Como cuando plantaba yo. Como cuando planto yo. A mí me gusta plantar. Pero también me gusta ver que los demás plantan, ¿sabes? Lo que te digo. O por lo menos que pongan interés. Pues a él le pasa lo mismo vendiendo. Es comprensible. Esto no anda, güey. No, se ha quedado,
Es que está tocadísimo. Uf. Ahora se embala, ahora se embala. Nada en la montaña, estoy yo aquí arriba. Vale, entramos nosotros. A mí no me digas nada que encima me mataron porque me quedé sin balas XD. Bueno, no veo nada, no debería haber nadie. Pues vaya, culpa tuya, coño, por no ver si llevar balas, macho. El coche que está entrando, ¿quién es? Por detrás. Yo. No me jodas que no tengo máscara con esto. Voy a ver acá, no bajáis. Ahora. Dime que se le Voy a pone, bajar, por si favor. Vale, perfecto. Llevaba 60 pero con eso da para poco, lo bueno que me baje a 1. ¿Y aquí abajo? Es que antes nos pillaron en Bragas, chaval. Nos entraron hasta aquí adentro, colega. Recordaros de rascarle un poquito en cada bolsa, echarle un poquito menos. Y igual le sacamos un poco más de rendimiento a la hierba. Así que hay todos rayados. ¿Cómo echarle un poco menos? ¿Cómo voy a echarle un poco menos? Nani, no, no. ¿Cómo se escaqueó el Fari, Otro día más la misma mierda. Efectivamente. Oh shit, here we go again. Pero te diste, hasta el final de los días. ¿te diste cuenta cómo se escaqueó el puto Fari? Hijo La madre puta. que lo parió. Hijo de puta. ¿Cómo sé qué? Se fue, Se cagó. Sí, bueno.
Que no le apetecía venir a procesar. ¿Y tú sabes que ahora me levanto mañana? Estás loco. A las 10. La vida bro. es una, rey. Voy a dormir 5 horas. Ah, bueno, son suficientes, Lo coño. normal. Yo me No, levanto a yo las estoy 6. acostumbrado a dormir algo más. Yo con 5 horas soy un saborío de mierda. Yo es que si duermo más me duele la espalda. Yo no, yo como duerma poco, hermano, soy más serio. Se me cambia el estado de ánimo, hermano, a la mierda, ¿eh? Te tomáis un energizante. Dormir es perder el tiempo, hombre. Yo pensaba eso antes, hermano, ¿eh? Claro, obviamente. Siempre me levantaba a las 7 de la mañana y me enfadaba, bro, como me levantara más tarde. Pero ¿quién lo diría ahora? A ver. ¿Qué pasa, hermanazo? Sí, estamos... ¿Qué pasa, guapos? ¿Todo bien por ahí arriba? Sí, de momento sí. Así por la cara, simplemente por chocarte. Aquí leyendo un libro. Madre mía, tío. Ah, bueno, está bien. Entorno blanco con verde, como hay pocos. Me ha comentado Lina, ¿no? Lo de que te han quitado tu pistola. Eso. Te miro y te disparo, te miro y te disparo. Al Gianmarco, hermano, que le han robado el coche a punta de pistola por chocarse con uno y le han quitado la pipa con licencia. Madre mía. Joder. Que no vea, Todo por hermano. un choque. Qué gente. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, las El calles otro día a mí son... me chocaron, me empezaron a decir de todo. Y me contuve de una manera. Fue contigo, ¿no, Gallego? Que tú me dijiste, Sí, sí. no sé qué, tal. Claro. No, no tenés que matar a todos. Me dejaron más negro de lo que estaba. Sí, bueno, 11 y pico. 12. Joder, qué envidia. Ah, pero... Mahoma no va a la montaña y la montaña va a Mahoma. Vamos, que hoy no duermo, ¿no? Bueno, todo el viaje que tengo para acá, mira, dormirte ahí un poco en el avión. No, 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 ahí no, no, ahí no. Caerán, no caerán. Claro. Bueno, aquí no A se mirar puede cagado a películas. tiro, ¿eh? Sí.
Pero me imagino que tanto como allí, ¿no? No. Si el otro día nos cortaron, mira. Faltaba que nos maten. No, pero eso es como... A las 7 voy a tienes que ver estar si en pie. duermo algo que a las 7 tengo que estar en pie. Pero tú estás loco, colega. ¿Cómo vas a dormir 2 horas solo? Para eso no duermas nada. Madre mía. Yo hasta las 2 de la tarde no me levanto. Ni de coña. Supongo que robaron algo de valor, eso es lo peor. Ya cogemos bolsita. Me estáis jodiendo la vida, no como no duermo, como queréis que trabaje XD. Claro, la culpa es tuya por no dormir por la tarde. Por la tarde, cuando no hay nadie, es cuando tienes que dormir, cabrón. Me habéis vuelto a joder el horario, yo os mato. La culpa es siempre de los demás. Claro, claro, claro. Yo no quería probar la droga, pero los demás me incitaron y al final la probé y acabé yonki. Claro, la culpa nunca es de uno. La culpa siempre de los demás. Sí que sí. Claro, yo no quería, pero todos lo hacían, claro. Yo Claro, no quería matarme, pero los demás decían que saltara del puente XD. claro. La mitad, más o menos. Aquí me están saliendo callos ya. tú. Acabo de subir un deportivo dirección Paleto, ¿vale? Vale, pues, Vale, ya salí un momento. pues Por la montaña, por el río. atentos a ese lado. Y por cerca de vuestra montaña, ¿vale? Vale. Pero era solo un masacro, ¿no? No sé, diría que era un Jester cromado, pero no sabría decir. Entonces ahí caben todos, no creo que vengan. No, sí, pero bueno, pueden mirar si hay alguien. Si ven algún coche, caer, ¿sabes? Yo me he asomado al río y no he visto nada. Espérate, tengo las bolsas justas. El maletero ya casi está vacío, ¿eh? Y esta música de rezar Oye, del de Fari hecho, que es ¿podemos ya XD. llegar a un punto en el que procesemos más rápido? No, No, siempre es lo mismo, ¿no? siempre lo mismo. No estaba muerto, estaba de parranda. Grítalo. La música es de chill para estas horas, coño, para estar procesando, relajarme, no ponerme nervioso, para tenerla de fondo, tío, ahí, que yo ni la estoy escuchando, la verdad. Te da un toque cinemático, dramático. El OOS me suena a esto. No me jodas que Degolas ha muerto. No. Degolas ha muerto, tú. No me jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? Muertísimo, Joder, tío, ya me entró
el recuerdo, tío. Cómo moló, tío. Ojalá repetirlo alguna vez. Estuvo guapísimo. Nos lo pasamos que flipas con el puto Diablo, chaval. Pero es algo que no se va a repetir en la vida, seguramente. O sí, quién sabe. Nunca se sabe. Veremos. El tiempo dirá. El destino es caprichoso. Ahora a estas horas nos ponemos tontorrones todos. Ah, no es tontorrón, yo... Un buen recuerdo. Y tanto que sí fue bueno. De los mejores. Y el Fari es un desgraciado. De los mejores recuerdos que puedo tener, la verdad. El Fari es un desgraciado. ¿Por qué Fari es un desgraciado? El Fari, pobre, es un pobre esquizofrénico. Una víctima del sistema. Y el pobre chino, tío, que cae siempre en los tiroteos. Una mala suerte, colega. Tiroteo que tenemos, tiroteo en el que cae el chino, tío. Tiroteo que tenemos, ¿Cómo tiroteo. se la va a gozar el YOLO con los rumanos XD? Tiroteo en el que cae el chino, tío. Pobre. El gallego después de eso va a querer matar al Fari XD. ¿Por qué? ¿Vamos a procesar más veces? Hoy no queda hierba. Bueno, queda pero poca. No queda mucho. ¿Por qué? ¿Tienes sueñito o qué? No, estoy bien. Ah, vale. Pues vamos a plantar después. Pero me iré, no sé si me iré a dormir, que mañana quiero irme a la playa. Ah, vale. ¿Te gustó el chiringuito que había allí, no? El Pacific. Sí, el Pacific ese creo que es, ¿no? ¿Te gustó el Pacific por los niños? Hombre, si pillamos a los rumanos YOLO sale 100%. ¿Cómo se llama? ¿Y qué? ¿Dónde hemos estado? Santi no conoce a... Santi no conoce ni a Yolo ni a José. ¿Por qué lo va a querer matar? Eso sí, si va vestido como el subnormal que entró en el barrio, pues ahí puede ser. Pero yo no lo puedo identificar por la voz que iba enmascarado. Si no, ya te habría reconocido. Ah, Por pues estar eso- loco perdió. Sí, eso ya lo sé. Eso ya lo sabes, Santi. Que está loco perdido. No, lo escucho 1000 veces hablar con la voz esa endemoniado. Por eso no se termina de fiar de él. Porque sabe que está loco. Pero Santi es un tío listo, que sabe que necesitamos a todo tipo de gente en el barrio. Y un loco siempre viene bien.
Nunca se sabe cuándo vas a necesitar que alguien se inmole. ¿Qué? ¿Queda hierba en el maletero o qué? No. No. Ya ¿Y, no quedamos. ¿Y encima tenéis? 4. Vale, toma. Toma, te dejo. No, tengo yo Toma, muchos. déjate. Ok. Toma, hermanito. ¿Bolsas tienes? No, pero agarro el auto, ¿no? Ah, sí, ahí sí. Sí. Ahí está. Vale. Ya casi está, 4 minutitos y nos vamos. Obviamente José no se va a inmolar XD. Yo ya estoy procesando la última. Es decir, hombre. Ya. Me quedan 2. El verdadero Fari sí, pero José no XD. Te fumas muchos porros. Un triple personaje que tienes ahí. No, este es José, luego está Fari. Y al final es todo un sueño de resines. Terminé. Mira, Jesús. Me queda la última. Sí, la carrera hacia la cama voy a ver yo por los niños. ¿En serio? ¿Y eso? Digamos que anoche dormí 2 horitas por los niños. ¿El qué? ¿El qué? Anoche dormí 2 horitas y claro, después de trabajar todo el día, pues claro, estoy reventado. Ya, te entiendo. Al final todo es un sueño de Eddie antes de morir a manos de José XD. Claro. Un sueño de José que está en coma desde que tuvo el accidente de moto. Ah. Listo, vámonos. Salimos de aquí ya. Dejar la hierba ahí en la guantera para ver cuánto hay. Yo lo dejé atrás. Sí, ya la cogí. Ya te he dejado ya ahí.
Una pregunta, ¿yo puedo usar a Eddie para mi rol en plan cartas y tal? No entiendo. ¿Qué cartas? ¿De qué hablas? Acabamos de salir ya del... Párese, caballero. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Párate, ¿Cómo? ¿Cómo? chulo. Toma, esta es mi arma, ¿me entiendes? Venga. Córtate, fiera. Hostia, hermano, me paro, espera. Oye, ¿quién se va a dormir? Eso corta yo no. más que la mía. Sí me gusta. Toma, Eso corta toma. más que la mía. Toma. Que no puedo montarme por hacer la gracia, Me caigo por los niños. ¿Cómo no? Ahora. Encima solo en la montaña como de pasar un mal rato por los niños. Normal, te habrás quedado sopa ahí, ¿no? No sé a qué te refieres, Yolo. Siempre estoy firme cubriendo. Pero ya me ha atacado más de la cuenta el sueño. Yo le voy a tirar a dormir. Tengo que aprovechar las 5 horas que tengo para dormir allá. ¿Cuánto hemos sacado? Bueno, guata. 800. Vamos a dormir. ¡Hostia! O sea, aquí en Sandy hay Rottweiler, ¿eh? El susto me metió, colega. Y yo voy sin puerta, a mí no me jodas. Eso se te va al cuello, hermano. Ahora le tira más el carro, bro. Cuanto más roto está, ahora con más correr. Antes corría ¿Sí? 130 y ahora... Le cuesta abajo. Ahora ya le cuesta, mira. Madre mía, esta cuesta toda. Pues vamos a llegar que me tengo que dormir ya, hermano. Obvio. Os voy a dejar mi pipa en la guantera, ¿vale? Para también cogerla vosotros y la guardáis. Vale. Ok, ya la pillo yo. De bueno. Dame un toquecito por detrás, ¿no? Para un sprint. Esa vez. Uy, estaba echando agua. Pero corre más. Mientras no sea mientras no sea nada que influya en el lore de Eddie, úsalo lo que quieras. Madre mía, no sé si llegaremos con este coche, ¿eh? Está en la mierda pura, ¿eh? Llegamos. Eu confío. Sí, seguro. Y además ahora se cuesta abajo. Muy bien. Echando humo y a 150. Métete por detrás de la comisaría. ¿De qué carrazo? Sí. ¿De qué carrazo llevaba este? Digo. ¿Tú te imaginas al Fari hablando con Eddie? Eso sería unas risas XD. Sí. A Eddie lo quiero tener dormido un poco más. Pero sí, sería las risas. Aparcado. Y llegamos. ¡Ay! Ahora sí que está aparcado. Nada, guapetones. Que descanséis. Dale, flaco. Mañana le damos más guerra. ¡Apolo Azteca! Buenas noches. ¡Apolo Azteca! Azteca pusis. Ah, tengo que dar la pipa, ¿no?
No me puedo mover. Ayuda. Yo prácticamente llevo a los dos Villa a la vez dejando de lado el lo real del Fari. Bueno. ¿Y quién? Ahí va. Sí que tiene sueño, Jesús sí tiene sueño. Me he resbalado. ¿Quién se queda entonces? Depende de qué vais a hacer. ¿Qué queréis hacer? No, yo me da. A dormir todo el mundo, a dormir todo el mundo. Sí, a mimir, ¿Te reina. apetece vender algo? También ¿O es te buena apetece hacer opción. algo? Yo depende de lo que vayáis a hacer. ¿Me quedo o no? Dale, amor, vos podés. No sé, a ver. El sueño te hace. No tengo fuerza. Pabila, chaval. ¡Ah! Madre mía. Un tarado. Bueno. Ahora me veo fuerte, Casi. Ah, bueno, llegaste, mira. Estoy bien. La madre de María. Estoy bien por los niños, estoy bien. Estoy bien por los niños. Ah, bien. No te duele la cara. Ahí la va. Sí, de lo guapo que soy por los niños. La única frase que es de Eddie y Santi es la de me cago en Dios XD. Sí. Voy a llevar el... Bueno, llamarlo de una forma coche. Allá, al otro garaje. Ok. Está el Benis abierto por los niños. Dame que lo llevo. Anda a dormir. ¿Le vas a cambiar las ruedas? ¿Y Franquito qué hace? Hostia, es verdad que debería irme a dormir, ¿no? Vete, hombre. Mañana es otro día, deja. Da igual. Mañana lo llevan. No me deja hacer nada, amor, por los niños. Ay, bueno. Tienes la correa bien apretada, ¿eh? Que vaya, ya está. Chavales, ¿por qué faltan tantas pipas? El almacén había, Estoy yo en el almacén, te las cuento. Pues no sé, por los niños. Si no Es la mía acá. Pero No si sabe. teníamos 20, hemos robado 7, hemos comprado también 5 nuevas. Ay. En total tendríamos casi 30. A ver, el otro día se perdieron 3. Sin contar esas, hice un nuevo recuento. Pues deberán estar en el otro almacén. O sea, en el almacén nuevo había. No sé si en el almacén antiguo hay. Y aquí hay también. Aquí en el barrio hay. Aquí en el almacén de atrás, donde están guardadas. En el barrio hay 13, jefa. ¿Las meterían aquí o qué? Ah, que estás aquí, coño. Qué susto me metiste. Tendríamos que tener 29. Sí, pues se dormirían con ellas encima, para no variar. Tendríamos que tener 29. ¿Cuántas hay allí? 13 dijiste, ¿no, Jesús? Sí, en el barrio hay 13. Allí hay 13. ¿Aquí cuántas hay? No me deja abrir. Hay que moverlas, mueve las 13, cajas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Estarán por las 20. cajas de ahí sueltas. Faltan 7 pipas, hermano. Faltan 7 pistolas. ¿Cómo que faltan 7 pistolas? ¿Contando las del almacén nuevo y todo? No, es que la peña se quedó con ellas encima, tío, seguro.
almacén van aparte. Acá, la que nosotros llevamos al otro almacén. Que no, que vamos a ver, yo dejé un post-it con el armario tal y como está. Pero, ¿cómo puede ser que falten 7 si hemos ganado 7 hoy? Y nos perdimos 3 el otro día solo. No lo sé. Será con las del almacén y ya está. Es que no sé, es raro eso, que falten 7. Buenas noches. Me cuidan, por favor. Buenas noches. Marcho a dormir, mi gente. Os quiero, descansen. Mañana trabajamos más por los niños. A descansar, buenas noches. Chao, buenas noches. Es raro, ¿eh? Yo te digo que alguien se fue a dormir con ellas encima. No, será contando el almacén, el otro, el nuevo y ya está. Porque por las SNS que veo, sí, conté todas. Lo más importante son las grandes, las buenas. Son las que habría que tener más recuento. Debería haber 5 de las caras, de las más caras. Y no sé, pero 10 por lo menos de las Walter. ¡Campazo! Sí, la cosa es que si hemos robado 7 hoy, no Ya. sé, me raya, la verdad. Ya. Tendríamos que tener 27. A ver. Walters deberíamos tener a barrer. No, es que mira, faltan 2 de las MK2. ¿Dónde están las 2 MK2? No, esas están en el almacén. Ah, vale, están allá, sí. Sí, con Walters. ¿Y Walters cuántas hay allí? No sé, voy a ir y voy a aclarar las cosas. Hay que, ya te digo, Walters tiene que haber mínimo 15, ya tirando por lo bajo. Pasa, crack. No estoy cansado hoy, Sí, más chill, esperando a ver dónde está la pistola ahora. Sí, a mí me parece raro, no sé. ¿Tú no crees que debería haber unas 15? ¡2 por 1 en burros! Cabrón. Cabrón. Es un poco raro, ¿no? A mí también me dio la sensación de que había pocas pipas, pero bueno. Ya. Sí, supuestamente hay. Bueno, claro. Y ella lo tenía El buen contado, susto XD. igualmente, si falta 7 pistolas, es decir, es imposible, porque 7 no se han ido a dormir con la pistola. No cuadra, pero... Yo qué sé, igualmente... Walters que perdimos el otro día, nosotros 3. Nosotros 3 solo, sí. Claro, pero eso ya estaba fuera del recuento. Bueno, compramos 10, perdimos 3, serían 7. Pero si robamos otras 7, tiene que haber 14, mínimo, 14, 15. Claro. Debería haber. Sí, por eso. No sé, No es sé. raro. Sí. Aquí no hay, seguro. Es Déjame muy ver raro. bien. Faltan SNS también. Pero es que faltan más. Faltan SNS también. Hay 3, si compramos 5. Sí, pero eso porque se la llevó para allá. Ah, vale, están allí también. Vale. Vale, perfecto. Pero.
Bueno, si contesta. Sí que si piró corriendo ella sola para allá también. Vale, falta una, será la del flanco. Seguramente sí. Tenemos 28 pipas ahora mismo. Vale, ¿y de las Walters cuántas hay en total? No sé, muchas. A ver. ¿Ahí cuántas tienes? Aquí en la fuerte del nuevo almacén no tenemos ninguna, son cerámicas. Está todo en el armario, en el depósito del armario. Bueno, pues estarán allá entonces. Eso. Voy a ver si puedo hacer un pedido de 5. ¿De 5 qué? ¿De 5 qué? No sé. Pues si ahora no hacen falta pipas, coño. Pero Y en tal- no contesta ahora, ¿sabes? Así que no sé, ni idea. Claro, y en tal caso sería de las últimas, estas, de las grandes de todo. Yo. Y aún así gastarse 300.000 pavos en 5 pipas de esas, ya no sé si compensará, ni siquiera. No sé, no sé. Bueno, ahora dirá, cuando venga. Sí. Pues nada, a ver, ¿qué? ¿Hay movimiento? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? No me carga las fotos estas de aquí, no sé por qué. No pasa nada. Voy a buscar de beber, vengo ahora. Hostia.
Listo, problema resuelto. Me voy a trabajar. Mañana compramos coches. Pero el Didi ya se va a vender el de Chill por ahí. A su bola. ¿Todo bien, señorita? Sí, voy a ir a vender. Sí, yo también. Muchos carros por ahí, Sí, hay que ir con cuidado. Pero primero me voy a comer el helado. Cerca yo. Estoy en el barrio, comiéndome un helado. Que aproveches. ¿Un heladito de qué? Un Maximum Buah, qué bueno. de chocolate blanco. Buah, no me digas eso que mañana me voy a comprar esos helados. Ahora vamos, darme un minuto. Que me lo estoy gozando. ¿Cuánto teníamos? ¿Un kilo 800? ¿Un kilo y medio? A ver. Kilo y medio, sí. No sé qué me da a mí que va a haber poli. Juli, muchísimas gracias por el raid. Me pillas comiéndome un helado. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el stream? ¿A qué le estás dando? ¿A qué estás jugando? Yo estoy a tope con el roleplay. Estoy demasiado enganchado. Gracias.
Stardew Valley. Yo lo probé, sí. Un buen vicio. Un buen vicio, es un buen juego. Entretenido. ¿Qué lo estás jugando? ¿Vanilla o con mods? Vale, muchas gracias por la raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Julie, ¿eh? Vamos a darle al roleíto un poco. Que tenemos muchas cosas que hacer en la banda. Madre mía. ¿Dónde estás, jefa? Me da a mí que la jefa quedó dormida. Era una ganzúa. Me debería llevar mínimo un cuchillo, ¿eh? Llevo la hacha. Por si se pone tonto alguien. Aquí, esto para aquí, esto para aquí. ¿Cómo? A ver, vamos a buscar un coche. Espérate. Estoy en la tienda de ropa. Ah, vale, de chill. Por eso no contesto, voy a vender. Vamos a ver si hay algún coche aquí. No, en el coche fúnebre no voy a vender. Vamos a ver si tenemos algún coche en el garaje este para robar. Mala persona. No hay ni un coche. No hay ni un coche. A ver, por aquí, por esta calle. No creo, pero... yo qué sé. A veces hay suerte. No. Parecía un coche ahí. Es una mierda de coche. Demasiado malo. Pues a industrias. Tampoco hay ni un coche. Bueno, pues nada, pero vamos para allá. Voy a vender un poco de weed que me hace falta la pasta. Juraría que voy a pasar un coche toda hostia para allá. Pero bueno, igual fueron ilusiones mías. Joder, no hay ni un coche, colega. Allá están.
si será buen momento para robar un coche ahora, ¿eh? Estaba la poli por aquí. A ver, mierda la poli, mierda. Tus muertos. Pero de ahí que acabo de escuchar tiros. Va a aparecer la poli. Voy a preguntarle al Didi si está bien. G, ¿estás bien? Sí, sí. Escuchaste tiros, ¿no? No. ¿No estás por Industrias? No, no. Ah, vale. Es que estaba cogiendo un Sultan y acabo de escuchar un tiroteo allí. Perfecto, vale. Nada, entonces. A ver si conseguimos vender esto de chill. ¿Pero qué? ¿Andan a tiros con la poli o qué? No entiendo nada. Tranquilos, coleguillas.
carro no me compra ni Dios. Va. That freaked me out. What's up? Yeah, that. Look, I'm just a wild dude. Can't control myself. I see red, and I gotta break ahead. I'm not jealous of your girlfriend, dude. Unless, like, you're into that stuff. Hey, pal. How you holding up? Toma, tío, para después del bocata ahí. Okay. Hey, man. You okay? Uy, qué ruido hacen las máquinas estas, tío. What's up, bro?
Jameson! What's up? Croqueta que acabo de hacer ahí. Deserved everything he got, and more. They don't know it was me, do they? I know about pain. What happened to my mom's torture, the murder. Aquí se tarda muchísimo más que allí en la esquina, tío. Pero muchísimo. Hey, I'm not going to apologize if that's what you're thinking. I work with my hands. I beat ¿Qué haces, Galle? Vendiendo.
También. Muy bien, ¿por qué zona estáis? ¿El qué? ¿Por qué zona estáis? Y que está tranquila la cosa por ahí. Yo es que me fui de ahí porque... Yo me fui de ahí porque había una persecución, había tiroteo ahí, bola de Dios. Sí, hace unos minutos. Estoy por aquí, por la zona de arriba. Seguro, siempre. Comprar ropa nueva. A bebotear, claro. Sí, eso voy. Claro. ¿Así te piensas que soy así, gallo? No, sé que no. ¿Y haciendo aquí dinero al barrio? ¿Cómo? Sí, yo sé que no eres así. Te conozco lo suficiente. ¿No quiso o no le llegué a dar? Ya no sé si le llegué a dar. Gallego, tengo aquí ahora a tu fan esta, de la G. Pues dile que vas de parte mía. Que te compre. A dormir. Funny, fucker. Vamos a ir al puerto, a ver.
Gallego, tienes aquí muchas fans, Esto no es normal. Cada vez más. Bueno, tú diles que si quieren... Creo que son todas hermanas. Que si quieren conocerme, que hagan cola. Creo que no son tus hijos. No, seguro que no. Si están ahí, la verdad que ya te digo yo que no. ¿A ti te gustan pizcas del Manila de esas? No, me gustan malas. Ah, bueno. Como no valgan para estar en el barrio, no valen para estar conmigo. Voy a meterme por aquí, pero no creo que haya. Ahora de noche. Que por aquí se tarda una barbaridad, tío. Si estuviese abajo en la esquina ya habría vendido los 50. ¿Dónde van? ¿Pero qué le pasó a esta gente de aquí, tío? Que ya no está nunca. ¿A quién le aplaudes, tío? ¿Estás bien? Seguro. Hello? Vamos rápido, tía, vamos. Madre mía. Hey, what do you want? Money for cat food? Hey, let's blow up a Greyhound track next week. Jesús ha vendido, La-di-da. Uy. Sí, ¿no? Vinicius. Ah, vale. Me refería a Vinicius. No me disfrutan nosotros. Sí, ya, imaginaba. Maravilla. You some ungroomed. Ah! That's fine.
Madre mía, está la esquina vacía. Claro, les acabo de vender yo todo. Claro. Ahora voy para allá. Te veo, te atraco. Díselo, díselo. Pero por lo menos parece que, no sé, la gente está respetando la zona. No hay mucha gente vendiendo por aquí. Ah, estarán por arriba. Ah, gente de barrios. Sí, sí. Silbando. Sí, pues acaba de pasar hacia allí, hacia la zona de industrias, un coche a toda hostia, no sé. Ten ¿Qué cuidado. tipo de coche? No me dio tiempo, era negro, muy oscuro. Un player eso. Pues que no te extrañe, tío. No me dejo venderle. Mira, aquí hay uno. Entra por aquí si puedes. ¿Un qué? Vale, digo a Didi. Esta tipa te gustaría a ti, Gallego. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé. Es imposible que sepas mis gustos. Bueno, igual algún día medio drogado, igual te lo dije. Puede ser. Te hago una foto con mi super No es algo que valore demasiado que tenga un culo duro, la verdad. Prefiero que sea buena persona. Conmigo, claro. De eso no hay. Alguna habrá, hombre. Claro. Y está de aquí. Mientras tanto, solo. Más vale solo que mal acompañado. También verdad. Yo voy a estar solo siempre. Yo hasta que encuentre una buena, así que... Incluso voy a trabajar solo.
Ya vas a dejar acá de lado. No, nunca. Órale, mamacita. I'm glad you called. Órale, mamacita. Se va corriendo la cochina, loco. Me vio pasar, seguro. Sí. Fui, en plan, dejé el coche aparcado, fui atrás y se fue corriendo. Corrió. Hey, pendejo, can't you drive? ¡Ey, pendejo! Me llamó. Tócate los huevos. ¿Cómo que pendejo? Just a few bucks, man. You know, $1 or $2. Voy a este de verde. Dale, yo ya he terminado. Seis y cuarto. Voy a estar un ratito más. 15, 20. Acabo de vender esto y me voy a dormir. Me quedan 8. Acabo de vender este 50 y me voy a ir a dormir. ¿Sabes que me dijeron que me fuera para ese barrio? No sé por qué me fui para acá. Si no tengo yo, estoy aquí ofreciéndole. ¿Tú tienes? Vamos a volver allá arriba, a ver. Solo me faltan 8 bolsitas, tío. Shithead! Hey, that was crazy last night, huh? A ver si me los compran estos. No creo, pero bueno. Bueno, el primero compra. Cómprame 6, va. O 6, 3, va. Joder, pues nada, compra 2. Compras tú 3. Venga. Y el otro 3 y ya está. Y me voy a dormir. Eso es. Para tú 3, señorita. Deja la botella. Fúmate esto. Acabamos de llegar a 700 metros. Bueno, lo que sea. Ole. Bueno, lo que sea. Are you rude or what?
Me queda uno, tío. Hermano, this police tell mentiras. ¿Dónde están mis peluches? Ya te los robaron. Y es que tonta, yo no sé para qué dejó la cosa ahí. Se lo dije. ¿Quieres unas copias de las llaves de mi casa? Hey, Sharon. ¿Dónde están mis peluches? You okay? Yo te dejo una copia de las llaves de mi casa, pero con una condición. ¿Cuál? Que la decores. Vale. Pues vete para ahí a la puerta, te las doy ahora. Hermano, ¿dónde están los peluches, loco? A ver, estarán por ahí, digo yo, ¿no? Yo se lo avisé, le dije, no dejes los peluches ahí porque llego cualquiera, lo pillo y sabrá Dios después, ¿sabes? Pues nada. ¿Sabes dónde es la casa? No. Coño, pues ven al barrio, ahí al cuadrado. Sí, sé cuál es, pero que Vale. mis peluches, ¿dónde están mis peluches? Ah. Tía, tienen que estar ahí, si los vio Tessa hace un momento, ahí, ¿no? Sí. No creo que te los haya robado. A ver, Tessa lo dudo mucho, ¿sabes? Sí, what the fuck. Esa no creo. Que va, te digo yo que no. Que va. No. Pero como ella tiene los bolsillos, parece que lo tiene roto, loco. No sé dónde se le pierde las cosas. El mejor día viene sin cabeza. $4.500. Pues sí. Y yo no los he tocado, tío. Se fue Tessa y ya está, yo no toqué nada. Aparecerán, no te preocupes. Sí, no vienes a por las llaves. Ay, la madre que te varía. No, luego voy, estoy enfadada. ¿Qué mierda se ha cogido mis peluches? Mi foquita, mi taquito. Yo los vi, pero... Y yo, estaban aquí. Estaban aquí, seguro. Sí, en el almacén, claro, los vio Tessa. Rarete. Seguro que fue el Fari, para no dormir solo. Me voy a cabrear mucho. Es que el de Tessa tampoco estaba. Alguien los llevaría para allá, para el otro almacén, seguro. No, no está. Allí tampoco. Pero el que esa lo habría pillado ella, ¿no?
normal, yo me los guardo en un sitio estratégico, pero estos no los había guardado. Ágata, ¿pero dónde estabas despierta a estas horas? Madre mía. Estamos malitos todos, ¿eh? Yo me voy a ir ya, me iba a ir ya. Muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos los que venís del streaming de Ágata. Yo me iba a retirar ya que estoy cansado. Estamos todos malísimos. Estaba vendiendo hierba a estas horas, ¿viste? Después de haber ido a procesar. Gracias por el follow, Zekrix. Es tarde. Estamos todos malísimos. Estamos todos malísimos. Deberíamos descansar más. Pero bueno, yo mira, a mí aún así tengo margen, ¿eh? Porque me levanto a las 2 de la tarde. Y me quedan 6 horitas por delante para dormir. 7 horitas por delante para dormir. Pero bueno. Sí, estoy malito. Mira, llevo en directo 7 horas. Después de haber trabajado mis 8 horas en mi trabajo. 15 horas trabajando. Es de locos. Estoy fatal. Pero bueno. Vale la pena. Vale la pena, me lo paso de maravilla. Hoy fue un día guapo, guapo. Hicimos un montón de cosas, tuvimos un tiroteo que nos salió bien, ganamos un tiroteo, plantamos, procesamos, tenemos pasta en el barrio, tenemos de todo, estamos bien, estamos muy bien. Sí, y porque trabajo, Zekrix, si no, madre mía, en junio o julio, no me acuerdo ya, que tuve vacaciones, estuve 15 días viviendo aquí dentro, prácticamente. Yo me lo paso bien, será porque llevo poco tiempo roleando, entonces me mola mucho, lo vivo. Me lo paso muy bien. Entonces no me doy cuenta ni del cansancio. Y salgo de trabajar y de hacer mis cosas en la OC. Y llego aquí, es como que desconecto, ¿sabes? Me mola. Está guay, me lo paso muy bien. Y estoy conociendo un montón de gente muy guay. Es otra cosa que me mola mucho. Y así andamos. Pero bueno. Buah, es que ya que me hiciste la raíz, ahora me entraron ganas de vender un poco más, joder. No voy a dejar a la gente colgada, ¿no? ¿Hay alguien más por ahí enfermo como nosotros? Dime que sigue el coche ahí. No creo, seguro que me desapareció. No puede ser. No, si no tengo el coche ya olvídate. Que va. Paso. Sí, claro. Me lo paso de maravilla. Si yo empecé a rolear en Spain en febrero. Y llevo desde ahí que no paro, tío. Estoy full enganchado al rol. De hecho, en Spain hacía de civil. Y era un rol mucho más tranquilo, mucho más... bueno, aburrido, digámoslo así. Y ahora es la primera vez que roleo de banda. Y vamos. Me está molando una barbaridad. Pero también será porque es novedad. Igual que si algún día roleo de poli, pues... me molará seguramente. Aunque no me veo, la verdad. No me veo tanto de poli. No sé por qué. ¿Por qué no te gusta rolear de banda o qué, Ágata? ¿Prefieres estar un poco más de chill o qué? A ver, todos aportan, ¿eh? El que más y el que menos aporta lo que puede. Hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da peor. Hay gente que está aprendiendo y hay gente que sabe mucho. Pues eso es una tontería. Porque... ya ves, al final... nos vamos conociendo. Yo tampoco conocía a nadie. Conocía a Risqueto, conocía a Mary de rolear en Spain y poco más, a Yolo. El resto son todos nuevos. Pero la gente se conoce, coño. De eso se trata, es lo bonito. Al principio cuesta un poco.
Al principio cuesta un poco. Yo a Jesús no lo conocía de nada, por ejemplo, y ahora me llevo muy bien con él. Y C, y con el resto igual. Yo entiendo que al principio, pues, sí, se hace un poco raro porque no conoces a nadie, tal. Y cuesta un poco engancharse. Pero una vez que vas conociendo a la gente, mola, que flipas, joder. El Fares son las risas, el chino está loquísimo. Claro, pues se hace una familia, claro. Tal cual. Y no tienes por qué conocer a todo el mundo. Hombre, lógicamente, si conoces a la gente con la que roleas, se hace más fácil. Porque al final, pues si ya lo conoces, pues es más fácil interactuar. Pero si no, a mí me encanta conocer gente nueva. Yo estoy muy abierto a eso. Además que yo, mi rol lo intento llevarlo también un poco... Que no sea dependiente, ¿sabes? Como ando muy a mi rollo, si hay gente pues guay, si no hay gente pues me adapto y hago yo cosas y... Tengo mis peluches. Siempre hay algo. ¿Los encontraste? Y me los había robado un perro. ¡Ah! ¡Qué cabrón! El perro, yo no. Qué mal rato te hizo pasar, el puto perro. Pasa un coche por ahí. Ay, escúchame, le está viendo una tía que va corriendo dándote las cosas, mírala. El Didi es otro que también entró hace nada. Y es un tío de puta madre, son las risas con él. Trabaja, adiós. Qué libolla, tío. Pero bueno, al final, ya te digo. Que te atropella. De todos los que éramos... Mira, de todos los que éramos casi 30, ya solo quedamos 18. Y bajando. Al final también se va haciendo un poco... limpieza no. Se hace un poco de filtro de, pues... Unos que no encajan con el resto. Otros que piensan de forma diferente, entonces se fueron. Se va haciendo un poco... Nos vamos quedando los que mejor nos llevamos al final. Pero bueno, tú aún así no estás en la banda. Pero aún así tienes buen rollo con nosotros. Eso mola. No eres, pero como si lo fueses. Y ya verás como al final nos acabarás conociendo y te acabarás diciendo, bueno, me fui de... Pero bueno, como eres MS... el wipe. El wipe espero que aún falte mucho. Llevamos un mes y poco. Se supone que dentro de igual, pues no sé, 5 meses. Creo que habían dicho que cada 6 meses, una cosa así, pero no sé seguro. Sí, acabamos de empezar, como quien dice, esto está verde aún. Aún están adaptando toda la economía y todo. Aún están implementando cosas. Pero bueno, nosotros como banda estamos bastante bien. Ya estamos en los Ammonatiums, tenemos 14. Estamos un poco estancados aquí en los Ammonatiums. Pero igual esta semana conseguimos llegar ya a las joyerías. A ver. Esto mola que flipas, lo del progreso a mí me flipa. Porque vas pasando de una cosa a otra y te motiva, porque después de la joyería tendrás que hacer X número de joyerías para llegar al furgón. Después X número de furgones para llegar al depository. Luego al fleca, luego paleto, luego banco central y de último el humane labs. Y la idea es hacerlo bien para intentar llegar hasta ahí, obviamente. Intentar llegar lo más lejos posible. Sí, está guapísimo. Después le están dando bastante vida al tema de las carreras y tal. Está guay. La economía es muy fuerte. Se consigue pasta bastante bien, bastante fácil si quieres conseguirla. Si trabajas, tanto legal como ilegalmente, se consigue bastante pasta. Y bueno, así andamos. Pues nada, chavales, son las 6:30, voy a ir a dormir. Siento mucho, Agatha, que haya sido así una raid cortita, pero que no puedo más.
Vamos a ver si hay alguien por ahí en directo. Y le dejamos una raíz también. Pues mira, ya aprovechando, vamos de un lado para otro. ¿Qué os parece? Vamos de un sitio para otro. Alguien habrá, quiero pensar. Pues yo qué sé, con Rucet mismo, que se pasa bastante por el canal, saludar. Se suele pasar por el canal a saludar. Vamos a hacerle una raid. Para un día que lo pillo ahí, que está en directo. Ah, no, que ya cerró también. Es que están los malitos, están cerrando ya. Pues mira, con esta chica. ¿Poli? Va, pero esta chica se va a ir ya también. No lo sé. Pues no, con otra persona. ¿Quién está por ahí? ¿Tenéis a alguien ubicado, chavales? Bueno, os dejo con Dylan de los vagos y ya está. Este le da duro. Aún seguro que aún va a estar unas horitas más. Es súper temprano, sí. Estamos malitos todos. Pero bueno, mañana más. Yo mañana, como siempre, salgo de trabajar a las 11 de la noche. Y a las 11:30 ya estoy por aquí. Operativo. Lo que tardo en llegar a casa, pegarme una ducha y arrancar. Así que... mañana más y mejor, chavales. Muchísimas gracias a todos por los follows, por las raids, que hoy cayeron un montón de raids. Os dejo con The Future King, que es Dylan de los vagos. Y nos vemos mañana, chavales. Descansen. Gracias, Uclez.